Dios, bienvenidos a todos, pero escúchame, estoy depresivo con la música esta Sí, ¿no? que ha salido hoy, ¿eh? ¿Qué ha Pues pasado? la quinta ¿Qué ha pasado? dimensión, ¿eh? ¿Esto qué ha pasado? Me ¿Estamos vengo mal? abajo, con esta música. Y prefería ¿Estamos la guitarrita griegas antiguas, ¿eh? a tiempo de cancelar el Sí, programa? sí, a tiempo cancelamos y que venga el Gwen y que ponga otra cosa. O empezamos con Chayanne o algo así, Capi, por darle un Ya, poco de a ver, aquello emoción. fue épico. Y cuando pusimos la de Alonso, yo no digo Sí, nada, pero fue el único día bueno de Alonso en todo el año. No sé Oye, si lo pero habéis ahí hecho. estamos nosotros. No sé si lo habéis hecho por mí, pero me habéis puesto aquí una música un poco eclesiástica, ¿no? Como de entrar aquí en un Sí, monasterio o algo así. sí. en plan- Sí, un en poco plan- monaguillo, ¿eh? ¿Sí? Sí, le has dejado a la gente desconcertada, Raúl. Sí, El sí. chinchillín Tú más también. monaguillo, podemos decir. No empecemos por ahí. Que bueno, que hoy nos va a acompañar Chinchilin, que bueno, le podéis seguir en Twitter, aquí pondré la cuenta. Totalmente recomendable seguirle para temas de barcos, es una locura lo que sabe este señor, este hombre. Sí, Sí, porque sí. teníamos la duda, ¿no? Antes de... Chico, sí. Se hablaba de 60 años, ¿eh? Exacto. Pero No, bueno, soy un joven como Nada, también vos. se entre hablaba de eso de 15 y Ciprés, 60. incluso. Sí, se hablaba de eso Sí, de Ciprés, incluso escuchándole, ¿sabes? Sí, había rumores de que era un jubilado, pero no. Lo Bastante demostré en duro. Avilés. Y yo creo que hay que entonar el mea culpa porque hemos tardado mucho en traerte, ¿eh? Y espero que sea la primera de muchas. Sí. Bueno, yo encantado. La próxima vez habrá mejor música. Eso prometo. espero. Es que Esto es- hemos tenido el tema shipping un poco parado estas Ya lo he últimas visto, semanas, ¿eh? sí. Y Ahora durante el empiezan verano los así, resultados claro. y tal, y vuelve la fiesta, ¿eh? Han Eso presentado es. ya unas poquitas, pero la semana que viene empieza lo grande. ¿Qué tenemos la semana que viene, Raúl? Prácticamente todo, excepto navíos, creo que toda la semana que viene ya. Navíos 2 semanas para seguir creyendo, ¿eh? Para nunca dejar de creer. Lo de navíos, claro, es que como han comprado el holding, pues se lo está pensando Angelique y cuando reportar que no ha recomprado ninguna acción. Estamos ahí. Igual ha recomprado, igual es como el dividendo de 5 céntimos que ha recomprado, yo qué sé, 50 acciones o algo así, ¿sabes? Pero la gente tiene tal nivel de conocimiento de navíos que se sabe que si presentan, o sea, si anuncian el dividendo antes o después de presentar resultados implica cosas. Cuando es después, sobre todo, esta vez que ha sido antes, nada bueno se viene. Nada. Uy. Nunca dejes de creer, es el lema. No, es el ojo. lema, nunca dejes. Yo soy holder absoluto con mucha fe, con mucha ¿Tú llevas paciencia. No sé, Chinchín? pero paciencia sí. Yo de navíos no. Vale. Nunca he tenido tampoco. Quizás porque eres un experto en barcos. No, para nada, no. No. Simplemente que al ser tan diverso, o sea, que tienes contenedores, tienes tanques, tienes de todo, pues sí, está muy bonito, tiene de todo, pero no se enfoca a lo que yo quiero en un momento. O sea, si Tú el ciclo prefieres está Pure Plays, ¿no? En general. Exacto, eso Ya. es. Para Eso surfear tiene es lo idóneo. Lo que pasa que sí que es verdad que hay que reconocer una cosa, y es que. Y ahora ya empezamos, Ciprés. Luego nos puedes echar la bronca que siempre perdemos 10 minutos. No hay ninguna. Eso es Yo Pero, he hecho una actualidad hoy reducida para hablar de light, shipping ¿no? a tope. Así que Reducida, no hay- cuando De dentro de dieta. una hora sigamos con la actualidad. No. Pero no será culpa de Ciprés, eso es lo importante. No, pero lo que iba a decir es que sí que es verdad que NMM se puede poner en un punto muy dulce, porque claro, tiene los containers totalmente firmados a rates muy buenos, tiene los tankers ahora volando y solo le falta el dry bulk, pero como el dry bulk despegue, se puede ver en 6 meses donde es un todo bien de libro, ¿eh? Sí, eso pasa, A ver, madre mía. yo más que nada es que creo que sí. Llorando lágrimas de oro, ¿eh? Yo creo que lo que vendió Angeliki de que ahora tenían las tres cosas y tal y cual. En el momento en que empiece a repartir dividendo, a recomprar acciones o a liquidar toda la deuda, claro, es una empresa mucho más sólida que el resto o que otras empresas del sector shipping, ¿no? O sea, ese descuento. Eso es mucho más seguro. Claro, ese descuento en NAP llegará un momento en el que se hará absurdo. Pero el descuento en NAP va aparte de todo el tema de que tenga varios sectores dentro de la misma cotizada, ¿sabes? A ver, es el descuento Angeliki, ¿eh?
Claro, Sí, otra una MLB. otra cosa que le da muchísima seguridad a este tipo de armador es que es un armador puro realmente, no es tan operador. Todos los barcos se lo llevan a otras compañías que son quien los opera. Entonces ellos, vale, tienen algunos fletes que van a rate, ¿no? Que como que va siguiendo un poco el mercado, pero todo sin embargo lo tiene a time charter. Esto es un valor asegurado durante X tiempo. Entonces no tiene tanta fluctuación y lo que pasa es que no le da tanta volatilidad a la acción. O sea, por muy bien que vaya el mercado, no se lleva esa volatilidad de mercado porque mucho de esto, bueno, el otro día estaba viendo precisamente la flota, los tankers sí que tenía bastantes y algunos time charters estaban terminando ahora. Entonces, pues sí, tiene para has hecho los renovar. deberes, a ver que se viene pronto. Viene lo más grande, lo más grande. Por eso no la tengo en cartera, pero me la miré por vosotros un poquito. Gracias. Venga, a la actualidad, vámonos. Venga, Ciprés, cuéntanos, ¿cuándo? Yo solo quiero que me digas cuándo reabre Chi, joder. Pues te voy a preguntar mucho hoy. No te anticipes, porque también tenemos que mirar los mercados oscuros, ¿o qué? Vale. No miramos los mercados oscuros, ya no miramos primero nada. dime el nombre. ¿De qué nombre le has puesto hoy al vídeo? Lithium. Porque hay mucha depresión en el sector inversor, hay mucha pena, el litio te levanta el ánimo y además Elon está buscando litio debajo de las piedras y vamos a comentarlo también. Que dice Elon que no descarta entrar en el negocio minero, ¿eh? Exactamente, ahora lo comentaré. Bueno, ¿con qué empresa era Glencore, no? Que había rumores de que iba a comprar un 10 o un 20% de Glencore. Ahora lo hablamos. No se me anticipéis. No se me anticipéis a las noticias, hombre. Venga. A ver, semana decepcionante, ¿eh? El SP ha decepcionado un poco, ¿eh? Ha estado muy débil toda la semana. Pero viernes Mooning. ¿Eh? Viernes Mooning, ¿no? Hubo un Mooning el viernes que el viernes merece una mención aparte que veremos al final del Pinta y Colorea. El viernes fue bastante espectacular lo que pasó. Pero en conjunto la semana, y tampoco sin un gran motivo aparente, y en una semana que es estacionalmente muy positiva, se ha dado un rapapolvo importante, ¿eh? Esto nos pone al November Mooning contra las cuerdas, ¿eh? No, hay que ser Es realista. que en realidad fue el October Mooning, ¿no? Sí, a ver, aquí desde los 3.500 de aquí hasta los casi 4.000, aquí hubo un buen rally, pero se movió a octubre un poco, ¿no? Veremos. Yo es que leí que había sido el mejor octubre en muchísimos años, o sea... Sí, para el Dow Jones, el mejor octubre... El Dow Jones y creo que no sé si el Nasdaq también, pero vamos, que habían volado, o igual era solo el Dow Jones, pero sí. Para el Dow fue no solo el mejor octubre, sino uno de los mejores meses de su historia, ¿eh? de toda la historia del Dow. Bueno, eso. Por culpa de las tecnológicas, sobre todo, muy débil ha estado el SP en una semana que históricamente debería haber sido bastante positiva, y eso nos pone en un marco bastante peor del esperado, ¿vale? Pues sobre todo porque, claro, este nivel del 4.000, esto pasa muchas veces, ¿eh? Cuando hay como un gran consenso por todos lados de que si llega a este nivel, ahí se gira. Pues lo que pasa, es una cosa que pasa ahora, es que un poco antes, claro, la gente dice, oye, pues ya me anticipo, pues como todo el mundo va a venir al 4.000 a ponerse corto y a vender, pues yo ya en el 3.920 empiezo a liquidar cartera, ¿no? Profecía autocumplida, un punto, ¿eh? Claro, pero es que el mercado funciona mucho así. La verdad es esa, funciona mucho así. Y entonces, ahora, viendo la situación y viendo que la parte intermedia de noviembre en años bajistas suele ser mala, o no espectacularmente mala, pero tampoco buena, las partes buenas son al principio de noviembre y al final de mes. A partir del 20 hasta primeros de diciembre también suele funcionar bastante bien la bolsa. Entonces, es de esperar que estas próximas 2 semanas, encima tenemos el miércoles elecciones, y creo que son unas elecciones que pase lo que el martes, pase. ¿no? Eso, el martes. Digo el miércoles porque el miércoles vais a hacer el jueves el programa con la ley, ¿no? Sí, el jueves, sí. El jueves, vale. Pues eso. El martes son las elecciones, el miércoles postelectoral, creo que esa típica elección que pase lo que pase va a ser malo, ¿sabes? Porque si ganan los republicanos, todos los programas de gasto gigante de los demócratas van a estar muy difíciles de tirar para adelante, por no decir imposibles. Y si ganan los demócratas,
Es que, claro, también tampoco veo yo al mercado muy enamorado de Biden y además Bin Salman, todos los problemas que tienen con Arabia Saudí. No, ¿sabes? Va a ser es una mal. O sea, da igual Sí. lo que pase, que yo creo A ver, que... sobre todo aquí la clave es que si se hunden mucho los demócratas, claro, como se queden sin mayoría, el Senado es casi seguro que lo van a perder. Sí, Es muy difícil que lo mantengan, pero incluso se pueden quedar muy tocados en el Congreso. Entonces, eso sería duro, ¿eh? sabes que lo que el mercado nunca quiere es la incertidumbre. Y eso Claro. lo hemos visto múltiples veces con las windfalls en Holanda, con las de UK, con el tema de Brasil y con el tema de en todos los lados. El mercado prefiere que llevarse la hostia y tirar a partir de ahí que estar esperando por la hostia 3 meses. Entonces, si se quedan las cámaras divididas, con mayoría en unas republicanas y en otras que Biden quiere hacer cosas, yo creo que el mercado se lo va a tomar muy mal, la verdad. Sí, Sí, yo he no leído tiene hoy, ninguna pinta. yo he estado leyendo hoy que decían que la valoración que está subiendo ahora la bolsa y en Estados Unidos, que era también mucho porque los sondeos estaban como viendo más una victoria republicana. Y decían pues eso, que le daba una seguridad más a la economía y demás. Sí, pero es que, o sea, ¿Por para qué? la economía puede ser bueno, ¿eh? Yo no digo que no sea Mm, bueno para la economía americana. El problema es que, yo lo he comentado también varias veces, una cosa es la economía real y otra cosa es la bolsa. Y para la sí. bolsa, si no hay un gasto, ¿sabes? Es Mm, malo. Por ujú. ejemplo, si anuncian un programa de gasto de 200.000 millones de dólares en infraestructuras, para el país puede ser malo porque tenemos la inflación, y bla, bla, bla. Pero Sí. para el Russell 2000 sería súper alcista, por Ya, ejemplo, ¿no? ya. Por Pero poner si un ejemplo. escuchas discursos de los republicanos que están muy en contra también, como de la guerra de Ucrania, que no quieren, hay Sí, algunos que van diciendo eso, como que no queremos seguir pagando dinero al contribuyente para eso y eso demás, es. pues bueno, pues es una forma de utilizar igual los impuestos de otra manera diferente y Sí, habrá que son gente voces que, le... por cierto, están creciendo mucho, esas voces republicanas, Sí. diciendo, oye, vamos a dejar ya de mandar. De hecho, daban como números, no sé si era que se gastaban $40.000 por minuto o una cosa así Sí, lo que he puesto antes, sí, en No, sí. ayuda es brutal lo a que se está Ucrania. gastando ahí. Sí. Pero sobre todo por las consecuencias que están teniendo los americanos y los europeos. Porque, en fin, es una situación, eso sí que sería alcista, ¿ves? Si dentro de unas semanas o tal hay un mensaje de, mira, vamos a hablar con los rusos, vamos a ver qué podemos hacer ahí, eso sin duda que ayudaría mucho. Pero bueno, de momento, De momento, esta incertidumbre. semana, claro, esta semana va a estar Raúl, complicada. ¿Qué pasa? Raúl, Yamal sigue abierto, ¿no? Sí, pero Sí, sí. sigue bajando, pero sigue bajando el gas que pasa por ahí. El asunto, Yo, y bueno, luego entraremos, yo es... tengo una teoría, ¿eh? Ya, pero Ojo, bueno. ojo, Pero la teoría ojo. incluye... Tú ten en cuenta la de barcos que están ahí esperando que suba el TTF para descargar, ¿eh? Sí, pero es que yo tengo la teoría de que en cuanto empiece en Europa la primera ola de frío gorda, va a haber, bueno, pues el típico problema técnico en Yamal, ¿sabes? Y ya es mala suerte. Es que llevamos mucha mala suerte, pero siempre puedes tener más mala suerte. Entonces, oye, se rompió algo en Yamal y ya hablamos en un mes, Puede ser. ¿sabes? Es posible, estas profecías de Sí, escape sí. suelen cumplirse, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Así que veremos. Vale. A ver, yo entonces, esta semana no estoy No, optimista. no. Raúl, es así. Mooning, si estamos a día 6. Ya, pero yo ahora Joder, vaya. lo veo así. Yo ¿Qué, ahora lo veo así. qué poca fe en el Mooning, hombre. No, no, no. Espérate. El Mooning, además, ¿sabéis que el martes es la luna roja? La luna llena roja. Ay, sí, Que hay un sí, qué bueno. eclipse. Con elecciones americanas, Luna Roja, o sea, Por todos eso, que El hay. Mooning más efímero, podríamos decir. Sí. El Mooning que Ya. empezó el mes pasado. El Mooning más duró efímero. un día, o así, o no sé si llegó a durar un día de noviembre el Mooning, No, pero no, bueno, no. ahí está. Sí, Oye, fue este también viernes. Fue este viernes. El Mooning fue el viernes 4. Y fue ya el está. viernes y ya está. Que también queda la remontada juanitera a final de mes, cuidado. Ojo, no descartemos un Mooning en las postrimerías del mes de noviembre, también puede pasar. Bueno, por su parte, el petróleo. La plata hemos hablado en la revistica. Ahí hay análisis técnico de la plata en la revistica. El petróleo. A ver, Raúl, yo te traigo buenas noticias aquí. O sea, no, porque siempre me Bueno, lloras, es pero que... aquí yo te traigo buenas noticias y quiero que lo valores. Porque digo, yo selecciono, esto a Raúl le va a gustar. Entonces lo pongo.
¿sabes? Pero cuéntame, pero pasa slide que lo veo. ¿Cómo que pases light? Ah, Está vale, aquí que me el quede petróleo. solo. Ah, vale, digo, a lo mejor eso es alguna Mira, noticia. te lo pinto, ven. Ay, te lo pinto, ¿eh? Ahí está. ¿Ves? A 100, ¿eh? Ah, vale, ese es WTI. A ver, sí. El petróleo, teniendo en cuenta cómo de la semana, teniendo en cuenta los datos económicos, lo ha hecho muy bien. O sea, tanto el petróleo como otras materias primas se han comportado muy bien. Y si veis, bueno, pues ahí marcado un poco la línea, la tendencia bajista que llevaba, que la violó, luego volvió para atrás y ahora ya se ha instalado sólidamente por encima. Y es una señal muy buena, más es una estructura que, si veis este impulso de aquí, desde el 77, desde del mes de 77 más o menos hasta no más de 90, eso nos daría cancha para asaltar los 100, más o menos desde este mínimo de 82, Por pedir, 83. nos va mejor que se quede donde está, pero. Una pregunta, de todos los Ah, ¿no quieres que países suba? Ahora te principales, traigo... Yo prefiero que se mantenga, Ciprés. de todos los Bueno. países No, hombre, no, que principalmente productores, ¿a cuántos les interesa el petróleo alto y a cuántos bajo? Hombre, yo creo que alto a todos, ¿no? Alto a todos. Alto Bajo- menos Bajo Estados a Unidos. Estados Unidos, me refiero. Estados Unidos, No, dentro de que tampoco, es de los... Bueno, no, yo creo que no Arabia quieren... Saudí. Es Arabia Saudí Sí. lo quiere alto, Rusia lo quiere alto. Estados Unidos yo creo que lo quiere bajo, pero por un tema de que, claro, si el petróleo como se Eso vaya es. por encima de 100 claramente, la inflación, Inflación. claro, son Eso es. tipos y más tipos. Bueno, entonces, al final es cuánta gente va a tirar de subir producción y cuánta gente va a tirar de controlarla y bajarla. Bueno, es que subir producción. A ver quién. Bueno, subir difícil. A ver, en Estados Claro. Unidos hay que decir que es un ni contigo ni sin ti, porque si tienen un cierto crecimiento del PIB en el último mes, es fruto también de las exportaciones energéticas, que es un Sí. grandísimo pero exportador, así que... también piensa que ahora su principal problema es la inflación, porque claro, cuanta más inflación, más van a tener que subir tipos. Cuanto más Claro, pero tengan que subir piensa- tipos, más riesgo de meterse un ostión como un campano, ¿eh? Piensa que la trampa está no en el oil, sino en los refinados, ¿eh? Los refinados. Uy, eso se les ha ido de madre, ¿eh? El diésel, el problema del diésel en América, cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, la han liado bastante parda con el diésel. Bueno, Sí. veremos. La cuestión es que el petróleo tiene una buena base técnica, al menos, para darse un arreón para arriba. Y fundamental, ¿eh? Y fundamental, por Y supuesto. fundamental. Fundamentales, sí, totalmente. Qué bien vendría. Qué bien que nos esas vendría para empresas, Afentra, qué bien nos vendría. No, Afentra, también Jaston, o incluso No, es que Afentra va a hacer el barco un de Brasil también por ahí. Afentra va a hacer un hedgito, por eso te digo que si justo nos coincidieran unas semanitas con el hedgito. Claro, esto no lo el Brent en sabes. 100, qué maravilla. Tengo información, O sea, con Afentra no queremos hacer muy surfear. poco hedge, Capi, ¿eh? ¿Poco? Sí. Con Afentra no queremos surfear, Capi. Pero ¿va a ser información que vas a hacer pública o no? Pues la acabas de hacer pública. Pero porque en base a que van a hacer poco. Espera, exclusiva. Exclusiva, Joder, dale al perdona. botón ahí de pum, Sí, exclusiva. claro, ahora tendríamos. Aquí fallamos técnicamente. Tendría que aparecer en la pantalla. Exclusiva. Raúl. La financiación que tienen nosotros, bueno, yo creo que está bien pensado. Nosotros pensábamos que dependía de obligarles a que hiciesen un porcentaje de hedge, ¿no? Pero se ve que ese porcentaje es muy bajo. Entonces, cuando se cierre el deal, en algún momento, yo creo que veremos poco porcentaje de hedge. Aunque yo tampoco estoy en contra de hacer un hedge a 100, ¿eh? De hecho, estaría incluso a favor. Yo no estoy en contra, sinceramente. O sea, claro, ojo, también son cosas distintas, Raúl. Una cosa es lo que tengan un poco apalabrado como un mínimo y otra cosa es que decidan hacer más, ¿eh? Ah, vale, sí, eso al final lo harán de manera oportunista en función de... Sí. Yo creo que como todo dependerá del precio. Si ven que está el oil súper caliente, en plan, justo tuvimos la suerte que este mes ha subido un 15%, pues dicen, mira, pues aprieto el botón, ¿sabes? Sí. Si está un poco más lánguido, pues dirán, bueno, pues hacemos menos. Es que el viernes fue una locura. El viernes subió más de un 4%, el Brent se puso a los 98,70, o sea, ya a un pasito de los 100. Ahora acaba de abrir porque abren a las 6 de la tarde los domingos y lleva una hora y bueno, está plano. O sea, no, por ahora no hay ni que sube ni que baja, pero aún así que ya esté manteniéndose en 98,7 no es señal de que vaya a volver a valor para abajo. ¿Y eso qué? Raúl, no sé si puedes poner los comentarios de Packer y de Juanma en pantalla. ¿Cuál? ¿Qué ha hecho el Packer ya? ¿Qué ha hecho Packer? El de Ciprés, por favor, sé optimista, que hay resultados de empresas. Ese es duro, ¿no? Pero digo los que dicen del hedge, los últimos.
¿Sabes? ¿Qué ha hecho Packer, tío? De verdad, no. Dice Juanma que hoy cuando se saca para surfear. El que lo saca para hacer un hechito ya sabes lo que es. No quiero sacar este tema, pero qué bien vender un headcito en Quistos ahora. Siempre queremos 300, surfear. Me hace gracia porque hemos creado un monstruo, ¿sabes? O sea, esto se nos ha ido de las manos. Ahora la gente quiere ir fierro a fondo con todo en la vida, ¿sabes? O sea, en plan, no me pongas seguro de casa, ¿sabes? Porque hay que surfear, tal, seguro de incendios no, en el coche es obligatorio porque si no, no lo pongo, ¿sabes? O sea, la gente va bastante fierro a fondo, me gusta. O sea, y ojo el alto a la empresa que se presentó en el evento de Avilés, donde la puede mandar, ¿eh? Munin de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que esa necesita estabilidad en precios altos. Sí. A ver, hay un problema, es decir, Europa, si ahora a la pobre Europa le metes el petróleo a 120, claro, la machacas. A 120 con el dólar como está, de fuerte. Sí, la claro, machacas. Exacto. Sí. Bueno, sería devastador para la economía Claro, europea. es que eso en euros es una barbaridad. Es que, claro, estamos hablando de que igual son 120 euros. Sí. Y el petróleo a 120 euros en euros, ¿cuándo se ha visto? Pues igual nunca, de hecho. Insisto, y no por repetirme, Nunca. que al final el Ni en el problema son los 2008. derivados, que tenemos, bueno, no sé esta semana cómo está, pero llevamos ya una época de tener más caro el diésel que la gasolina también en España. No sé, pero el apoyo a los ucranianos, yo creo que por encima de 110 el barril se pone muy complicado, ¿eh? O sea, le van a empezar a restringir. De hecho, hay rumores de que Estados Unidos está presionando para que se hable con los rusos y tal, porque es que está pues, una situación bastante límite en estos momentos a nivel macroeconómico. Entonces, vamos a ver el viernes de locura, ¿eh? O sea, vamos a repasar la sesión, ¿vale? La sesión empezó con un mooning, o sea, el S&P empezó la sesión subiendo casi un 2%, un 1,5%, 1,7%, y se fue para abajo, o sea, fue a abrir y se fue para abajo. Subió mucho porque, como sabéis, China tuvo una subida del 4%, el Hang Seng, bueno, y eso siempre arrastra un poco, ¿no? Entonces, aquí, en esta fechita ahí salió el dato de empleo, que teóricamente salió malo. O eso se interpretó en un primer momento, salió malo. Y como salió malo, pues venga, para arriba otra vez, de estar a cero aproximadamente, más o menos estamos a cero, a otra vez al casi más 2%. Y desde ese nivel, a media tarde, ya veis, a las 4 de la tarde, se vuelve a dar la vuelta y se puso en negativo, pero en plan un 0,5, un 0,6% negativo. Se pasó buena parte de la sesión dando tumbos por aquí. Y cuando ya se enfocaba el fin de la sesión, última sesión de la semana, pim, para arriba y cerramos con un más 1,36 aproximadamente, una cosa así. Eso es el viernes, ¿no? El viernes, todo esto el viernes. O sea, ¿aprovechaste para vender algo el viernes? ¿O comprar? ¿Alguien aquí en la call? Tenemos a Tatín también. ¿Alguien aquí que estemos de los 5 ha comprado o vendido algo el viernes, por curiosidad? Yo sí. Yo compré fregonas chinas por la mañana, sí. No me lo esperaba. Es la sorpresa, salta la sorpresa en las gaunas. Totalmente inesperados. Pueden ser los mínimos, confiantes. Yo creo, estoy mirándolo aquí, yo creo que me metí bastante a saco con la de Culco, porque durante un momento de la sesión, cuando hubo esa bajada, estuvo por debajo incluso del primary offering que le habían hecho los grandes. ¿Siguió bajando o ya se dio vuelta? No, está en 130 bajando. Y algo, ¿no? Ahora está en 134, me parece, algo así. Pero hubo un momento de la sesión que estaba casi en 130 y estaba por debajo del offering. Y dije, pues es momento. Digo, lo voy a comprar más barato que los otros grandes accionistas que han metido 170 millones. Es un momento ahora, de plantearse. Un momento. Yo estaba también mirando Culco. No llegué a entrar porque estoy llevando otras pequeñitas canadienses, como la que salió en Avilés, y estoy tirando todas esas ahora. El problema es que no hay apenas, luego entraremos en el tema, pero no hay apenas cotizadas del LNG ya. La mayoría las han sacado privadas. Ya ves. Claro. Sí. Que esas cosas me hacen gracia, que siempre pasa que antes de empezar un bull run de lo que sea, siempre se aprovecha la parte de donde están los accionistas, yo que sé, de 5, 6, 7 años en pérdidas y desesperados y tal, y se sacan del mercado por 2 duros. Exacto. Y curiosamente luego siempre se da la vuelta al mercado y son los private equities los que hacen el dinero. Sí, eso es lo que ha pasado con la de Joel GLNG. Sí, la parte de FSRUs. Esa historia heavy. Eso es muy heavy. Eso es muy heavy. Sí. Bastante habitual eso que ha contado el Capi, sí. Sí. Bueno,
¿Seguimos o qué? ¿Sí? Sí, sí. Venga. Mercados ¿qué? oscuros. Vámonos. A ver, yo empiezo a ver una tendencia preocupante aquí, ¿eh? Ahí tenéis la flecha. No vamos bien. En ese sentido, estamos bajos y no se ve aquí un afán por comprar. Incluso el viernes que hubo subidas, veis que aprovecharon para vender. O sea, se redució el nivel de compra. Estamos a un nivel bastante bajito. Todo esto de aquí parece como una gran pillada, en plan que contaban que iba a ser mucho menos de lo que ha sido esta corrección. Y ahora empiezan a estar bastante más escaldaditos, ¿eh? Da la sensación que empieza a haber un poco de miedo entre las manos fuertes, al menos por cómo se vienen comportando a nivel de mercados oscuros las últimas semanas, ¿vale? De momento no se puede comentar mucho más, a ver si hay algún movimiento drástico para arriba o para abajo que nos dé alguna pista más, ¿no? En línea con esto, pues coincide que en el Nasdaq los hedge funds que venían estando largos y que se han comido un buen mojón, pues ahora se han pasado a cortos. Esta semana, lo podéis ver aquí, empiezan a tener posiciones cortas en el Nasdaq. Pues mirad, o sea, les han dado bastante para el pelo, porque han estado con posiciones largas toda la bajada. O sea, pero bueno, ahora se han pasado a posiciones cortas, igual es un indicador contrario, veremos. Tenemos que prestarle atención. Vale, a ver, sigamos. Eso es, Alemania. Factory orders. Lo que me parece más importante de este gráfico, aparte de que están descendiendo, aún no han entrado en contracción, pero están descendiendo, es que las que no son de la eurozona, las que son del exterior, también están bajando y de forma bastante pronunciada, con lo cual el frenazo económico europeo no es solo europeo. Es decir, el problema es que tenemos una recesión que parece que va a tener un impacto bastante global. Y eso pues está afectando a la demanda externa, porque si solo fuese un tema europeo, por ejemplo, pues podríamos ver que la demanda total baja, porque la parte de eurozona no está funcionando, pero sin embargo Asia y Estados Unidos siguen comprando y no se produce una reacción a la baja tan pronunciada. Sin embargo, no es así. Los pedidos que vienen del exterior de la eurozona también se están viendo afectados. Puede ser que sea fruto de la pérdida de competitividad alemana, puede ser que eso esté afectando, no sorprendería. Es decir, si te cuesta mucho más caro ahora X producto, pues normal que buscas una alternativa, sea un producto indio, chino, donde sea, pues sería coherente, pero ahí está. De momento, la señal es que no es solamente un tema europeo, a pesar de que Europa pues igual se lleva la peor parte. Entonces, pasando ya a la parte más de noticias, lo que habéis comentado. Hay un rumor creciente de que Tesla puede tomar una participación en Glencore. A mi modo de ver, es una buena decisión. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto, con una participación pequeña, Tesla se beneficiaría a nivel de asegurarse el suministro. Si fuese un 51%, pues ahí sí que le vería más lógica. Pero Glencore vale muchísimos millones. O sea, un 51 Vale, no va a comprar porque eso soparla entera. O sea, no, ya sé que no. O se compra un triste 10%. No hay otra. Claro, eso no está sobre la mesa, de ninguna manera. O sea, el rumor es que un 10, un 20%, algo así, ¿vale? No está sobre la mesa. Digo que si Tesla compra un 10% de Glencore, Capi, ellos no, en principio, no tienen capacidad para decir, oye, este litio me lo mandas a la Gigafactory de Berlín. No. En cambio, estoy en un 51, como sí. mucho lo que pueden tener es decir, mira, pagamos el litio más caro, pero a la vez nuestra participación en Glencore sube, ¿sabes? O sea, usar eso como hechito, entre comillas. Sí, yo he leído que utilizar esta operación como hedge a las posibles subidas de materias primas no sería algo positivo. Eso lo publicaban en Barrons, pero yo es que desde mi punto de vista me parece bien. O sea, a mí la economía vertical me gusta en las empresas. Lo que pasa es que, claro, si solo compras un 10 o un 20%, pues no sé hasta qué punto eso va a tener un impacto. Y aquí quiero recordar el gran consejo que le dio Michael Burry a
a Elon Musk, que le dijo cuando Tesla estaba a 1000 y pico, le dijo, haz una ampliación de capital por el 50% del capital, que te aseguras tener 500.000 millones de dólares en cash y ya con eso tú vas haciendo, pero ¿sabes? Eso sería real, esos 500.000 millones los tienes ahí y pueden servirte pues, para comprarte Glencore, lo que sea. Bueno, a ver, para Tesla no es un problema tampoco, si quisiera, yo por el tamaño que tienen unos y otros no creo que le costase demasiado comprar Glencore, al menos un 50%. Pero bueno. Yo lo que estoy viendo es que Glencore, que la conozco, son 37 billones de total equity. O sea, barata no es un monstruo. Aunque cogieran una parte muy pequeñita, lo que le daría es estar ya dentro de lo que es el mercado del trading. Entonces podría acceder a pues un montón de suministradores y de todo lo que es la parte logística a unos precios mucho menores y que además tendrían ya, estos tienen flota, los de Glencore estos tienen flota, entonces no tendrían que tener la parte de shipping y todo eso, y tienen minas, tienen cosas, entonces iría todo muchísimo más fluido. Iría más fluido, se podría beneficiar, pero claro, eso no iría en detrimento del negocio de Glencore. Esa es mi pregunta. No, porque sería como tener un cliente más, solo que sería un cliente dueño. O también con los típicos globos sonda de Elon Musk. Eso es. Que te tira por aquí con Glencore y cuando te das cuenta se compró una empresa mediana de litio productor y se queda toda la producción y ya está, ¿sabes? Y a la vez está diciendo que se quiere meter en minas, o sea, que te dice varias cosas a la vez y no... Sí, la cuestión es que siempre da espectáculo, o sea, todas las semanas él está ahí en el candelero con una noticia u otra. Bueno, a mí me parece... ¿Vas a pagar los $8 al mes o tú? Ay, sí, eso os iba a decir. Yo creo que el lunes tendríamos que poner todas las cuentas de Momentum con el Verified, ¿eh? Sí, ¿invitas tú, Ciprés? ¿Invitas? Yo invito a la mía. Pues ya le estáis dudando. Ya es mucho para ti, ¿eh? Sí. O sea, como catalán, ya es mucho que invites a la tuya. O sea, yo invito a la mía. Me parece una oferta bastante interesante. Lo voy a pensar esta noche con la almohada y yo creo que hay que ponerlo, Raúl? Sí. El check. Yo creo que lo merece. Creo que sí. Vista toda la bilis que hay por ahí, yo creo que es lo suyo. Sí, además también nos aseguramos que no nos clonen la cuenta y cosas raras, que ha pasado, ¿eh? No, pero claro, al final lo vamos a hacer un poco pretencioso quizá, pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es el tema de que al parecer trabajadores de Twitter lo que hacían eran monetizar ellos por privado a quien se le daba la marca azul y a quien no. Pues me lo creo perfectamente. Increíble. Hablamos de los trabajadores de Twitter más zoco árabe. Eso sí que se vendieron, sí que vieron ahí un nicho de mercado y lo aprovecharon, ¿eh? Claro, corrupción en Miami. Bueno, en fin, pues me lo creo. No tengo pruebas, ¿eh? pero me parece muy plausible. Venga, voy a seguir. No queda mucho ya. Vale. Vamos a hablar de esto, Capi? Venga. La Fed vuelve a subir tipos y fuertemente y no da un mensaje de vamos a cambiar esto mañana. El mercado se lo tomó mal, bastante mal. ¿Y qué os parece? O sea, ¿creéis que a partir de diciembre podemos empezar a ver ya una reducción de las subidas o esto va para largo? ¿Tú qué os parece? A ver, lo normal, o al menos ahora lo que el mercado está descontando, es que van a ser 50 puntos más en diciembre. Sí. Pero yo creo que uno de los mensajes que dio este señor, lo voy a llamar buen señor, buen señor. Sí, lo vamos a llamar buen señor. Uno de los mensajes que dio este buen señor es que los tipos probablemente quizás no suban tan rápido como algunos esperan, pero que sí que van a ser más altos o llegar más arriba de lo que muchos esperan. Entonces, yo creo que, bueno, el pivot está muerto. O sea, el pivot ya... yo ya dije que no era ni pivote ni pivote ni el pitote. Yo ya te lo dije. Ni pivote ni despivote. Eso es verdad que lo dijiste. Yo dije que va a haber pivote. Pero ¿sabes? Que yo creo que el pivot irá reapareciendo cada vez que la bolsa quiera subir, aparecerá el nuevo rumor de pivot, ¿sabes? Es como un... Es como un asset que tienes ahí, asset narrativo. Lo que pasa que lo que han hecho, en mi opinión, y aquí quiero también saber la opinión de Chinchillín y también de Tatín, porque Tatín además sé que sigue mucho el tema también macro, y es que lo que han querido hacer siempre es, los hechos han sido claros, han sido subidas muy en vertical, porque han sido subidas, son 3 seguidas de 0,75, de 75 BPS, que son una barbaridad, pero siempre han tratado de ser soft con el mensaje. ¿Sabes? Como en plan, lo que te doy en los hechos te lo quito, o al revés,
con lo que digo, de bueno, sí, pero ya veremos el mes que viene y tal. Es decir, si hace 3 meses cuando te suben 75 BPS te dicen, no te preocupes que estos 75 los vas a ver 3 veces más seguidas, el mercado se va a la puta mierda, básicamente. Pero siempre han dejado abierta esa esperanza, digamos, un poco al pivot. Pero yo creo que la realidad es que si tú ves otras veces que ha habido históricamente, hoy creo que lo veía, que decían que no sé si eran los 80, para bajar un mercado con una inflación del 14%, los tipos subieron, no sé si era el 7% o más. ¿Sabes? Entonces, pensar que esto es subir un 1% más y la inflación mágicamente va a bajar, encima cuando la parte de la inflación por el lado energético es algo que no pueden controlar y que parece que no solo no va a ir a menos, sino que probablemente vaya más, a mí me parece que complicado. Y quiero saber la opinión del resto. Yo creo que al fin y al cabo está jugando con lo mismo que hacía Pedro Sánchez cuando os tenía todos encerrados durante la pandemia, que os iba diciendo cada 2 semanas, ya vamos a salir, ay no, ya no salís, ahora 2 semanas más y 2 semanas más. Pues esto están haciendo exactamente lo mismo, una vez al mes, subiendo y va a ser así, o sea, va a seguir subiendo. Lo que decías de los años 80, aquí en Noruega está pasando una cosa muy graciosa, porque también en los 80 llegaron a tener un tipo de interés rollo del 12 o el 14%, una burrada, ¿vale? Que todos los padres siempre te cuentan aquí, joder, yo me acuerdo de pagar una hipoteca a un precio altísimo. Bueno, pues el mercado inmobiliario ahora mismo en Noruega está hundido, parado. Y eso que los noruegos siguen siempre lo que hace la FED. O sea, si la FED el otro día te subió un 0,5, al día siguiente el Banco Noruego te dice, pues nosotros un 0,25. Entonces, ahora mismo tenemos los tipos al 2,5, creo, de referencia, pero que luego el eficaz, o sea, te sale con 3,6, 3,7, realmente lo que tú estás pagando de hipoteca. ¿A cuánto está la inflación en Noruega, más o menos? Pues me parece que está ahora el 9. O sea, que también me refiero que está alta como en todos los lados. Está muy alta porque aquí lo que tenemos, al igual que en España tenéis lo del cap del gas, aquí lo que han hecho es, como estamos en el mercado europeo de la electricidad, conectados por el pool a Alemania, pues aquí la electricidad también se vuelve loca, ¿vale? Pero a partir de 7, o sea, de 70 coronas, a partir de que llega el número 7 del valor de por kilovatio y tal, el 90% te lo paga el Estado. Entonces, no llegamos al valor, o sea, el 70 vuestro, perdona, el 70 y vosotros llegáis a 280, 200 y algo, 190. Me refiero a ese valor. Por eso, aquí cuando pasa de 70, el 90% lo paga el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Vale, el Estado se está ganando un montón de dinero con impuestos a todas las petroleras, Equinor, que el Equinor es, es un impuesto del 80%. Cuando estáis vosotros hablando del windfall tax que tienen en Holanda, eso, todo lo que viene aquí a Noruega, ya sabe la compañía Repsol, que tiene aquí petróleo y plataformas, sabe que el 80% son impuestos para Noruega. Porque como es una cosa que están sacando de la tierra noruega, pues pertenece a todos los noruegos, pues para el fondo de pensiones noruego. No, se lo tienen bien montado, ¿eh? Sí, lo tienen aquí muy... Tatín, ¿cuál es tu opinión del tema FED, tema tipos? A mí el tema FED yo creo que es un tema de credibilidad, que la tienen que recuperar. Están hablando siempre del soft landing y el problema que yo veo aquí, esto es como, no sé, lo leí una vez y me gustó mucho la comparativa, que es como cuando te tomas 20 chupitos y no te emborrachas al momento. Y lo que yo creo que está pasando es que están subiendo los tipos. Esto va a llegar, pues probablemente ahora en el Q4 veamos la recesión de verdad y la torta va a ser curiosa. Entonces, efectivamente, el mercado inmobiliario está cayendo, pero el dato de paro de Estados Unidos sigue bajando el desempleo y es lo que estos no lo ven. Entonces dicen, pues vamos a seguir subiendo los tipos. Entonces yo creo que están esperando a una recesión la quieren forzar, ven que están en recesión técnica, pero no de verdad, y yo creo que la de verdad viene ahora. Y el pivot o lo que sea, pues probablemente cambie, no lo sé, porque claro, seguimos con el problema de la inflación. Entonces, habéis comentado los 80, pues lo que se dice mucho también es muy parecido a los 70. Estamos con inflación alta y probablemente cuando tengamos recesión y paro, pues estaremos como a los 70. Para los que estén interesados en este tema macro, avisarles que el miércoles, seguramente miércoles por la mañana, deberíamos sacar un vídeo, el primer vídeo de tertulias de Discord, donde Silver Moon ha hecho de maestro de ceremonias, hablando sobre todo este tema de los tipos de interés, la recesión, la deflación. Estábamos con Silver Moon, Álvaro Casani, Greco
y yo. Y bueno, la verdad que creo que hay un montón de contenido referente a este tema y que os puede interesar a los que seguís el tema macro. A mí, Y el canal de macro de Discord, decir que es de lo mejor que tenemos en el sí, Discord, ¿eh? Sí, eso sí, sí. que es verdad. Bueno, justamente también porque salen toda esta gente, entre otros, Exacto, que sí. aportan muchísimo. El debut de Kasani, ¿eh? Ya veréis, un fenómeno Kasani, Ojo, Ojo Kasani. Y los demás, los otros dos, pero los otros dos son ya muy, muy contrastados, ¿no? Son muy famosos. Sí. Bueno, yo lo veo como lo mismo que decís vosotros. O sea, la Fed tiene este problema de que tiene que recuperar credibilidad, de que la inflación no parece que se vaya a ir mañana. Además, tenemos al petróleo con ganas de subir y con fundamentales que justifican la subida. Y con el petróleo subiendo, la inflación bajando va a estar muy difícil. Entonces, la inflación debería permanecer más alta de lo esperado, que igual va descendiendo un poco, porque, como también ha dicho Chinchilling, el sector inmobiliario, no solo en Noruega, en todos lados, se está viniendo abajo. Eso es muy deflacionario. Está ahí, están cruzándose muchas cosas, unas cosas que están deflacionando, otras que parece que van a querer inflacionar, pero en conjunto es difícil que hagamos una bajada muy, muy acusada de la inflación a corto plazo. Entonces la Fed no puede y no debe empezar a reducir tipos antes de tiempo. Entonces, Lo más seguro, por así decirlo, es que se pasen de frenada, ¿no? Que suban de más. Es lo que ellos mismos están diciendo. Dicen, mejor pasarnos de más a tener que volver luego y que sea más prolongado en tiempo. Sí, mejor arrancar la tirita de golpe. Yo tengo una teoría aquí, no una teoría, yo tengo una duda enorme respecto al macro y cómo va a afectar a las bolsas. Y me explico. Claramente el mercado está bajando cuando se suben los tipos de forma agresiva, ¿vale? Entonces, es posible que el mercado baje si seguimos subiendo tipos, ¿vale? Pero es posible luego que el mercado se dispare si llega finalmente el pivot, ¿vale? Pero claro, el tema es, si llega el pivot y dejan de subir los tipos, es probablemente porque Estados Unidos entra en recesión. Pero ¿cuántas veces el mercado ha subido de forma sostenida dentro de una recesión? Justamente en la revistica de hoy, en la parte de macro, sale exactamente esto. Y el mercado siempre ha seguido bajando una vez la Fed empieza a reducir tipos de interés por culpa de lo que acabas de decir. Cuando la Fed empieza a reducir tipos es porque se ha entrado en recesión y entonces el mercado entra en el pánico de ¿estos beneficios que tenía tal empresa son sostenibles? ¿El crecimiento que esta empresa tenía, que pensábamos que tendría en los próximos años, lo va a conseguir mantener? Yo no descartaría que hubiera, digamos, 1 o 2 meses hay un poco de euforia de venga, ya bajan los tipos, sobre todo mucho del tema del growth, obviamente, que va a estar, como sigan subiendo tipos así, se va a ir al infierno, en plan infierno. No descartaría 1 o 2 meses un poco de euforia de decir, venga, ya empezamos a bajar tipos y todo va bien. Y que de repente pueda llegar el típico trimestre donde empiezan a presentar resultados las Caterpillar de turno, por ejemplo, o las Nike de turno, y se vea que en plan ya no es solo un problema de márgenes, sino que es un problema de la parte de arriba de ingresos, claro, donde se vea la recesión y la gente diga, hostia, que estamos en recesión, pues entonces toca seguir para abajo, ¿sabes? Entonces, claro, es que si lo piensas, el timing es muy jodido en el mercado y lo estamos viendo, porque claro, puede haber argumentos para que el mercado haga muchas cosas. Entonces, es complicado. Yo ya te digo que estoy con ese pensamiento de que subirán tipos, que el pivot va a implicar una recesión y, sinceramente, yo no sé qué medidas tomar en mi cartera para aprovecharme de eso. No, sí, lo hemos estado comentando, que podemos tener varias ideas de inversión, pero da bastante grima pensar en comprar ahora, en sacar ideas ahora, cuando es que el mercado occidental no está en el punto en el que está el chino. O sea, el chino, digamos que está mucho más avanzado en ese ciclo y el mercado occidental aún no está en ese punto que estos precios son irracionales completamente. Igual que cuando en el mercado era alcista había precios completamente irracionales, en el mercado bajista tiene que haber precios completamente irracionales. Y esto es una locura, que me estén vendiendo esto a este precio. Y creo que no estamos en ese punto. Hay precios interesantes, pero no estamos en ese punto aún. Y falta, es que sobre todo, yo lo he comentado también, falta que cuando se hagan noticias negativas económicas, el mercado baje, porque el mercado está reaccionando al alza cuando hay noticias económicas negativas, porque lo que le preocupa ahora es los tipos de interés de la Fed. Pero el final de un mercado bajista es cuando el mercado
está preocupado de verdad por si las empresas van a ir a la bancarrota o se van a Bueno, ver y de sus hecho, márgenes. ya no solo eso, sino que muchas se van a la bancarrota. Es decir, Exactamente. cuando, por ejemplo, se puede ver con Carvana, es que Carvana, que obviamente está yéndose Exacto. a los infiernos, pero el problema va a ser cuando amanezcas un día y Carvana diciendo, es que intentamos levantar capital y nadie quiere darnos capital y nos vamos a la mierda, Exacto. Exacto. ¿sabes? Entonces no Y estamos eso en con este mucho punto. growth se va a ver, porque claro, ya sabemos lo que pasa con el growth, que cuando estás a 30 veces ventas, pues tienes tus ideas de bombero y tal, y da igual, porque levantas capital y con un 10% que diluyes sacas una barbaridad de dinero, pero claro, cuando pasas de eso a bajar un 95% y encima sabes que si haces una AK, que en vez del 10% de la empresa, para sacar mucho menos dinero, tiene que ser el 40% de la empresa, pero hay dudas de que por mucho Morgan Stanley y JP Morgan lo coloquen a alguien, entonces claro, dices, ¿y cómo pago yo estos 6.000 millones de deuda que tengo? Claro. ¿Sabes? Entonces Sí, sí. vamos a ver dolor, mucho, 100%. mucho, por ese lado sí. 100%. Y vamos a terminar la actualidad reducida de hoy con los encierros en China, que son yo creo que son el nuevo pivot. O sea, ahora Si se combinan con el pivot, ojo al Mooning, ¿eh? sí, pero es como el pivot porque es una cosa que nunca cuando llega. China suba será porque hay un rumor de que hay easing en las políticas de COVID-0, ¿sabes? Se facilita la llegada de extranjeros, cosas así. Y luego, cuando en alguna región o ciudad se produzca un encierro, pues bajamos porque continúan los encierros COVID y bajamos porque... ¿Sabes? Creo que va a ser una fuente inagotable de narrativas para la alza y para la baja en conforme al mercado le interese en cada momento. Lo llevamos esperando desde verano. A ver, yo creo que ya es que nos lo trajo Tatín a Avilés. Es decir, la apertura se está produciendo, pero no se va a producir, o sea, no va a salir Xi Jinping mañana diciendo queda el COVID viralizado, o sea, gripalizado. Venga, se acabó. No. O sea, esto va a llevar meses y meses de poco a poco. Aquí en una región rebajamos las exigencias, en esta otra no sé cuántos, ahora en Hong Kong permitimos que vengan extranjeros sin cuarentena. ¿Sabes? Irá así paulatinamente de tal modo que al pobre chino que le han estado amargando la vida durante 2 semanas encerrándolo en Shanghái hace unos meses, pues no Engañados diga... como chinos. Claro, pero que no se sienta ¿sabes? Estos tíos me han tomado el pelo, ¿sabes? No, tiene que ser así un poco paulatino y va a llevar sus meses. Yo, en mi opinión, esa va a ser la forma de proceder, pero en ese proceso estoy casi convencido que veremos muchas subidas en China que se justifican con nuevas reaperturas y reducción de las exigencias y luego al día siguiente veremos bajadas por culpa de que el alcalde de no sé de dónde cojones ha encerrado a la población porque había un caso de COVID ahí en el colegio. Sí, ¿sabes? yo estoy de acuerdo, ojo con la volatilidad. Me Sí. refiero, puede haber una volatilidad espantosa y entonces mucho cuidado con eso, pero yo, si tengo que apostar, creo que China va a hacer suelo claramente antes que Occidente y es más, yo diría que el suelo está cerca a nivel temporal. Cerca puede ser en los próximos 3 meses, pongamos. Yo creo ¿Tú que de China ya va a hacer... esto, Tatín, tienes algo de info? ¿O qué? Pues lo que se publicó el viernes pasado, que efectivamente esto va a ser poco a poco. Entonces han dado una fecha que sería el Q1 del año que viene, a finales. Lo que van a estar haciendo es, por ejemplo, creo que antes si una aerolínea daba positivo o había algún problema, la quitaban directamente, no podía volar a China. Si un pasajero tenía positivo cuando llegase a China, directamente pues también sancionaban a la aerolínea. Entonces, cosas como ese tipo las van a quitar, las van a eliminar, que van a decir van a ser un poco más abiertos. Y luego la segunda cosa, que para mí es la más importante, es que tienen que vacunar a la población para que esto se abra. Entonces, la famosa vacuna esta que se mete por la nariz en China, en Hong Kong se probó, por el número de muertos que lo vi en el gráfico, que realmente no funcionaba. Entonces, ellos han dicho que van a hacer su propia mRNA, su propia vacuna, que al final es la de BioNTech, que tienen ellos la licencia. Y yo entiendo que van a empezar ahora van a permitir a los extranjeros que se vacunen con la de Pfizer, si quieren,
Y la de BioNTech, pues probablemente que se llamará, no sé cómo se llamará, tiene el productor de ellos de China. Para mí esa es la clave. Entonces, La clave es probablemente que también son 1.000 millones, me refiero. ¿Cuánto van a tardar en que una parte relevante de la población se ponga esa vacuna? sí. Sí. Sí, pues lo pueden hacer rápido conociéndoles, pero bueno, el tema este es un tema de Y imagen. puede ser una chapuza conociéndoles también. Es una chapuza. Yo hablándolo con la gente mía de China, cuando el famoso congreso, me dijeron, pero en el congreso estáis todos esperando de que se hablase del tema de COVID y no, aquí estamos hablando de los próximos 5 años de China. Es que es el futuro. Estamos hablando de Taiwán y no se hablaba de esto, del COVID. Entonces, creo que ahora pues probablemente empiecen a tomar medidas para abrirlo un poco más, pero mientras, como lo hace China, dicen una cosa, hacen otra. Y por lo que por mis amigos que están allí, pues a 2 les han cerrado ahora en Shanghái durante 4 días, otra vez. Entonces, pues eso, abren la mano y la cierran poco a poco. Y el lunes saldrá la noticia de encierros en Shanghái, abajo, y el miércoles saldrá la noticia de que a las aerolíneas les quitan tal cosa y para arriba. O que si los auditores americanos, no sé qué y tal. Ay, sí, también, esa es otra. Claro, pero es que tenéis que ver lo que estaba viendo aquí como números rápidos. Según Google, 1,4 billones, o sea, 1.400 millones de chinos viven en China. Y en España ahora está con 47. Pues son 30 veces España. No puedes abrir un país que son como 30 veces España. Van a ir abriendo España es poco a poco. Primero un trocito, otro trocito, así. Eso es. No se puede. Sí. Va a llevar unos meses, sí. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, la cuestión es que en China, en estos momentos, hay multitud de empresas con enterprise value negativo y hay una multitud de empresas con unos precios que son absolutamente irracionales. Pero eso no es solo por el COVID, Ciprés. No, claro, pero ese es el final de un ciclo bajista. Es decir, los ciclos bajistas acaban cuando las empresas están a precios absolutamente irracionales y desde ahí se empieza a recuperar. Además, para China, si la bolsa occidental empieza a tener problemas, pues es un foco de decir, mira, vámonos para China, ¿sabes? Veremos, esto es un proceso que Yo tendrá tengo que esa suceder. teoría también, sobre todo el punto en el que hay un punto que en los mercados bajistas la gente siempre trata de escapar a cosas que tendencialmente puedan subir, ¿no? Claro. Dentro de que igual se da o no se da, porque los mercados bajistas lo que tienen es que sale mucho dinero. Entonces, por mucho que partes del dinero se mueva de X sector o X país a otro, igual el global es que sale dinero y baja igual. Pero a lo que voy es, yo creo que si el mercado se pone a bajar de una forma constante o sigue bajando de una forma constante en serio en Occidente, probablemente es posible que haya un re-rate de petróleo o de energía en general. Es posible que haya dinero ahí, que mientras todo el mercado baje, la parte de energía se mantenga o incluso suba. Y luego, ya sabemos cómo es esto. La gente no quiere invertir en China, no te engañes, porque baja. Como China se ponga a subir de forma constante y veas que cosas en Twitter del tipo el SP500 menos 10% estos 3 meses y el no sé qué de China más 30%, la gente que no compraba a 70 lo va a comprar a 120. Exacto. Yo Es la narrativa, Capi, es la narrativa y el precio marcando el discurso. Eso es lo más habitual. Bueno, a ver, a lo tonto, nos hemos estado 1 hora aquí de actualidad, ¿eh? Y yo he cumplido, ¿eh? Yo he cumplido. A ver dónde llegamos nosotros hoy. Tengo aquí 57 likes. Pero claro, también hay que decir que ha sido muy entretenido. O sea, la aportación del Capi de Chinchín de Raúl, o sea, está muy guay. Pero no me culpéis a mí, ¿eh? No se me Actualidad reducida, ¿no? Actualidad reducida a 1 hora, pero no por mi culpa. No, Ciprés pide un like, venga, pide un like, que hay pocos. Oye, por favor, un like para Ciprés por la actualidad reducida y un like para todos los demás por haber creado esto también de tan chulo mientras lo hacíamos, que ha molado mucho la conversación. Por favor, el like y el subscribe también, y eso. No pasa nada por suscribirse, ¿eh? Yo por la primera vez que estoy con vosotros veo el trabajo que hay detrás y esto tiene mucho trabajo, la verdad. Sí. Prepararse todas las presentaciones y toda la información que uno tiene que ir recopilando. A ver. ¿Empezamos? Sí, Vamos. vale. Vamos a ver. Bueno, primero hay como un inciso de Dating. Es que había que comentarlo, en verdad. La noticia es que había que comentarla. Pero... A ver. Pero bueno, ¿Qué está pasando aquí?
Bueno, hemos hecho entre los tres un breve repaso de lo que son los principales subsectores dentro del shipping. Hay alguno más que no hemos dejado por ahí, como el LPG, pero en principio hay mucha info aquí. Prepárense, se viene, sí. Se viene lo más grande. Vamos a hablar de chalupas, que hace tiempo no hablamos. Es interesante porque... ¿Flotan? ¿Qué dices, Capi? Que si flotan estas chalupas. Sí, bueno, es interesante porque hace un año el Dry Bull iba volando y los tanques no los quería nadie, y ahora es todo lo contrario. Así que pues así de rápido cambian los sectores y unas chalupas dejan de serlo y pasan a ser las otras. Pero bueno. La primera slide de Tatines de las nuevas regulaciones que entran a partir del año que viene, que esto, si no me equivoco, creo que afecta a todos los sectores, incluso al LNG también. Todos. Y que bueno, lo que debería de pasar teóricamente es que los diseños más viejos, los barcos más viejos, tengan o que gastarse dinero en hacer remodelaciones para cumplir la normativa, o que tengan que reducir la velocidad, ¿no? Sí, la verdad es que en el sector de las liners, ahora mismo, como han bajado los fletes, estos se agarran ahora como un clavo ardiendo, diciendo que el año que viene, en 2023, efectivamente se va a reducir la velocidad. Pero yo lo que quiero decir es que con este EXI o esta regulación de IMO, realmente el año que veremos el impacto no es el 2023. Para mí es más el año 2024-2025. Entonces, para que la gente lo entienda un poco, esto es como cuando se implementó en España lo de las ITVs, que era que los coches, pues con X años, tienen que pasar una revisión y tienen que tener unos estándares. Y es exactamente igual, porque ahora mismo, por ejemplo, cualquier coche que tengáis que tiene que pasar la ITV también tiene un límite de humos y de CO2 que eche. Y si ese coche emite más de lo normal, le tienen que bajar el ralentí del motor. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Pero por así decirlo, el cambio va a ser más, yo lo veo en el año 2024. Entonces, se habla mucho de la reducción de velocidad, pero más es el diseño del barco, la eficiencia, a lo mejor la pintura que pueda tener. Y bueno, entonces lo veis un poco a la derecha arriba, que empieza en el año 2023, pero el objetivo es que en el año 2030 se reduzcan las emisiones un 40% sobre el nivel que había en el año 2008, de toda la flota mundial. Para ya en el año 2050... reducir las emisiones un 70%. Entonces, había navieras como Maersk que ellos dijeron que no, que ellos en el año 2050 serán neutrales de CO2. 0 van a llegarlo. Entonces, ellos van a hacer esa apuesta, van a hacer más que la regulación. Pero más que nada, pues tenemos de aquí a 25 años o más de 25 años que el sector tiene que cambiar. Como todos más o menos medio sabéis, un barco normalmente tiene de vida de eso, 20-25 años. Entonces, muchos armadores están ahora con el problema de qué barco pedir, qué tipo de turbina tiene que llevar para que cuando pues, más o menos llegue a su final de vida, que estamos hablando del año pues eso, 2050, que pueda seguir es que utilizándose. De momento no hay un ganador, ¿no? No se sabe cuál va a ser la propulsión del futuro, ¿no? No lo hay. Y recuerdo una entrevista que se le hizo al CEO de Danaos, que dijo, es que ahora mismo un particular se puede elegir entre comprar un coche eléctrico o comprarse un coche diésel. Y se coge el riesgo de que el año 2040 no deje entrar en X ciudad con el coche diésel. Pero dice, yo es que en los barcos no tenemos opción. Ahora mismo, pues efectivamente, luego lo comentaremos lo que hay, pero básicamente hay 4 o 5 tipos de propulsión y todas emiten CO2, lógicamente. Entonces no tienes ninguna neutral. Entonces es el problema. A día de hoy no, a día de hoy nada. A día de hoy no hay absolutamente nada. Tú, Chinchillín, supongo que habrás visto aquellos barcos que han sacado eléctricos de ferries en Noruega, y algunos que sea autónomo también, pero nada, son cosas piloto. Es eso, pequeñito, poca potencia, ferry para estrechos que van conectando de puerto a puerto, con carga rápida. No es para un barco mercante, no es una solución de barco mercante. Eso es. Entonces, bueno, pues básicamente lo que pone aquí, pues cuando yo digo los 6.000 barcos, en el punto de abajo, que desde el 2022 los barcos tendrán que ir a dry dock, tendrán que ir al taller, por así decirlo, para que sean revisados. Aquí estoy hablando de la flota de contenedores mundial, que son 6.000 barcos, más o menos. Y tendrán que revisarse por los cambios de hélices, bombas, etcétera. ¿Vale? Entonces, nada, es
Nada más que añadir en este punto, pero por lo que yo digo, todo el mundo se ha quedado a nivel de inversión de que el EXI va a reducir la velocidad de la flota, por lo cual serán necesarios más barcos. Estoy de acuerdo, pero no va a pasar el año que viene. Esto va a pasar lentamente cada año un poco más, básicamente. Exacto. No va a ser una cosa radical Sí. el año que viene. Sí, no es un... Como tienes ahí puesto, lo del yearly ranking, cada año les van a hacer, hay unas fórmulas que te van dando, como lo que tenemos ahora en las casas realmente, que te dicen si tu casa es un tipo A, un tipo B, un tipo C, de eso, cómo está de aislada. Eso Pues es. lo mismo, van a dar unos valores a tu barco de cuánto compliance es con todas estas nuevas normativas. Vamos, que es un viento de cola, pero un viento bajo de cola. Sí, bajo y muy lento va a ser. Probablemente también podemos mirar los subsectores. Yo siempre digo que el sector de contenedores es el que tiene la flota más nueva, junto con los de LNG, Sí, y probablemente pues, pueda afectar más a los tankers sucios que tienen barcos viejísimos navegando y los de dry bulk, que esos son siempre los últimos. O sea, los que exacto. más o menos siguen todos los cambios nuevos del sistema son contenedores y normalmente los de dry bulk y tankers son los últimos siempre en seguirlo. Sí, sí. Y en este caso los de LNG ya lo están siguiendo porque es que tenían que hacer algo con el boil off, o sea, con la carga que se va evaporando, tienes que hacer algo con ello, pues oye, pues la utilizo para el motor principal. Por eso fueron los primeros en tener ese tipo de propulsión con LNG. Pero ahora, claro, estamos empezando a ver ya flotas, pues o contenedores con LNG, lo ves también el LNG en car carriers, hay barcos que van con LNG ya desde el año 2016. Entonces, ese es el paso que se ha dado fácil. Cualquier armador a día de hoy que te tenga que plantear qué tengo que coger, pues me voy al LNG, porque el LNG lo tengo disponible en cualquier lado. O sea, a las malas, te pueden venir camiones cisterna con 40 toneladas que te viene un camión cisterna, igual que te viene, pues lo único que te pide es eso, mayor espacio en el puerto, que porque tienes un riesgo mayor de explosión que si fuera echar gasolina, ¿no? Pues mayor espacio en el puerto y empezar a hacer el repostaje. Pero esa es la solución fácil. Luego ahora ya pasa a la siguiente slide cuando puedas y ya vemos... Claro, el temita, ¿no? El temita, sí, que salió esta semana. Me han preguntado porque estuvo aquí el CEO de Maersk, estuvo en la Moncloa. Tenéis ahí la foto, fue el miércoles, creo. Y básicamente han pactado pues, decir que pueden llegar a invertir más de 10.000 millones para producir metanol verde en España. Entonces, ahí habéis puesto un poco el proceso, que es básicamente a través de energías renovables, fotovoltaica o molinos de viento, se hace un proceso de electrolisis en el que se captura hidrógeno y de ese hidrógeno pues, se sintetiza metanol. Ese metanol, cuando lo quemas, cuando se sintetiza, no me sale la palabra, pero cuando sintetiza el metanol, capturas CO2. Y entonces, al capturar ese CO2, cuando luego quemas ese metanol, pues eres neutral porque lo estás capturando y luego lo estás echando otra vez a la atmósfera. Entonces, bajo ese principio se podría decir que es neutral. Y entonces, vi una vez un vídeo de estos de Tech Talks, que era el director comercial de Maersk, pues dándose una palmada a la espalda diciendo que habían conseguido, tenían el objetivo de hacerlo en el año 2050 y ya han encontrado la tecnología para hacerlo. Y a partir de ahora, pues van a apostar por el metanol, que es un poco la idea que tienen. Entonces, un poco para comentar más el tema este de España, están hablando de instalar 4 gigas de renovables, que eso, para que os hagáis una idea, son como 5 centrales nucleares y el coste ahora mismo de renovables está en 1,5 millones de euros, pues podría ser unos 5 o 6 mil millones de euros el instalar todos en renovables. Una auténtica locura porque España ahora mismo no tiene demanda para todo eso en renovables y la idea es que, bueno, la demanda pues la trae Maersk, que es pues el poder hacer este metanol. Entonces, en total, pues entre hacer las plantas y toda la zona de carga, pues serían unos 10.000 millones. Pero bueno, o sea, esto es... Sí, sí. No sé, para que os hagáis una idea, la extensión del canal de Panamá fueron 4.000 millones de dólares. Esto pues son 2 o 3 canales. Dos Bueno, canales ¿y cuánto fue la variante de Pajares? Sí, no sé. Yo creo que 4.000 millones o cosas así, ¿sabes? No sé, pero vamos, esto es un AVE Madrid-Barcelona. No, esto perdón, es una burrada. Sí, esto es una burrada. Es una burrada. Esto es más que el plan E. Realmente es una cantidad de inversión de fondos europeos, fondos españoles y demás, hechos en la plataforma. Porque el problema que tenemos en España es que no tenemos tantos molinos como en Inglaterra, Holanda y todos estos sitios,
porque no tenemos una plataforma de mar que solamente pues, cubre 40 metros. Pues si tú vas por Dinamarca o estos, tiene un montonazo de molinos, pues claro, porque ahí no hay apenas profundidad. Nosotros, en cuanto te vas 300 metros de la costa, empieza a caer en picado en casi todos sitios. Entonces, o empiezas a montar molinos flotantes, diseños de molinos flotantes, porque el típico molino de pilote de clavado en el suelo, pues los justitos. En Canarias se pone algo, lo uno y lo otro, pero vamos, lo justito. Y lo que tiene de gracioso este proceso es pues eso, que es lo más verde. O sea, que ya directamente estamos utilizando la energía de solar y de eólica. No estamos utilizando pues lo que está pasando a día de hoy en España, ¿no? Que casi toda la energía, ¿de dónde viene? Del Del gas. Del gas. Del gas. De Andrew. Del Por gas eso. ruso, no, Capi, del gas ruso. Por eso, del De- gas. De Andrés. Entonces Esto- esto, claro, esto se vende como vamos, Claro, es perfecto, es todo verde. Cada país, por ejemplo, en España esto lo llaman hidrógeno verde. Había leído que en Francia está el hidrógeno rosa, que es a través de nuclear, y no sé en qué otro sitio también estaban sacando, pero vamos, este para mí, por tema de renovables, es como más difícil o menos, y el menos eficiente de todos. Es eso. Pero bueno, Pero es yo lo que verde. quería poner aquí, ya no voy a discutir de cómo se obtiene este metanol, pero lo que os quería dar aquí era comparar el metanol con el LNG, que era lo que estaba comentando Chinchilla, que es lo que estaban ahora pues casi todas las navieras apostando. Entonces, si miramos un poco aquí el tipo de, o sea, es decir, las emisiones que son sulfuros, nitratos y CO2, la que menos emite es el LNG, emite, o sea, si es el LNG normal, está emitiendo menos nitrógeno NOx a la atmósfera y reduce las emisiones de CO2 un 25%. El metanol normal reduce de un 5 a un 10. Esto es comparado con el fuel oil que se carga ahora mismo en los barcos normales. Y claro, lo que pone aquí, que era que en el metanol, que si se obtiene de manera verde, pues sería un 80%. Eso es lo único que es más interesante el metanol. Porque a nivel de, por ejemplo, de energía de densidad, es un 50% menos que el fuel oil cuando el LNG tiene más densidad. O sea, que eso interesa. Y luego lo segundo está que el volumen del tanque ocupa un 150% más en el barco que lo que ocuparía hoy cuando el LNG ocupa un 100% más. O sea, ocupa un poco menos que lo que ocuparía el de metanol. Entonces, a nivel de barco, si yo pudiese elegir un combustible sin saber de dónde viene, el LNG es mucho más eficiente y menos emisiones que el metanol, poniéndolo así. Sí. Entonces, y lo más importante para un armador es, al fin y al cabo, el volumen que llevas en tu barco lo quieres utilizar para carga, no para llevar combustible. Entonces, si te va a ocupar un 50% más, oye, pues me voy al LNG, que además me da una carga energética mucho mayor, un 20% más. El otro me está dando un menos 50. O sea, uno te da más 20 y el otro menos 50. ¿Qué elijo? Y encima me ocupa un 50% más. Pues oye, la diferencia solamente es la parte de los nitrógenos, los NOx. Sí. Entonces, y luego un poco lo que tú has comentado. Como cliente, tú siempre miras a cómo de rentable va a ser. Entonces, para mí no me parece sostenible. O sea, que Maersk quiera apostar por esto, por la etiqueta verde y decir, bueno, los clientes van a pagar más. Pues, bueno, esto podemos hacer el experimento cada uno en supermercados. Si quiere la leche con menos CO2 o con más CO2. Y si pagan un 50% más. Pero los barcos que han comprado o que han pedido no son tantos, ¿no? Respecto al porcentaje total, ¿o sí? Nada, no. Son los únicos ¿no? que, bueno, sorpresa, han pedido 16, pero la sorpresa está que la semana pasada Costco, o sea, la naviera china, ha pedido también. Ha pedido otros 12, creo. Sí. Entonces, solamente por el hecho de pedirse, son barcos de 16.000 TEUs, creo que eran. Solo por el hecho de que sean de metanol, iban a pagar 30 millones más por tener una doble turbina, que les cuesta un barco normal. 30 o 40 millones más. O sea, cada barco les cuesta 30 o 40 más el combustible ineficiente. Ya. Entonces, Bueno, voy a aprovechar para pasar el live. Hostia, vaya tela. Eso es. Entonces, un inciso, Tatín, perdona que te interrumpa, pero tenemos 252 personas en el directo disfrutando de esto, que para mí es algo que prácticamente no se puede escuchar en ningún sitio, y llevamos 85 likes. Así que, siendo algo que no cuesta nada poner un like, yo creo que lo mínimo deber moral. para el Mira, deber moral o llegamos a 100 likes o cortamos a Tatín y nos lo quedamos para nosotros. No. Yo puedo hablar con Tatín
cuando quiera. Vamos ahí en el Discord, en Y privado. otra me cuenta cosa, sobre todo la No, gente que no, nos está eso escuchando sí. tanto en directo como en diferido, es suscribirse al canal. También es algo que ayuda, así que por favor, eso, un poco con los likes y el subscribe. Y ahora puedes seguir, Tatín. Pero Gracias. si no suben, te voy a cortar, ¿eh? Yo cojo Sí, que sí, estoy nos muy lo quedamos loco. para O sea, nosotros, si no, no, sí, es así. apago Sí. aquí y cerramos el chiringuito. Nada, pide una de bravas y nos quedamos nosotros hablando de esto. Perfecto. Vale, si veis ahora el tema de las navieras, las liners que lo han pedido, la línea verde son los que han pedido ya barcos del LNG. Entonces, el primero que empezó de todos fue CMA, que son los franceses. Nuestra queridísima CIM, que tienen la apuesta para coger toda su flota entera del LNG. Y de hecho también han cerrado un acuerdo con Shell para hacer para pagarse el LNG combustible, en ¿no? Estados Para el Unidos. bunkering. Sí. El bunkering, ya lo tiene ya cerrado. Porque el problema está, si veis aquí a la derecha, que es lo que os quería poner también, ahora mismo tenemos los dos tipos de bunkering, que es el normal, el estándar, el IFO 380, que es la barra azul oscura, que ese es el precio al que está ahora mismo por tonelada. Y luego pagas un premium por el que está bajo en sulfuro, que ese es obligatorio para todos los barcos que no tengan scrubbers, y pagan ese premium. Entonces, si veis la barra roja, que eso es el precio del LNG en Rotterdam, el LNG era mucho más barato que el bunker normal, hasta que salió la crisis del TTF, y etcétera, y veis dónde se ha puesto ahora en relativo a tonelada, es decir, a $3.500 la tonelada, respecto, pues a lo mejor que ahora mismo está el mercado a 6.000. Ha bajado ahora mismo, está en unos 1.500 la tonelada, pero ahora mismo, claro, el precio del gas en Europa es insostenible, no se podría hacer. Lo que ha hecho CIM, lógicamente, que ha comprado el LNG en Estados Unidos a precio de Henry Hub y lo tiene gestionado para bunkering de aquí a 3 años. Pero si lo veis a precios normales, normales antes de toda esta locura, era el combustible realmente que era el que tenía mucho sentido. Es más barato que el bunkering normal y es mucho más eficiente. Entonces, Sí. ahora mismo, pues, está la pregunta, ¿sabes? Si seguimos con la crisis del gas en Europa, entonces no se sostiene el LNG tampoco. No, pero lo que pasa es que cuando te pides un barco del LNG, al fin y al cabo es dual fuel. O sea, puede ir al Eso LNG te iba a decir, o puede... que son Eso duales. es. Son duales, sí. Eso es cierto también. Entonces, lo que ha pasado es que por muy bonito que sea el barco, por mucho que te digan que son ecolimpio tal y cual, pues con esos precios claramente no lo vas a llevar con el LNG. Lo estás llevando al otro. Al otro. La ventaja que tiene el gas es que algunos, cuando habéis hecho fotos en Discord y habéis mandado los barcos, que decís, ese no tiene scrubbers y echa mucho humo negro. Con o sin scrubbers, el humo negro sale. Entonces, echan mucha porquería y el LNG pues es muy limpio. O sea, realmente no contamina nada. Entonces, sí. Pero bueno, ahí podéis ver de todo lo que se ha pedido, en verde casi todas las navieras que lo han pedido, y Maersk, que es el único que ha pedido metanol, y ahora mismo COSCO también, que tiene un pedido pequeñito. Que por cierto, ayer escuché en la radio gallega que iban a invertir 10.000 millones de euros en Galicia para montar ahí una planta de metanol en el puerto superior. Cipres, los 10.000 es la noticia que hemos comentado antes, que lo van a hacer entre Galicia y Andalucía. Eso sí, es. en Algeciras, ¿no? Sí, pero lo que dije yo, están hablando de La Coruña, que dije yo, pero no pueden hacer bunkering en La Coruña, es absurdo, porque no hay ni hub ni nada, o sea, no tiene sentido. No sé... Bueno, si podemos hacer aeropuertos sin aviones, ¿por qué no vamos a poder hacer eso? Piénsalo así. Eso es. Pero Sujétame el cubata. Lo harán en el puerto exterior que tiene. No, pero tendría más lógica hacerlo en Vigo, tener un puerto que tuviera algo de comercial. O sea, es que ni Vigo también. Ni Vigo, no tiene sentido. O sea, tiene sentido Algeciras. Lo hablé yo con alguno del sector que está llevando el tema de bunkering y dijo, a ver, entiendo que MERS, por tema estratégico, se quiera posicionar a Algeciras y tenerlos ellos ahí. Pero en La Coruña no se quiere posicionar nadie. Bueno, no sé, el gobierno. Tatín, a ver, bueno, respeto por La Coruña. Oye, Cipres, mi familia es de Galicia, pero hay cosas que son así. Así que no... Bueno, estábamos todos contentos con la inversión, ahora me aquí. Saludos aquí a todos los gallegos. Saludos cordiales, sí, señor. Vale. En especial los de La Coruña. Claro que ahora vamos a entrar en ello, pero es importante también la diferencia entre el fuel que usan los barcos con scrubber instalado y el que no, porque en muchos subsectores, en los tanques hasta hace no mucho, los VLCCs, los que no iban a scrubbers perdían dinero. Sí.
Entonces es una herramienta ahora mismo salvadora, gap. por así decirlo. Sí. Tienes que mirar el número de la izquierda. La derecha es el precio del LNG por tonelada Ah, sí. equivalente, Es decir, y el de la eso porque se ha izquierda es movido. el de... Sí, Entonces, ahora mismo sí que tenemos un gap de casi un $200, spread de que es una 200. barbaridad. Es una locura, es una Es locura. una barbaridad. De todas formas, los scrubbers también tienen trampa, porque casi todos los tankers, hay muchos tipos de scrubbers. Están los de open loop, de loop cerrado y demás, y eso lo que significa es que los sulfuros que están quitando de emisión por chimenea, una de dos, o los guardas tú en un depósito que luego llegas al puerto y lo descargas, sería un closed loop, pero la mayoría ponen la opción barata, que es directamente desaguarlo, o sea, lanzarlo al mar. Sí. Sí, yo eso me lo dijeron los de Evergreen. ¿Veis los segundos en order book después debajo de MSC? Cuando vino lo de los... Ellos han metido scrubbers en todos los barcos cuando empezó la regulación en el año 2020. Sí. Y me dijeron, no, lo echaremos al mar porque a los peces les encanta. Dije, lo tenían ya muy... O sea, todos los asiáticos lo tenían muy claro este tema. Sí. Y lo que pasa es eso, que en Europa, por ejemplo, no está permitido. Entonces, aunque tengas un scrubber, no te da ninguna ventaja competitiva porque no lo puedes usar. Sí. Qué curioso. Sí. Pero bueno. Entonces solo lo puedes usar en función del agua por el que vayas navegando. Exacto, por zonas marítimas. Eso es porque en Europa se llama la SECA, que es como Sulfur Emission Control Area. Entonces tienes eso ahí, en California, toda la costa americana. Y luego, pues eso, te vas a China, te vas a otro sitio donde les da un poco igual que contamines, pues no pasa nada. El bajo sulfuro, la primera zona que se puso libre de esa fue en el Báltico. Lo de California. Y en Báltico, que sí. es un casi no... El agua Un mar no muy se cerrado, renueva. claro. El agua no se renueva y entonces hicieron obligatorio que todos los barcos que pasasen por ahí tuviesen que tener bajos de emisiones, o sea, sin emisiones de sulfuro. Sí. Luego la IMO la ha puesto a nivel internacional, pero lógicamente lo que no pueden controlar es que pues, un barco de Evergreen en mitad del Pacífico descargue en aguas internacionales todo el sulfuro, que es lo que pasa. Claro. Bueno, vamos a ir avanzando. Después de hora y 20 minutos solo, Ciprés, tampoco es tanto. Empezamos con las primeras. El primer sujeto. 4 de 57. Vamos. Si viene Gabriel, nos dan las 8 de la mañana. Mira, estaba hablando esta tarde con él y le digo que venga. Digo, que si le digo que venga va a ser vídeo de 7-8 horas seguro. Pues está en Chicago, o sea, no le importa empezar hasta las 2 de la mañana y más. Le mando un WhatsApp, que le digo que venga, Entra ahora para los tanques. Ya, claro, la gente pensando, bueno, podemos empalmar hasta la apertura de Hong Kong, pero igual nos da hasta la apertura de Londres. O sea. Bueno, vamos a hablar del dry bulk, del transporte de materias primas, como en un año pasado, de tener los barcos más grandes, los capes, cobrando 100.000 al día, a tenerlos ahora, bueno, los que no tienen scrubber están perdiendo dinero. Está el rate, creo que está el spot entre 10.000 y 12.000. Así que la situación es crítica. Sobre todo por el cambio y por la evolución. Pongo esta slide, pues la he puesto a última hora para recordar la importancia que tiene entender la diferencia entre el tamaño del barco, porque cuanto más grande sea, más limitado está en el tipo de carga. ¿Y qué pasa? Que cuanto más grande seas, más dependes del transporte de carbón y de mineral de hierro, y eso implica, redoble de tambores, depender de China. Así que, como os podéis imaginar, los capes pues están sufriendo muchísimo. Aquí tenéis una pequeña imagen de cómo están los rates ahora mismo y en comparación a años anteriores. Sobre todo en los capes se nota mucho la diferencia, como estaban aquí el pico que tuvieron el año pasado, el mooning de... Tiempos felices, ¿eh? ¿Qué tiempos sí, aquello? sí. Aquello era una El alegría. mooning es que hace justo un año, Y como ahora, pues bueno, aquí está el guano. Pero una cosa que yo quiero decir, que no tiene que ver exactamente con barcos, pero es una reflexión en general, para que la gente entienda lo que son los sectores cíclicos, ¿sabes? Sí, es decir, cómo en un año puedes pasar de super máximos a super mínimos en un año. Entonces, el peligro de estos sectores precisamente es ese, que hay que... Lo llamamos en su momento, no sé si te acuerdas, Raúl, el juego de las sillas. No sé si te acuerdas aquella época donde empezaron a bajar muchísimo los rates del dry bulk y las acciones no bajaban.
Sí, Entonces era un juego de las sillas total. ¿Por qué? Porque la gente seguía dentro diciendo, vale, ahora están bajando los rates, pero China va a tirar, entonces no me quiero salir ahora para luego estar dentro, ¿sabes? Si China arranca. ¿Y cuál fue el problema? Que muchas de esas cotizaciones no bajaban, el dry bulk, lo que son los rates, seguían bajando hasta que un día, de repente, se empieza a salir todo el mundo. Entonces, los rates seguían hubo un más o menos donde hundimiento. estaban, pero las acciones se hundieron totalmente. Entonces, claro, Sí. hay que entender que en las acciones cíclicas hay dos componentes. Uno es la propia ciclicidad del activo que tienes detrás, en este caso los barcos, y otra Claro. es que no siempre las acciones de esas empresas que dependen de esos activos se mueven de forma compasadas al activo, Y lo que hace que yo- todo sea mucho más difícil. Y Sí. hay por añadir que tampoco exigen mantener una estacionalidad. O sea, no porque todos los inviernos compremos regalos de Navidad los contenedores van a subir, o no porque todos los inviernos se compre más carbón va a subir el dry bulk porque queremos más energía. No sigue estaciones. Yo quiero hacer un comentario que me sabe mal porque a Raúl no le va a gustar. A mí me gusta ponerlo contento, pero por mucho que reabra China, no va a consumir lo que venía consumiendo. No, pero solo con que reabra. Tú piensas que esto es una crisis de demanda. La oferta está muy interesante para los próximos años en el subsector del dry bulk. Entonces es un Sí. tema de demanda. Con que suba un poquito. Esto es Un como. poquito sí. Esto es como un hilo muy fino, ¿sabes? Te pasas de estar los rates a 20.000 a estar a 70.000 con muy poca diferencia de demanda. Sí. Está muy, Sí. está muy estrangulado. A ver, el tema es que primero el encierro que tiene hoy no es total, o sea, son regiones, ciudades puntuales y bueno, pueden ser más o menos, pero no está totalmente parada, digamos, ¿no? Eso, o sea, que en ese sentido, con el tema del COVID, la reducción de las puede mejorar un poco, pero el sector inmobiliario está al 50% del año anterior y por mucho que el gobierno ayude y demás y se recupere, empiece a recuperarse desde ya, no va a volver al nivel de 2021 ni 2020 en mucho tiempo si vuelve a ese nivel de consumo de materias primas. Así que en ese sentido China puede ayudar, pero tampoco espero ahora una locura de consumo. Claro, es que de hecho, y en relación a eso, mira que Ciprés, tú no tienes la presentación, pero va perfecto hilado, ¿eh? Eso de la presentación de la conference call, de la presentación de resultados de Eagle, que ha sido esta semana pasada, que por cierto los resultados han sido extraordinarios, o sea, yo no sé cómo han conseguido sacar los rates que han sacado, y para colmo también en Q4 tienen rates altísimos. Pero el tema es que ellos dicen, una pregunta en relación al tema de la demanda, que sí que están viendo que se han aprovechado de, bueno, como con toda la disrupción que hay en por la guerra, etcétera, etcétera, el transporte del carbón, pues ahora estás importando un montón de carbón en Europa, por ejemplo, Ciprés. Entonces, pues eso son utilidad que se le da a los barquitos, más millas que se recorren por viaje. Pero bueno, el problema, insisto, es el mineral de hierro, es que China, como bien sabemos, de GeoEnergy desde el año pasado aumentó un montón la producción de su carbón propio, patrio. Y pues bueno, pues ahí te dicen ellos que no esperan, fíjate, dicen que esperan que el año que viene aumente un 2%, pero que no va a ser por China, que China la esperan plana, que va a ser por el resto del mundo. Así que ahí veremos si se cumple. Esta gente está muy bullish. Se han puesto a comprar, están comprando futuros del año que viene, que están los futuros del año que viene hundidísimos, ahora los enseño. Así que, pues bueno. Están haciendo trading estos. Sí, están haciendo trading. Sí que es verdad que históricamente esta gente es muy buena haciendo trading. Tiene un muy bien historial de tradear futuros. Sí. Carayo. Veremos lo que termina pasando. Aquí, el siguiente slide también de la presentación de resultados. La fuerte es Clarksons del informe de octubre de 2022. Es que el tema, lo que pasa con el sector, es que no hay apenas order book, Ciprés. Y no solo es que no hay apenas order book, es que si se confirman los precios deprimidos para los próximos meses, trimestres, se van a aumentar las demoliciones. Claro. Sobre todo los barcos que tienen más de 20 años. Bulk squeeze, puede darse. El bulk squeeze.
Sí, sí, y además nadie va a poner una orden de compra en astillero de construcción, Ni de broma. De hecho, ni de broma. no sé si de esto vosotros dos sabréis algo. Se estaba rumoreando si con el desastre que se ha montado de pedidos de containers, si se podían traspasar los pedidos de containers a tankers. Bueno, en los tankers hay un problema similar con el order book, que es Claro. mínimo. Sí. Y se ve que hay ciertas complicaciones, que no es tan No se fácil puede. como No. cambiar el pedido y ya está. No. Así que no. No, para nada. No se puede. Normalmente los astilleros, los barcos que más quieren hacer son los LNG y después los de contenedores, porque son los más caros, Sí, son los dan más más. complejos. Y los que no quieren hacer son CAPES, que es el más simple, que es puro acero. Entonces, si tienes un pedido de un barco de contenedores que vale X dinero, pues uno que rebaja más y luego, lógicamente, el diseño y todo es una locura. O sea que no. Normalmente pides un lote de barcos, no pides uno, pides 8 para que salgan las economías de escala. Sí. Entonces, me parece muy difícil que cambien el order book que hay ahora mismo de contenedores. No se puede. No, para sí, nada. eso parece que no hay manera. Así que, No, y pues además ya cuando el armador está firmando el contrato, el mismo astillero tiene que con ese contrato hacerse Sí. un hedge ellos mismos de decir, oye, que me han pedido este barco, ¿cuántas toneladas de chapa necesito? Pues ya me la compro a este valor, porque si no, imaginaos con la demanda y todos los cambios que ha habido ahora, una petición que te han hecho hace 2 o 3 años, págalo al valor que está ahora el acero, o págalo... eso ya lo tienes que... Eso ya está ¿Qué definido. situación tan extraña estamos viviendo en el petróleo mal porque no se invierte? Aquí mal porque van a empezar a faltar barcos de bulk dentro de un año, 6 meses, un año y medio. dependerá si hay recesión, lo que haga China. Pero es que fíjate, mira, paso el siguiente Claro, pero slide. si Estos son estamos los apurados y futuros, empiezan a Ciprés. destruir barcos, tío. Pero Ciprés, estos futuros, yo veo estos números y si se cumplen, esto es destrucción de la flota. Aquí se va a empezar a los barcos viejos. Claro. Porque estos rates, si no me equivoco, son para barcos no eco, sin scrubber, y de 10 años de tiempo de construcción. Entonces, claro, si tienes un barco eco más moderno, etcétera, etcétera, o si tienes scrubber instalado, pues vas a ganar esto más el premium de la diferencia del oil, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que al final los barcos que se van a ver jodidos, pues son los viejos. Claro. Sí. Claro, Y ahí veremos lo que pasa. Aquí se ha puesto el break-even, más o menos. Es que hay muchas compañías cotizadas, pero el break-even, el bueno, teniendo en cuenta el coste de deuda de cada barco, está entre 11.000 y 15.000 al día. Y pues bueno, los futuros marcan que la media del año que viene van a ser 11.600. Es decir, que se va a perder dinero. Sí. Así que va a estar interesante cuanto menos. Sí. Sí. Ya te digo que, por ejemplo, esta gente de Eagle se han dedicado a comprar los futuros estos. El CAL 23 de los Swedman, que son los barcos medianos. Ya veremos si le sale mejor o peor la jugada. Hombre, si abre China, pues... Si abre China van a salir ganando, seguro. Sí. Porque, claro, al final tened en cuenta que es transporte de materias primas y que esto va a depender mucho del crecimiento mundial. Así que, pues... Claro, el crecimiento mundial está un poco contra las cuerdas. Está bastante contra las cuerdas. Es más para apostar en contra. Sí. Pero claro, aquí tienes el hedge, entre comillas, de que se van a destruir barcos y la flota ya es muy pequeña. O sea, ya va justita. O sea, lo lógico es que si se cumple esto, el año que viene se van a destruir un montón de barcos, sobre todo capes de los viejos. Claro. Al final tú piensas que esos barcos, cuanto más grande sea, lógicamente más fuel consume. Y el fuel, pues, tampoco está barato. Sí. Claro, y todos los costes de mantenimiento que tienes, además hay un montón de desregulación de cuando un barco ya tiene más de 20 años, tienes que hacerle unos surveys cada cierto tiempo, cada mucho más tiempo, pequeños. Sí. Claro, mucho más pequeños que cuando son jóvenes, entonces te acaba saliendo carísimo. Siempre la gráfica de gasto del break-even esta es al principio muy caro porque tienes que pagar mucha deuda de un barco nuevo, pero a medida que pasan los años empieza a bajar, pero cuando empiezan a pasar muchos años vuelve a subir, porque te empieza a hacer más caro el mantenerlo, el repararlo, todo lo que lleva. Entonces, por eso, hay un momento ya que es de inflexión, de decir, pues mira, me lo quito.
Y pues bueno, así ya en plan resumen, para terminar con el sector, las empresas, las que son plays de únicamente barcos pequeños o medianos, han tenido un rendimiento muy bueno este año. Realmente están todas en positivo. Además, la mayoría de las que cotizan han pagado muy buenos dividendos. Incluso Greenrod, que es muy conocida ante nosotros porque es una de las tesis que presentamos en su momento, la han opado. Ahí dejo 3. Eagle, Belco también, que cotiza en Oslo. Esas van bien. Al final, los barcos que no dependen tanto de China siguen teniendo una dinámica de oferta y demanda, digamos, aceptable. Pero los barcos más grandes es un desastre. Es un desastre. SIP, por ejemplo, creo que va este año menos 50 o menos 60%. GOGL también, con la flota entera de CAPES, un desastre. Incluso 2020 Valkers también muy mal. Cuanta más exposición tengas de CAPES, peor te ha ido este año, más vas a depender de China. Y pues bueno, pues ahí tenemos a Angeliki con una flota también bastante grande de dry bulk en el holding, que lo que está haciendo Angeliki es vender barcos viejos, Ciprés. Así que pues veremos a ver en qué queda. Aquí dejo yo las... Angeliki no le gusta vender barcos, ¿eh? Pues ahí está, creo que ha vendido ya 5 o 6, ¿eh? Que no, que ya empiezan a ser cantidades importantes, sí. Y todos barcos grandes, todos. Y pues esta señora sabe lo que hace, ¿eh? Claro. Otra cosa no, pero... Te dejo ahí las 3 claves. La reapertura china, la posible recesión y, como bien ha dicho el Capi, será posible hacer market timing aquí. O sea, podremos subir a... Si vemos brotes verdes, nos dará tiempo a subir o otra vez habrá un rally antes de tiempo y no llegarás. Pues bueno, pues ahí están las alternativas. Esto te demuestra que jodido es invertir, ¿eh? Es muy jodido. Sí, porque te tienes que fijar además la flota qué tipo de empleo tiene. Que esto para luego, ahora que Tatín va a hablar de contenedores, pues eso, hay muchísimas que habláis vosotros mucho, la de GSL, la de MPCC y todos estos que son los que ¿cómo se dice? Como el armador principal, el que luego deja a los demás operadores coger barcos suyos, ¿no? Ellos no lo operan. Sí. Esos, pues un poco como Angeliki. Si esos lo han cerrado time charters en el momento top hace unos meses, fenomenal. Tú mantienes el barco viejo todo lo que haga falta. La historia es cuando ya se te termina el time charter, ¿qué haces? Un mercado deprimido, pues ese barco no te vale nada, te va a dar gastos, tal y como hemos visto con el otro. Pues mejor quitártelo cuanto antes, o lo vendes o lo achatarras. Entonces, para este tipo de mercados igual es más interesante cogerte un navíos que cogerte las otras que hemos nombrado que son así de operadores, porque claro, eso tiene más... La otra como salga bien, la sacas del estadio, ¿eh? O sea, como como de repente abre... o 2020, que son... Sí. Como abra China o algo de eso, ¡pum!, explota. Totalmente. Sí. Totalmente. Pues mismamente SIP, que SIP está muy apalancada. O sea... Sí. Ahí está el juego. Y bueno, pues hasta aquí el dry bulk. O sea, claro, yo ahora mismo no tengo exposición más allá de navíos y es complicado. Es complicado porque el que se esté escuchando el podcast entero ya habéis visto lo que comentamos de la actualidad, cómo estamos y lo que esperamos. Así que comprar ahora algo que realmente las acciones, el equity, han estado muy fuertes todo el año. Es que, Capi, nosotros veíamos cómo se hundían los rates y no bajaban. O sea, Starbuck estaba ahí a 20 largos y no bajaba. Y es verdad que es una empresa de muchísima calidad, que además tiene una flota mixta, tiene un poco de todo, pero es que no bajaba. Ahora sí que están más débiles, pero yo es que aún no veo el juego de las sillas, literal. Sí, y de hecho, yo lo dije en su momento, hace, no sé, cuando empezó a bajar el dry bulk antes, no sé si hace 2-3 meses, dije, a los que estéis dentro del dry bulk, ojo porque es juego de las sillas. Igual sale bien porque estás dentro y de repente reabre China, suben los rates, lo que sea, y se lanza para arriba, pero los fundamentales decían otra cosa. Y de hecho fue así. Yo creo que hubo como una semana donde todas hostiaron un 20% de la nada. Sí. ¿Sabes? Y de ahí para abajo. Y el juego de las sillas, al contrario, pasó precisamente en los containers, donde tienes charters garantizados a 4 años vista y la gente no quiere entrar porque está pensando que dentro de 5 años se van a firmar rates de mierda. ¿Sabes? Entonces son situaciones muy curiosas. Sí, qué difícil. Y bueno, ya te dejo. Vamos a la hora de containers.
O sea, bueno, lo has visto, ¿no? Patín, te he modificado un poco la presentación para Sí, separar sí, no, entre... bien. Ah, vale, pues venga, pues ve Bien, dándole. ya la he visto. De 25 slides a 53, está bien. Vamos a la... Bueno, un poco el resumen, pues lo que ha pasado este año, ¿no? Que del año espectacular... Bueno, hemos empezado muy bien el año. Como podéis ver, pues empezaron a dar todos máximos históricos en enero, febrero y luego pues con los cierres de China empezó a caer el sector. Y yo creo que pues desde agosto o lo que sea, pues ha estado cayendo todo bastante. Y si veis en el chart, en el chart aquí de la derecha, pues no se ven bien qué acciones son, pero Theme, que es la morada, es la que más volatilidad ha tenido de calle. Es decir, la que más subió a principios de año y la que más ha caído en barrena ahora mismo. Ojo, hay que tener en cuenta que con muchísima diferencia, Theme ha pagado mucho más. Probablemente Theme ha pagado más dividendo que todas las demás juntas. Sí, pero es que es eso, es que esa es exposición 100% operador. O sea, no tiene ni un barco. Entonces, claro, cuando va muy bien. ¿no? El tema está que aquí son todos operadores. El tema era que dentro de los operadores, MERS, por ejemplo, con el ciclo de contratos con los clientes finales, pues sacó en su Q2 que habían cerrado era un 75% o 71%, perdón, de contratos a largo. Vale. Y Theme dijeron que no querían. Ellos van al spot. Van al spot y entonces es un 25% de lo que cerraron en mayo, que lo cerraron a $8.000 a $9.000 por contenedor, que eso es lo que más o menos les podrá ayudar a salvar un poco el año. Pero es que aún así, lo que yo veo que está pasando es que los clientes que han cerrado contratos a largo plazo están moviendo su carga en spot y no están haciendo una utilización total del espacio que habían reservado para contrato. Entonces, MERS fue la que más tarde llegó al ciclo y la que menos, es decir, cuando MERS presentó la semana pasada el Q3 y ha sacado el récord histórico, el mayor resultado de la historia. Y ya ha anunciado que el Q4 no va a ser muy bueno. Pero lógicamente, Theme, su histórico fue el Q1 y yo tiemblo con este Q3 y más el Q4 todavía. Una pregunta, Tatín. En tu sector, si el dueño de la carga no presenta la carga, ¿le ponéis algún tipo de castigo? Empezaron, no. Lo que pasa con el tema de los contenedores, siempre lo he dicho, que este sector es muy parecido a las aerolíneas, que antiguamente, no sé si os recordáis en las aerolíneas, antes de que saliesen las de bajo coste, tú antiguamente si compraras un billete y no volabas, lo podías cambiar para otro vuelo. Y es un poco lo que pasa aquí. Es decir, que no había lo que se llama el dead freight, un acuerdo de dead freight, si no llegas o si no me haces un booking y luego no presentas la carga, lo que han hecho ahora es, hay contratos con penalización, pero hay contratos sin penalización. Vale. Y luego lo que se suele hacer mucho es negociar esto. Entonces... Ese es el problema, sí. Que claro, no es estándar, ¿verdad? No es estándar el pago del dead freight. No es estándar, yo soy el cliente, tú eres mi proveedor. Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando el mercado subió mucho, los proveedores mantuvieron los fletes, pero hay veces que no lo hacen. Te dicen, mira, si te dije un contrato de 8 meses, pues no, ahora te lo dejo, ahora lo quito, que también pasa bastante. Entonces, sí que no se cumple mucho ese tipo de contratos. Lógicamente, como te has comentado, con un astillero, con un barco, yo siempre lo he dicho, los contenedores es como los autobuses o los aviones, que tú coges un espacio y más o menos se discute ahí. Al dry bulk o otros sectores es como un taxi. Tú has pedido ese barco para ti. Entonces, claro, hay penalizaciones si no lo usas. Eso es. Entonces, es la diferencia. Esto como es línea regular, pues funciona así un poco. Entonces, dentro de todo este sector que están expuestos a los clientes finales, Theme es la que más está expuesta al spot, que ellos lo venden siempre todo al spot, y MERS era a lo mejor el que más lo estaba haciendo a contrato. Entonces, bueno, para que os quede un dato de este superciclo, porque salió el otro día la noticia de que el MSC, que ahora es la naviera más grande del mundo, de liners, pues son los millonarios de Suiza, los que más dinero tienen, con 100 billions que tienen ahora yo calculo que MSC ha ganado en estos 2 años como mínimo 55 billions, 60. O sea, se han puesto ya en el top de billonarios del mundo y estos no son como los más. Ellos tienen cash, o sea, tienen el dinero, no son acciones. Ya. Entonces, y MSC sí que ha jugado el ciclo al spot. Ellos no hacían contratos. Son los que más caro han vendido y tienen la naviera más grande. Entonces, pues ahora están ahora mismo con una montaña de dinero en Suiza. Pero MSC no está cotizada, ¿no?
Es privada, efectivamente, están en Génova. Es italiana, pero está básicamente en Génova. Y son... Ok. Y todo pertenece a la familia Da Ponte. Entonces ahora están todos con una montaña de dinero allí. Pero bueno, si pasamos a la siguiente slide, porque era un Tío, poco... la Un siguiente buen, slide un buen Los año. verdaderos nigerianos, ¿eh? Sí, sí. Verdaderos Este año, nigerianos. ¿qué tal ha ido el año? Bueno, Se han puesto 55.000 morenos en un par de años. millones. A ver. Si le digo la historia del Da Ponte, porque empezó en el año 70 y pico y hacía un servicio de ferry, porque él es de Calabria, que no sé un poco a lo mejor los orígenes de esta persona, pero empezó de la nada. O sea, empezó nada, haciendo un servicio de ferry en los años 70 y pico y ahora tiene la naviera más grande del mundo. Y esta gente, pues si tienen 100 billions, pues no sé qué en Forbes qué puesto estarán, pero el top 10 seguro. Así que... Pero eso va sumado a todos los años anteriores, ¿eh? No. Es que digo que estos 2 años han ingresado 55 billions. Claro, pero llevan toda una vida ganando dinero, que no Ya, es pero- algo No. solo de este año. No, pero mira el La gráfico, década pasada. mira el gráfico, lo que ganaban. Ya, claro, es que claro, es que hay mucha diferencia, mucho más en este año que en una década, ¿eh? Por eso. Efectivamente. Joder. Se lo han llevado todo este año y de hecho están doblando la flota ahora mismo. O sea, ahora mismo hay muchos movimientos dentro del sector muy interesantes porque tienen MSC con Maersk, tienen la alianza, tienen un grupo, pues como las aerolíneas de One World, pues ellos comparten barcos, pero ahora mismo la naviera que tiene más order book es MSC con una brutalidad. Tiene un 40% del tamaño de su flota que lo tienen pedido. Eso es el tamaño de Hapag-Lloyd ahora mismo. O sea, se han pedido una naviera entera que les va a entrar en 3 años. Lo que estamos discutiendo en el sector es que le van a dar a la patada a Maersk y van a hacer ellos su propio destino. Van a decidir lo que quieren hacer. Entonces sí que hay varios movimientos dentro del sector por lo que está pasando ahí. MSC siempre quiso ser el número 1 y estaba siempre detrás de Maersk. Y aunque fueron ahora pues en la alianza, pues me da a mí que ahora con todo esto pues le darán la patada y será una naviera independiente. Será la única que controle todas las líneas ellos con sus barcos. Tatín, ¿ves tú la oportunidad, al igual que ese hombre de Calabria, que se creara un grupo de inversores de Momentum para empezar una naviera? Sí, yo creo que sí, pero tendríamos que tener unos amigos de Calabria también. Que a lo mejor Claro, no, es que no que sé. Calabria te da unos assets que no tiene Momentum. Eso es, Al final, claro, hay negociaciones que hay que cerrar como hay que cerrar. Claro, nosotros tenemos que ir a un banco, pedir un bono. Esta gente, pues probablemente les dieron otra ¿Y financiación. no vale montarlo desde Galicia? En Galicia tenemos nuestros Tostada recursos morte. también, pero tenemos mucho somos metanol, gente muy ¿no? discreta, Capi. Somos gente Mucho muy discreta, metanol, ¿no? mucho metanol. Yo sí, Hay si mucho tengo que ir a metanol robar aquí. unas peras, Ciprés, me dices, me planto ahí en un momento. Lo del metanol es una idea, sí. Lo podemos hacer allí. Nosotros somos grandes en otro tipo de fletes. Pero no se habla de eso. Sí. Sigamos. Sigamos. No, Pues siempre. lo que quería un poco explicar que ha pasado en el mercado era, como veis, por ejemplo, estáis hablando de la volatilidad o lo que suele pasar en las chalupas. Si veis en el sector de contenedores, los fletes han estado muy planos todos estos años. O sea, si veis en el año 2017, 18, que estaban por debajo, estaba sobre 1.500 el flete medio a nivel mundial. Lo que yo siempre he dicho, a estos niveles estaban perdiendo dinero, el sector ahora mismo se ha concentrado. La idea del sector era mantener esta no volatilidad y ganar más. Lo que pasa es que en mitad de todo esto vino el COVID. Entonces, mi idea era que el sector se ponga sobre los 3.000. Entonces, pasó esto del COVID, hemos tenido esta salvajada. Y la salvajada era Estados Unidos con todos los cheques y las ayudas para comprar todo desde casa. Y ahora mismo, pues la Fed cortando el tipo de interés. Yo, cuando hice algún vídeo con los locos, yo decía que el mercado se iba a mantener tal y como estaba. Pero claro, no se esperaba el tema de la inflación y la Fed actuando a lo loco y ha tirado el mercado. Entonces, como ha subido igual de alto, pues ha bajado. Pero todos en el sector se firmaron contratos a 3 años y todos miraban que el año de riesgo sería el tercer año, que nadie sabíamos cómo íbamos a estar, pero este año estaba clarísimo que no iban a bajar los fletes. Entonces, lo que ha pasado es que la demanda se ha destruido. O sea, China ha cerrado, no podías mandar contenedores y luego efectivamente, pues que ahora hay muchísimo miedo dentro de Estados Unidos y muchos sectores y por eso ha caído el sector. Entonces, lo que puedo decir que ha pasado la semana pasada, se ve ahí muy mal en esa gráfica, pero si veis, hay como
¿cómo lo llamas tú, Ciprés? Que hace un pin, hace una subidilla ahí. Sí, un ligero rebote, ¿no? Un repunte. Esta semana ha sido la primera que no ha caído y que ha subido un poco. Entonces, podríamos decir... Tatín, yo creo que esto es un rebujito, ¿eh? Yo creo que esto sería un rebujito al alza. Efectivamente, es un rebujito. Entonces, de ahí es que ha subido un poquito CIM, que esta semana ha subido un poquitín, cayó a mínimos y ha subido un poquitín, ¿o era...? No creo. No, o sea, yo no creo que... La cotización de CIM no va directamente al mercado, o sea, porque la llevo yo siguiendo, ya sabéis todos, o sea, toda la escala de fletes y CIM subía y bajaba, y yo decía, pues esto es una locura, si CIM estaba imprimiendo dinero. Verano del año pasado, Claro, era cuando caía yo decía, compro 4 manos, o sea, estamos de locos. La famosa abuela de Tati. Eso es, ahí toca la saca mi abuela y la dentadura. Entonces ahí yo llegué a tener el 60% de mi cartera en CIM, porque no lo había visto más claro en mi vida. Es lo que hay que hacer, sí, cuando tienes claro. Sí. Entonces, claro, ahora lógicamente, no, o sea, yo me espero un Q3 que va a ser horroroso y el Q4 ya para llorar. Entonces, no, cuando me decían, no, es que CIM, ¿cuánto lo ves? Y digo, no lo sé. Yo no voy a entrar a valorar si vale 30 o 25, está todo cayendo. Entonces, y el mercado le ha golpeado demasiado. Entonces así está. Entonces, ahí os he puesto un poco a la derecha las cotizaciones de todas las liners, cómo se han movido desde el año 21 hasta ahora. Y como veis, hemos tenido los picos y ahora están todos de bajada. Y MERS, me sorprendió que MERS, publicando esta semana el mejor resultado de la historia, aun diciendo que va a caer todo en el Q4, pues se cayó la cotización un 5, un 10%. Entonces digo, si a MERS le pasa esto, pues cuando CIM... Yo creo que CIM va a dar un profit warning. Porque piensa que CIM ha bajado muchísimo ya. Sí, no, ha bajado muchísimo. Pero yo no creo que los $40-41 por acción que podría dar este año, yo no lo veo. Y más o menos lo que estoy viendo, me pongo en un caso de $10 que puedan hacer entre los dos cuartos que quedan, el Q3 y el Q4, que puede ser horroroso. Que a lo mejor serían 30 y pocos en total este año, ¿no? 30 y poco le doy yo que puedo dar. Entonces, si la gente quiere comprarlo, me han preguntado, ¿lo compro por el dividendo? Digo, pues no. O sea, no porque puede caer todavía más el principal, la acción. Entonces, no, ahora mismo no. Lo que sí que puedo decir es que no he parado de ver cómo caía los fletes desde marzo y por lo menos esta es la primera semana que veo que esto ha parado un poco. Sigo diciendo que yo no creo que los fletes estuviesen que vuelvan a nivel pre-COVID porque eso son pérdidas para el sector y de hecho los costes por contenedor de media están en el sector ahora mismo en 2.000, 2.200. Entonces, si cae más, van a perder dinero todos. Claro, que el coste les ha subido porque han tenido que pagar más por alquilar los barcos y el fuel pues es más caro también. Eso es, y han pedido más flota, entonces es más complicado. Entonces no... lo que ha pasado es que en otras épocas es decir, con el COVID lo hicieron muy bien, quitaron capacidad muy rápido y en esta lo están quitando, pero no tan rápido. Como yo creo que tienen tanto dinero, pues lo están quitando, pero no les veo con mucha prisa quitando servicios. Sobre todo para Transpacífico sí lo han hecho. En Transpacífico se ha quitado mucho porque nadie quiere ir a Los Ángeles y eso lo comentaré ahora. Entonces, bueno, si vamos a la siguiente slide, pues sí, justo aquí lo que está pasando un poco la caída de demanda. Entonces, la primera gráfica, la de arriba a la izquierda, es la flota inactiva, es decir, estos son barcos que paran los liners que no quieren utilizar y como veis, pues ahora en el año 2022 han empezado a aumentar, pero si veis lo que ha aumentado, que es en verde, son barcos que han llevado a dry dock para ponerles scrubbers. Entonces, realmente no están parando flota como tenían que hacerlo. Y si veis, por ejemplo, en el 2020, que lo hicieron muy bien, fue cuando paró todo de golpe, ellos pararon todos los servicios. Y lo veis ahí, que es ese pico rojo y pico verde también para hacerlo de los scrubbers. En la gráfica de abajo, pues te viene por tipo de barco que se ha parado ahora mismo para instalar scrubbers y, lógicamente, están haciendo scrubbers sobre todo en barcos de medios, de 5.000 a 10.000 TEUs, que son los más grandes y que el coste pues es muy caro. Entonces, CIM, para también decíroslo, tiene el 95% de la flota sin scrubbers. Tiene barcos antiguos y con lo cual ahora pues probablemente es la que tenga los costes más altos. Entonces, pues eso, estamos ahora mismo... Si vamos un poco arriba a la derecha,
Esto da mucho, como lo estabais comentando también en la actualidad económica, que es el tema del el mercado inmobiliario americano, que realmente el mercado de contenedores se mueve también con este mercado. Y si veis, Ostras, claro. ha caído un 2 o un 4%, porque normalmente en contenedores son bienes de consumo durables, es decir, tú te compras una casa y te compras mesas, sillas, una televisión, un lavavajillas y todo se va en contenedores. Y eso es lo que realmente mueve mucho el sector. Y si veis, pues hemos pasado de la fiesta del año pasado a la caída que está cayendo ahora mismo el Claro, sector no, residencial. he reaccionado porque, claro, me acabo de dar cuenta de que siempre que hablamos de barcos miramos para China por el tema del bulk, pero claro, es que el sector inmobiliario americano seguro que también tiene mucho impacto, como bien dices tú, en la parte más de containers, pero claro, un frenazo en ese sector va a tener Sí. importancia para el shipping, ¿eh? Sí, yo No, siempre no lo había... defino que el dry bulk es el inbound, la entrada de materia prima para China, para fabricar los bienes, y contenedores es el output, la materia, o sea, bienes de consumo. Es al final lo que se produce. Entonces, ambos sectores tienen esa relación, que China pues, es la fábrica del mundo, importa materias primas y exporta bienes manufacturados. Entonces, al final, pues uno va con el otro también, más o menos. Aquí, Tatín, quiero dar yo un apunte que me gusta al ver la gráfica de arriba a la izquierda. Me parece bastante curioso y gracioso porque la IMO fue en el año 2011-2012 Sí, cuando puso 2020. No, pero espera, no, yo hablo del sulfur cap. Sulfuro, vale, sí. Sí, en el 2011-2012 más o menos me acuerdo. Y los armadores antes de esa fecha decían, oye, ¿qué hacemos? ¿Compramos barcos con scrubber o no? Porque pasaba un poco como lo que decías del metanol. Si le pongo Sí. scrubber, tengo que meterle ya en astillero otros 20 o no sé cuántos, era un montón de dinero, 10 millones por lo menos de inversión. ¿Le voy a sacar rentabilidad? El spread entonces no era nada. Y a medida que ha ido pasando, cuando ha habido pues esta burrada que tenemos ahora, un spread de 200, ¿no? De diferencia entre consumir heavy fuel oil o tener que consumir el de low sulfur oil, ahí es cuando de repente se han puesto todos los armadores de las pilas y han dicho, oye, pues ya no somos tan ecológicos. Aquí lo que llama un armador, al fin y al cabo, es la pasta. O sea, está clarísimo, porque no es por ecologismo, es porque voy a ganar más quemando el otro tipo de combustible y que se lo coman los peces. Sí, yo hablé con muchas navieras en aquel momento y bueno, básicamente pues esto es como nosotros cuando estudiamos, bueno, nosotros no sé vosotros, pero que te lo dejas todo para el día antes del examen, ¿no? Totalmente. Pues cuando se puso en el año 2020, Maersk, por ejemplo, fue la que apostó por no poner scrubbers, dijeron que ellos iban a hacer, pues siempre son los más muchísimos, limpios, exacto. iban a poner VLSFO, que decían que lo que decía el sector era que será el nuevo estándar. Y entonces el precio no será tan caro porque todo el mundo va a producir el fuel oil bajo en sulfuro. Sí. Y Evergreen fue el que apostó, que dijo que no. Dice, no me la juego, yo instalo los scrubbers, me gasto los 9-12 millones de dólares por barco y ya lo tengo ahí. Entonces sí que fue una apuesta durante, me acuerdo, del año 2020, que claro, cuando cayó por el tema de COVID todo, pues el precio del combustible bajo en sulfuro estaba a precios de risa. Entonces todo el mundo decía, bueno, pues mira, ganó Maersk. Y luego ahora pues se volvió a dar la vuelta otra vez. Entonces, ahora mismo están todas las navieras ya sin discutir haciendo los scrubbers, efectivamente. Sí. Pero lo que dices, efectivamente, que no es un tema ecológico y yo es lo que digo, está gastándose una burrada de dinero en eso y el resto de navieras están esperando a ver qué es lo que pasa, pero lo que decía el de Danaos, decía, es que esto es un sector que tienes que invertir de aquí a 20 años, no puedes estar con la regulación. Como ya sabéis, aquí en la Unión Europea, lo decía él, decía, es el único sitio, porque la Unión Europea dijeron que tampoco me gusta que emita carbono, que CO2, porque estaban hablando de energía y decían, no, eso es sucio, que sea limpio. Y decía, pues es que no existe nada, o sea, me estás pidiendo, quieres hacer una regulación de algo que no existe. Entonces, pues es un poco también lo que tiene este sector, bueno, como muchos otros sectores, ahora mismo tenemos siempre el problema regulatorio, pero es un sector que se mueve, las decisiones son de aquí a 25 años, no puedes estar con ese problema. Pero bueno, vuelta al tema, la última gráfica es la de abajo a la derecha, blank sailings, que es, ahí es cuando, pues por ejemplo, otra vez, comparando un tema de autobuses, si ves que no hay pasajeros que van a coger el autobús, pues cancelas los viajes de autobuses y en vez de hacer una frecuencia de 20 autobuses al día, pues pones 1 o 2. Entonces están aumentando ahora el tema de los blank sailings, pero tampoco es tanto. Es decir, en octubre del 2022
en West Coast, que es la banda azul, que es la que veis que se está moviendo, pues está subiendo el número de blank sailings. Están reduciendo la capacidad, o sea, las barras es la capacidad disponible y veis que el gráfico de blank sailings pues está aumentando. Pero yo creo que aquí lo que deberían hacer es directamente cancelar servicios. Se está cancelando más, pero deberían hacerlo un poco más en serio. Pero bueno, esto sigue poco a poco y yo creo que se ajustará, y si la semana pasada se vio que dio un poco el rebujito aquel, pues probablemente podamos llegar a un punto de equilibrio en algún momento que se ajuste la capacidad. ¿Se está hablando de hacer lo del layup, de coger barcos y dejarlos parados, fondeados? ¿O eso todavía no es...? Todavía no ha llegado a eso. No ha llegado, ¿no? No, pero es lo que digo, es lo que hace falta. Ya. Es lo que hace falta y no ha llegado. Ok. Bueno, pues pasamos a la siguiente ya. Y esto es un poco como se ve el futuro. Es decir, os he comentado antes que hay unos 5.500 millones de barcos, perdón, 5.500 barcos disponibles o 6.000. Esto es a nivel de TEUs, de capacidad. Entonces, ahora mismo hay unos 22 millones de TEUs en toda la flota mundial. Y cuando saqué esta slide en el Q2, teníamos un 12% de congestión, que es la siguiente parte, el 2,9 millones que hay ahora mismo parado. Ahora mismo está el número en un 9% de congestión. No, para que os hagáis una idea, siempre hay algo de congestión, pero lo normal es un 2%. Entonces, la congestión sigue alta y fue lo que quitó muchísima capacidad disponible, pero eso se está arreglando ahora mismo precisamente porque estás cancelando servicios y barcos. Entonces, eso va a ayudar a reducir la congestión en los próximos 4 meses, más o menos. El order book aquí está, que es un 25%, ahora mismo ya está en un 30%, entonces estamos hablando de 6,7 millones de TEUs que se ha pedido adicional. Y lo que se espera está que se achatarra de flota unos 1,7 millones. Entonces nos podríamos encontrar en el año 2025 o nos encontraremos con 30 millones de TEUs disponibles de capacidad en la flota mundial. Entonces, analizar el salto, que estamos de 22 millones ahora mismo, nos moveremos a casi 30 millones. Y no estamos en 22 millones porque los 2,9 millones al 1,5 millones que lo quita ahora mismo la congestión, tenemos ahora menos, tenemos unos 20 millones. Entonces, hay mucha presión para el año 2025 y para los que vienen, porque viene toda la flota nueva. Entonces, lo que nos podemos prever que se va a chatarrar bastante más de lo que veo aquí, yo creo. Entonces, para las liners, esto afecta a las liners, pero esto afecta también a las GSLs y a las Danaos e incluso a navíos que tengan de esos contenedores, que para contratos que venzan a partir de ahora mismo, eso es. pues hay mucha presión. Y de hecho ya se está notando, pero bueno, hay otras slides sobre eso. Eso es, de hecho se está notando ya. Entonces, sigamos ya a la siguiente. Pues aquí lo que ponía, ¿cuál es el potencial de flota para chatarrar? El tema de lo que he dicho de contenedores, que es que realmente es la flota más nueva que hay ahora mismo. Si veis, los barcos más antiguos son barcos pequeños, es decir, barcos de 1.000 TEUs, 2.000, 3.000, y decían que podían achatarrarse que esos van a pasar ahora mismo que tiene más de 20 años de barcos. Creo que tuvimos algún vídeo alguna vez con GSL y el tema está que no hay mucho order book de barcos pequeños. Entonces, estos barcos se van a necesitar todavía. MPCC, por ejemplo, tiene barcos casi todos son de 2.500 TEUs. Y es una flota que casi no se ha pedido. Entonces, tendrá barcos muy antiguos, pero yo creo que va a seguir manteniendo la demanda. Creo que al final un dato importante es que los rates que se están firmando hoy se sigue ganando dinero. Sí. Mucho. Sí. Entonces, para mí las de contenedores de lesos que encima tienen barcos pequeños, incluso los tienen viejos, pues van a ganar dinero. Yo creo que además se llama lo que es de los puertos principales a los puertos pequeños, si quieren mantener ese servicio, van a tener que mantener esos barcos. Entonces, si veis barcos de más de 12.000 TEUs, no hay ninguno de más de 20 años, porque es un diseño nuevo. Y los que, es decir, para disminuir capacidad en el mercado, realmente que se puede anotar es quitarse barcos grandes y no va a pasar. Entonces, bueno, no va a pasar, no. Supongo que van a ser esos barcos los que van a tener que mandar a chatarrar. Barcos de 15 a 20 años que achatarren para quitar eso. Entonces, eso es lo que yo veo. Yo, fíjate, Tatín, hace no mucho he metido MPCC en el portafolio porque MPCC ahora mismo
está cotizando muy, muy, muy barata. Muy barata lo que es su capitalización bursátil con la deuda que tiene y todo esto para el valor realmente que tiene de sus activos. La historia es que aquí, en YouTube y demás, siempre hablamos de los griegos, pero los movimientos que han hecho estos noruegos últimamente, ¿qué te parecen? Les ha faltado recomprar, ¿eh? Sí. El paquete este que soltaron a 18 Sí. hace una semana lo iban a recomprar y ¡buah! Pero no, Sí. si es que da igual, si es que luego sí que lo comentamos al final, pero es que Sí. al final lo que ha hecho el Capi también, en plan spoiler, es que aquí lo que pasa en los containers, bueno, en los containers, todo. en la gente que tiene la flota, que es la alquila, las CIM de turno, Sí. es que tienen la mayoría contratos firmados mínimo hasta 2024-2025, un porcentaje de uso de su flota muy elevado, Eso es. contratos fijos que esos sí que se van a respetar. Y es que van a cobrar prácticamente lo que capitalizan, si no más. Eso es, tienes un free cash flow asegurado de lo que eso es hasta el 2026 y no tiene ningún riesgo. En esas estamos. Eso es muy interesante, eso es. En eso estamos. Lo que pasa es que lo que se ha firmado últimamente ha sido a rates muy buenos. Sí, no, pero ya están bajando, ¿eh? Ya sí, están pero bajando. lo que se firmó del GSL hace que fue un mes y medio, cosas así. Sí. Los rates fueron muy buenos. Bueno, y lo que se firmó de Costa Mare hasta 2030, digo, joder, 2030, tío. Sí, no, una locura. Eran fletes por 50.000, creo 50, que era. sí. 50 por día y barcos de... Yo lo he dicho, Chiquitos. los barcos de 5.000 a 10.000 son los que más miedo tenía, porque ahora con este problema no los va a querer nadie. Es decir, te quedas con tus barcos grandes, que son los que puedes optimizar más en las en los trades de este-oeste, y los de 5.000 a 8.000 son barcos caros de mantener, y yo creo que eso es lo que se va a hacer, scrapping. Se va a hacer un scrapping de los de 5.300, 7.800, todos esos fuera. Sí, y más si hay una recesión en Europa, que la gente, pues tenemos que gastarnos el dinero en comprar comida, lo uno y lo otro, y no te compras una televisión nueva, un nuevo sofá y demás. No. Entonces, es así, sí. Sí. Así que... Bueno, pues vamos al siguiente. Y bueno, aquí quería hacer un punto del tema de Los Ángeles, que se ha hablado mucho. Y entonces, en la gráfica de la izquierda, pues lo que está pasando está que también se está empezando a mover mucha más carga la costa este que la oeste. Este año se hablaba mucho, se sigue discutiendo el tema de la renegociación de los estibadores de Los Ángeles, que todavía no han cerrado nada. Entonces, casi todos los consignatarios americanos tienen mucho miedo y respeto a utilizar Los Ángeles. Entonces, se han desplomado los fletes a Los Ángeles y se ha desplomado la demanda allí, pero también porque todo el mundo está evitando Los Ángeles. Entonces, la carga se está moviendo hacia la costa este y es lo que está pasando. Y lo que yo estoy viendo ahora mismo un problema, que esto es un reporte que pasó por todos Los Ángeles, ahora la gráfica de la derecha, que es el número de contenedores vacíos. Conforme ahora los liners están cancelando servicios, no están retornando contenedores vacíos de Los Ángeles de vuelta a China. Y entonces empiezan otra vez a congestionarse el puerto en sí, dentro otra vez, con contenedores vacíos que nadie recoge. Entonces esto, pues tenemos un cuello de botella que se avecina también. Es decir, cuando las liners se dedican a cancelar servicios, esto no es tan sencillo como otros sectores del shipping, porque las cajitas, que conocéis también muy bien, hay que moverlas. Entonces, si el barco no recoge la caja vacía y la trae de vuelta donde hay que llenarla, empieza a tener problema. Y esto está empezando a pasar. Y es lo que he visto en el reporte ahora de Los Ángeles, que están incrementando los vacíos. Y eso es un problema en el futuro. Entonces, pues bueno, ya veremos. Pero sí podéis evitar Los Ángeles. Para cuando hagamos la empresa. Sí. Así que nada, pasar a la siguiente. La siguiente que he puesto, que es la gráfica de CIM, sobre todo para tener en cuenta que ha bajado un 60%, que son de $33 por acción, pero claro, es que ha pagado este año ya 20 y algo, si no me equivoco, de dividendos. No, este año ha generado en Q1 y Q2 efectivamente unos $25 o 26 en total y ha pagado un 30% de eso. Sí, pero también pagó el anual. Sí, también pagó el anual, claro, del año anterior. Sí, este año pagó 19 más lo que ha ido pagando. Más los trimestrales, claro, ha pagado una barbaridad. Entonces, claro, sí. Y queda uno. Claro, queda uno. No, quedan dos. El año que viene
Los screeners estarán bonitos para el CIM, ¿eh? Hombre, ya lo he puesto porque fijamente, precisamente eso te sale rentabilidad por dividendo 116% Claro. y PER 0,4. Sí. Sí, Así sí. que, pues, Es un poco fake. Es un poco Pero fake, sí, también lo digo, o sea, creo que es dentro de 2 semanas o una semana publican el Q3 y esos han retrasado la noche de Halloween, pero no me espero se nada. vienen cositas, ¿no? Yo no me lo espero bien porque lo que dije la otra vez, cuando vi el Q2, yo me hice una horquilla, el más bajo y el más alto, y dio en la baja. Y digo, Sí. pues en el Q2 ha dado la baja, pues ahora en el Q3 me espero lo peor. De eso me acuerdo yo, Tatín. Sí, Sí, efectivamente. sí. Entonces, Sí, me acuerdo cuando lo dijiste. sí, y no me gustó. Entonces ya, ahora ya me espero lo peor porque es que estoy viendo niveles de flete muy, muy bajos en el sector. Es decir, una cosa es lo que dicen los índices Sí. y lo que ahora mismo un Shanghái Los Ángeles, la semana pasada lo vi a $1.400 por contenedor, cuando hace un año estaban a 10.000 y 11.000. Claro, es que... Entonces, está por debajo de COVID ahora mismo, el precio de Shanghái a Los Ángeles. Entonces, pues, y claro, eso era el, como dicen aquí en Dinamarca, el bread and butter, la mantequilla y el pan de CIM, que es el 50%. Lo ha movido toda la costa este, que sí, estarán sacando algo de dinero allí, tendrán parte de su contrato, pero va a ser caída de fletes, caída de volúmenes, todo mal. O sea, Claro, habrá que ver la estabilización, porque claro, a CIM se le caducan muchos fletes a rates altos el año que viene, que yo entiendo no van a renovar. Pero si renueven será muy bajo. CIM tenía bajo contrato solo el 25% y eso No, al revés. Los contratos que tiene CIM, pues con navíos, con GSL, bueno, de hecho, es la siguiente slide, que es lo que se firmó a precios de máximos históricos, que bueno, pues ya pues está volviendo está volviendo a la normalidad. Eso es. Lo que decía Xavier, cuando os puse el order book de CIM, que ellos tenían prácticamente el 90% de barcos van a ser todos nuevos, que van a empezar a recibir a partir del año que viene. Entonces, él veía que los costes se iban a bajar porque se quitan barcos sin scrubbers y iban a poner barcos de la LNG, que eran más eficientes. Entonces, esa era la idea. Más o menos esos barcos los han cerrado con ATCO, que fue el primer pedido que hicieron, creo que era $40.000 por día, algo así. Entonces, malamente. Claro, pero eso ya son barcos secos, motores nuevos. No des porque ahora van a tener barcos más baratos, porque han renovado casi todo el order book suyo en leasing y les vienen ahora. Entonces, van a tener una flota nueva, es lo que van a tener. Pero los costes van a estar ahí, más altos. Claro, pero van a ahorrar mucho en fuel, por ejemplo. Sí, y eso está bien, pero bueno, ya veremos. El tema de los lessors, pues lo que veis también aquí. Es decir, se han mantenido los fletes un poco más tiempo que en el tema del spot de los contenedores, pero ahora es cuando ha caído. O sea, ahora cuando ya empiezan a quitar capacidad, que ya no necesitaban, se empieza a caer. Y aquí pues os he puesto un ejemplo de la semana pasada. En vertical, la caída ha sido... Vertical. De firmarse contratos, casi todos eran a 3 años, a 5 años. Ahora ya tenemos precios, son barcos pequeñitos los que están renovando ahora mismo, porque son los que necesitan. Claro, y porque no quedan, o sea, porque no hay muchos barcos que acaben contrato de los medianos. El único raro que no sé si podéis ver ahí la lista, hay uno de CIM, el CIM USA que se llama, el barco ese, que tiene casi 12.000 2022. Sí, que se lo ha renovado a ATCO, Seaspan, y no te dice el precio, pero por 5 años. Así que, pero bueno, es un barco nuevo. Claro. Es un barco nuevo, efectivamente. Entonces no dicen a cuánto lo tendrán, pero ya está, eso lo tendrían firmado hace bastante tiempo. Pero sí, parece que se ha acabado ya Se acabó y ahora mismo pues es a vivir un poco de los contratos que se han firmado. Claro, vivir un poco de los contratos que van a caducar y pues bueno, que realmente las navíos de turno que compraron barcos nuevos los tienen colocados a buenos rates, o sea, a rates que te salen los números. Entonces, claro, sí. Además tener en cuenta que los rates estos, por ejemplo, los 15.000 para un barquito de estos de 1.000 teus, se gana bastante dinero. Entonces, pues sí. no estamos en el punto del dry bull, de perder dinero. De hecho, GSL va a ir ganando más y más dinero por cada quarter.
cuando le entren Sí. todos los Claro, contratos porque nuevos. claro, lo que pasaba es que había tal situación extrema que te firmabas una renovación de charter que empezaba en Q1 2023, te lo firmabas en Q1 2022. Y en Q1 2022, pues el escenario era de estar aquí, arriba de la ola. Eso Sí. es. Entonces, Sí. GSL ha firmado renovaciones de barcos que expiraban el año que viene. Y las han ampliado para 3 o 4 años. Entonces, lo que Sí. tú dices, el cash flow que tiene la visibilidad, van a ganar más dinero ahora. O sea, ahora, el año que viene incluso. Exactamente, cuando pero- está todo hundido es cuando más van a ganar. Sí. Eso es, curioso. eso es. Por eso, Tatiño, me acuerdo, fue en una cosa de los locos o algo así, que estaban explicando y tú y yo empezamos ahí como a discutir en el chat, como diciendo, eso no. La historia es eso, que la gente se equivoca y piensa que como están cayendo los contenedores, pues estos que están fletando sus barcos también tienen que caer. Y todo lo contrario, ellos han hecho Sí. ya el hedge, ellos han cogido y han metido barcos a largo plazo ganando una pasta y no debería seguir esa caída de containers, porque ellos están asegurando. No, pero lo que sí que está pasando, y esto también lo ha visto todo el mundo, que tuve una discusión, creo, medio discusión con Ayuso, creo, cuando hicimos el programa de GSL, que él efectivamente está de acuerdo en este statement. Yo le dije, sí, pero no deja de ser contenedores. Es decir, que a nivel de bursátil, el analista de turno ni se entera. Entonces, ni se entera, ese es el problema, claro. Claro. Entonces, el que mira gráficas, coge GSL, navíos y CIM. Fuera todas, ¿sabes? Y entonces... Oye, una cosa que os voy a preguntar, ¿vale? Yo que soy más externo al sector. ¿Es posible que de cara a 2024-2025 se dé una situación francamente mala para este tipo de empresas? En el sentido de que entren muchos barcos nuevos. Sí, ha pasado. Ya ha pasado. Hace poco. Pasó. La crisis fue en el año 2015, que fue exactamente lo mismo. Es decir, el año 2011 tuvieron un año bueno, se pudieron todos a pedir muchísimos barcos. Cuando llegó toda la flota, 2013, 14 y 15, fue cuando cayó todo. La única diferencia, que es lo que yo he hecho en mis programas de locos, y también se lo decía Gabriel, que yo para mí no veo este sector cíclico porque el tema está que está muy concentrado. Es decir, ahora mismo, pues las 7, 8 navieras del mundo o liners controlan el 80% de toda 90% de toda la capacidad. Entonces, tienen un control de no perder dinero. Entonces, yo es lo que veo que lo hicieron con el COVID por primera vez en el sector, y yo creo que ahora siguen ganando dinero, pero está claro que van a sacar capacidad si ven que no hay demanda, para evitar que pierdan. Entonces, no va a ser como el dry bulk, que el sector no está tan concentrado y siempre hay competencia para tirar los fletes. Entonces, pero... Vale, es muy interesante esto. Porque, a ver, yo lo pregunto porque si el mercado teme que a 1 año, 2 años, 3 años vista, estas empresas van a tener una situación crítica, pues por mucho que GSL saque muy buenos resultados en 2023, no se va a traducir en un PER más generoso. Sí, no, pero Cipres, ahí sí que... claro, estamos mezclando... yo te estoy hablando de MERS, y eso es una liner. Ahora estamos hablando de las lesos, y efectivamente el año 2025 pinta muy mal para GSL. Entonces, ahí no tiene nada que hacer. Ahí a lo mejor, pero lo que suelen hacer, pues cuando valoras esa empresa, es decir, me cojo todos los contratos de leasing y cuando se acabe, valor de chatarra y cerramos. Entonces, aún así las puedes valorar así, que es para mí GSL como se debería valorar. Claro. Pues tiene que valorar, pero... No como el analista que dice fuera todo. Sí, pero... Vale. Pero la clave un poco es qué dinero va a hacer GSL de ahí a 2025, desde ahora. Va a hacer dinero, claro. Tiene un contrato cerrado, entonces todos lo sabemos. Pero... De todas formas, Tatín, ¿no les pusieron una multa a todos los containers porque hay una ley de antimonopolio que lo hacen muchos los japoneses y tal y cual, que dicen el nivel de fletes mínimo que aceptamos es tal, para no ir a pérdidas? ¿No pasó eso con los de contenedores? ¿O fueron fueron con car carriers? Yo creo que contenedores también lo han hecho. Eran carriers, no. En contenedores, hasta el año 2010 había una cosa que se llama conferencia de fletes, que se juntaban las navieras y decidían los fletes. Vale. Entonces, la Unión Europea y la Comisión les metió la mano ahí y dijeron, esto es ilegal. Claro. Entonces, los quitaron y cuando se pusieron en el libre mercado, pues sí, efectivamente empezaron a caerse todos los fletes. ¿Qué han hecho? Pues desaparecieron y se han autocomprado. Y ahora mismo, pues lo que digo, entre 7 controlan el 90% del mercado. Ya. Entonces,
¿qué pasa? Que les han estado investigando por lo que pasó el año pasado, pero si veis el gráfico que os pasé, el que hemos visto anteriormente, de la subida y de la bajada, ellos ya pueden justificar a la FMC y a la Unión Europea que, oye, es el mercado. O sea, no hemos hecho nosotros nada. Y efectivamente, es decir, pueden decir... lo que sí que van a controlar la capacidad para no perder dinero. Y eso, nadie les puede ir contra eso. Entonces, decir, oye, si no hay... Vuelta al ejemplo de las aerolíneas o los autobuses. Si no hay demanda, no voy a volar. ¿Para qué voy a poner un avión ahí? Entonces, y si tengo que quitar los servicios de Japón a donde sea, pues los quito. Entonces, pero bueno, aquí se junta en ese sector también el tema político. Francia, por ejemplo, cuando CMA estuvo a punto de desaparecer y Hapag lo igual en Alemania, pues hubo unas ayudas encubiertas de gobiernos para mantenerlos, porque claro, es un tema estratégico. Y CIM, lo mismo, a CIM la mantuvo el gobierno israelí a través de otra empresa y de hecho CIM pues tenía partner con Maersk y con MSC de servicios de Israel a Estados Unidos. Esos no los han renovado ahora y CIM los ha mantenido y está claro que es el gobierno israelita que quiere mantener. Claro. Entonces hay un tema aquí también, pues eso, geopolítico dentro de este sector que bueno, es mercado o no es mercado, pero lo que yo digo también, o sea, no que el Freightos esté por debajo de 2.500 son pérdidas y las navieras no lo van a dejar hacer y yo creo que ningún regulador les puede meter mano por eso. El regulador les meterá mano si se vuelven los fletes a 7.500. Pero si están a 3.000, y yo siempre lo dije, cuando estaban antes de COVID a 1.500 era una locura. Dije, es que esto es insostenible. O sea, ¿cómo puede ser que pagas? Se llegó a pagar $700 por un contenedor de China a Europa y pagas por el camión de Algeciras a Madrid pues 1.000 euros o 1.500. Decías, pero, o en Inglaterra. Digo, estoy pagando 3 veces más un 3.500 euros que costaba un camión del puerto de Felixstowe a Londres. Decía, ¿cómo puedo pagar 2 veces más por la última milla que por lo principal? No tenía sentido. Entonces, van a subir, o sea, para mí 3.500 es lo razonable y las liners pueden hacer un 5%. Y luego, pues aquí, si vamos a las lessors, pues... Claro, bueno, que la lessor es otro rollo. Al final, es otro rollo. Es que yo lo veo casi una situación especial, las lessors, y ya como resumen final, es que he puesto el tweet de Orinal Braila, experto hater de lessors, que se ha puesto a comprar. Entonces, pues bueno... Sí, creo que Capi y yo lo comentamos, ¿no? Yo tengo mis GSL y me las quiero quitar de en medio porque no lo soporto. Los 20 son el Sangrila que tenemos ahí. La tierra y si estos son 20 es barato, 20 pero es que no hay fe. Que el net asset value de GSL son 40, pero es que dices, mira, es que me las quito de en medio ya porque esto no sé cuándo va a pasar, ¿sabes? Sí, yo siempre dije y yo siempre he sido muy crítico, por ejemplo, con el capital allocation. Para mí no es lo mismo que cuando presenten vuelven a decir que sí o que hayan recomprado tímidamente a que hayan ido ya duro, ¿sabes? Y sobre todo un mensaje de decir, vamos a ir duro. Ir duro, Capi. Lunes, Aftermarket, presenta Danaos. Tienen más dinero en caja que media Nigeria. A ver si recompran. Pero no recompran. Y es que es eso, es que son empresas con contratos firmados que la contraparte son las fin de turno que tienen la caja llena, o la francesa esta que ha dicho... De MSC, sí. A ver, pero yo lo dije en su momento, una empresa tipo GSL, un Danaos, tenían 2 riesgos. El primero era que los rates se hundieran antes de que ellos tuvieran que firmar una parte grande de los contratos, que a ambos les vencían bastantes en este año, un poco el anterior y el siguiente, y ese riesgo ha quedado totalmente minimizado porque hemos visto que lo que han firmado lo han firmado a unos precios increíbles, incluso cosas que entran en 6-9 meses, ¿vale? Ya están firmadas, y el otro riesgo es el capital allocation. Entonces, la duda sigue estando ahí. A partir de ahí hay que ver lo que hacen. Ahí está, GSL, el problema que tenía era que veíamos las noticias de los contratos firmados, pero ellos no tienen cash, porque el cash le va a venir ahora. Entonces, lo único que han hecho ha sido renegociar su deuda, que lo han hecho bien, pero no tienen dinero. Entonces, lo que tú dices, ahora mismo en el Q3 tienen que decir que van a recomprar. Claro, es que... pero se podría haber vendido 2 barquitos, los vendías... Sí, eso lo he dicho yo muchas veces, pero... ¿Sabes? Entonces, el problema que yo creo que hay con GSL es que ellos dicen, coño, es que si vendo el barco ahora... Sí que es verdad que es
matemáticamente rentable para las recompras y las puedo adelantar 3 o 6 meses, pero lo van a vender más barato que el valor que tiene el barco real de simplemente esperar a ir cobrando los contratos y luego achatarrarlo. Un barco viejo del 2002, por ejemplo. Sí, sí. Ah, Sí, eso pero entonces, ¿cuántos pues, tienen de flota, Prox? Buah, tío, no sé, creo que tiene 60 y GSL algo, dobló. por ahí. GSL tenía 25 y hicieron una compra muy buena hace 2 años de unos barcos antiquísimos y tiene de tener unos 50 y pico ahora mismo. Mira, vendía 1 por trimestre y ese dinero a recompras hasta que les llegara el Sí, dinero y pero a ver, tampoco pasaba si nada. empiezan a recomprar ahora, pues es que tampoco pasa nada. No, y lo que podría pasar ahora es que las liners les cancelen los contratos, se los pagan enteros y ya está. Ostras. Entonces Podría se pasar quedan- y te llega ahí todo el cash de una. A ver, ya Eso es, veremos. llega Es el que cash y a el tiempo es chatarrar el barco interesante. ahora. Yo ya te digo, es el momento de recompra. De hecho, mira, Danaos, Pero, hay que ver lo que pero hacen el lunes. pregunta, ¿es el momento de que ya han recomprado este trimestre o es el momento de que recompren en Q4? Ahora, ¿Tú cómo vas a mira, estar feliz? de hecho te lo voy a comentar una por una. Danaos tiene que estar recomprando a fuego, pero a fuego en plan, o están recomprando a fuego o hay que ir ahí a por ellos. Porque es que darles la fuego. compra- No, el con CEO, Danaos, el CEO tiene el 40% de las acciones de la empresa, tío. con Danaos confirmaron un programa de recompras de 100 millones de dólares. Que no sé cuánto, parte de los dividendos de CIM, creo que lo recompraron ya. Tenían algo aprobado. Sí, el anterior trimestre recompraron a 70, creo, pero es que ahora mismo están a 50 y pico. Sí. Luego tienes Costamare. Mira, Costamare son unos sinvergüenzas, porque estuvieron recomprando muchísimo en Q2. ¿Y qué han hecho en Q3? Pues han dicho, mira, pues voy a parar las recompras porque qué casualidad que todos los insiders están comprando acciones. Y para no competir consigo mismo a la hora de comprar acciones, pues han parado las recompras. Oh, Es eso. Pero los qué insiders feo están entrando a eso, comprar. Raúl, sí. Angeliki cuando empezó a cerrar el grupo dijo que ella quería convertir navíos como Costamare. Así que estamos bien. No, es verdad. A ver, ya te digo, yo creo que Costamare va a pasar como con Azco y la van a sacar privada. Porque es una situación similar a la de Danaos, pero canta mucho porque los insiders están comprando mucho papel, mucho. No paran de comprar, compran todos los días. Vale, pero y eso GSL. es Vale, bullish. GSL, de las 4 que hay aquí junto a MPCC, GSL es la que más dividendo da, pero renta ahí un 8%, un 7 y pico. Sí, Así que por $1.50. ahí está ok. Van a empezar a generar free cash flow a partir de este Q3. Así que yo no sé si van a recomprar este trimestre 5 o 10 millones, pero a partir del que viene tienen que marcarse un tritón e ir comprando mínimo un 3 o un 4% de las acciones por trimestre. Pero A es mí que me para cómo parece es poco, otra, que los porque insiders me tienen parece poco. Capi como más de un 10%, tío. Es que hay una alineación de intereses evidente y esta gente no ha comprado ni un barco nuevo, ni uno. Y ya no creo que lo haga, porque ya no. No, a ver, el no. movimiento que Ya hicieron vas tarde. comprando los barcos esos chatarreros por 2 duros, pues estuvo Eso de es, puta madre. Eso Sí, fue sí, no, maestro. No, muy bien. Pero no pueden recomprar lo mismo que Tritón, porque Tritón está per 5 y estos están a per 2. Tienen que Sí, recomprar. pero Tritón está per 5 de 10 años de contratos. Ya, Sí. pero precisamente por eso tienen que recomprar más ahora. Yo creo No que menos. deberían de empezar a recomprar. O sea, el comentario tiene que ser de ser muy agresivos a partir de, en plan, en el presente ahora mismo de estar recomprando ya. Sí. Pero bueno, veremos. Al Veremos, final veremos. te pagan un 8% por esperar y, joder, es que está per 2 y algo, ¿eh? Ya, a ver. Y luego, por Pero último, si MPCC, llegan los 20, Pero si es que, tú fíjate, voy a acabar con MPCC, que MPCC tiene política de pagar mínimo el 75% de dividendos. ¿Qué pasa, Capi? Que aún así, aún con esa política, está la valoración hundida. También a per 2. No sé si a lo mejor MPCC está incluso más barata, pero tiene Está mucho más contratos. barata. Sí. Sí, el problema de MPCC es que tiene contratos mucho más cortos. Y los barcos son Muy pequeños, ¿eh? son peores, sí. En vez de Pero, tiene- coño, van a pagar un 75%. Bueno, Sí. y que va a llegar un punto, porque ahora mismo lo están pagando como exceso de esto de capital, va a llegar un punto que toque pagar tasa impositiva, o sea, impuestos por los dividendos, y claro, los de GSL, Costamar y tal, te vienen de las Bermudas de turno, o de Sí. Grecia, que pagan muy poco, y en el BCC Sí. tendrías que pagar en Noruega. Sí, que que son será un 37,2 el año que viene. Entonces, pues eso es el punto negativo. Pero insisto, es que yo para mí el sector me parece una situación especial. Yo voy cargadísimo. Este año voy en unas negativas y en otras plano. También está ESEA. ESEA es otro rollo diferente porque tienen chatarra, ultra chatarra, súper vieja. Y luego barcos nuevos, pero que aún no le han metido contrato. Y ahí están. Estos sí que están recomprando. Pero tienen el problema de que apenas hay liquidez. Entonces las recompras que pueden hacer pues son un poco, porque la entendáis, tipo Caspi.
que Bueno, no da, sí, aunque ya. recompres, no da para que sea... Simbólico. Sí, Deber simbólico. sí. Bueno, Entonces, chicos, pues eso. yo me tengo que ir, os dejo ahí y simplemente pedir. Siguen faltando likes, ¿eh? Siguen A faltando ver, likes, así ¿cómo que vamos, ya, Capi, de likes? ya veis que llevamos 2 horas y media Espérate, y pero ¿y faltan. qué vamos a hacer? O sea, yo ya faltan previamente avisé de que esto iba a hacer falta un segundo programa. El asunto es cuando paramos. Y a Porque faltan, suscribirse. tenemos Parar 23 cuando slides queráis, de yo me tengo que ir, 57. que tengo que darle de cenar a una niña. Así que a seguir bien. Un abrazo. Venga, un abrazo. Chao. Chao. Así que, pues, adeu. Estamos casi en 200 likes. Vale, yo estoy satisfecho, ¿eh? 200 ¿Estás satisfecho? likes. Escúchame, Sí, Ciprés, sí. nos va a llegar algún duro de esta gente, nos van a pagar algo. Yo es que creo que muchas de estas se van a hacer privadas, tío. La van a sacar por 4 pesetas, tío. Sí. Ya, sí, muy probable. Hay aquí una pregunta que he visto en el chat que me preguntan que si MERS, los contratos que firma Walmart y Adidas con MERS se van a mantener o se respetarán. Y digo yo que sí. Lo que pasa es que van a poner menos carga, pero en ese aspecto, pues MERS está un poco protegida. Entonces, no lo has puesto ahí, pero es otra empresa que me parece interesante con el tema de las recompras y el dividendo que van a pagar a final de este año. Entonces, todos los que me habéis preguntado, oye, ¿me quedo en CIM por el dividendo? Digo, pues no, porque puede caer mucho, pero MERS yo creo que sí que va a pagar una burrada de dividendo el año que viene. Cuando termine el año, lo pagará al final. Entonces, más que nada digo, vigilarlo, porque sí que efectivamente tanto Walmart como Adidas sí que lo van a respetar los contratos. Lo que sí que van a tener es menos volumen. Y bueno, hasta aquí los containers. Realmente ahí veis que Original Braille, aparte de containers, tiene tanto product tanker como tanker de crudo, vamos. No, y la primera posición Okeanis, que no sabe nada. Okeanis, sí. Griegos surfeando las ineficiencias de la guerra, ¿no? Eso es. Así que bueno, allá vamos. Claro, porque son como dos subsectores diferentes, pero que son compatibles. O sea, tú puedes cambiar de mover derivados del oil, de mover diésel a mover crudo con relativa facilidad. Lo que es más complicado es hacerlo al revés, si no me equivoco. Sí. Más o menos. Claro, es que limpiar el crudo debe ser jodido, ¿eh? No se limpian. O sea, tienes que son barcos especiales. Son barcos diferentes, sí. Son barcos diferentes. O sea, son tankers, pero un tanker de producto son muy especiales. Son barcos que se amortizan, o sea, se degeneran mucho más rápido que los otros. Entonces son barcos muy especiales, son más caros los de tanques de producto. Y creo que de vida media no pasan de los 20 años, porque tienen corrosivos las gasolinas estos barcos duran menos. Se los comen. Totalmente, sí. Esto es en lo que yo trabajo más de 10 años, en puro CPP. Y lo que pasa es que llevan tanques que dependiendo del tipo de tanque, si es al estilo con un coating, o sea, una protección sobre el acero, pues si es de zinc, si es de no sé qué, tiene un montón de tipos de tanques, ¿vale? Entonces, según el tipo de coating que le ponen a los tanques, pues puede llevarte X cargas. Y las cargas pues están definidas de tipo IMO 1, IMO 2, IMO 3, que es como de peligrosidad, de tamaño que puedes tener máximo por tanque. O sea, es un mundo muy, 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 muy detallista. No es tan simple. Y por eso aquí veis en la imagen de la izquierda, de forma así un poco como simple, pues eso, los tipos de refined products. Tienes el handy o general purpose de 10 a 25.000, los MR, que son los que están haciendo pasta ahora a lo bestia, hasta 45.000, incluso un poquito más. Tienes lo que también ponen a veces en presentaciones, si lo habéis visto, los MR1, MR2, y luego tienes ya los LR1 y los LR2, que son Suezmax y Aframax y todos estos. Y eso solamente CPP. Lo demás, ya barcos grandes, solamente ahí no llevas derivados. Ahí es puro petróleo. Sí, eso ya puro crudo. Las buenas chalupas, sí, señor. Sí, entonces lo que yo he puesto un momento, había puesto la foto esta de Putin y de Van der Leyen, porque realmente lo que está pasando en el sector ahora mismo es el tema de Ucrania, la ineficiencia. Es decir, le ha dado la vuelta a todo esto. Absoluto. Y es lo que está pasando, es lo que... Se lleva hablando años del posible superciclo de tanques. Veíamos los años pasar, porque al final nunca llegaba, y ha tenido que llegar por algo que se puede considerar incluso un cisne negro. Así que, pues... Bueno, normalmente
cuando pasan estas cosas, guerras, etcétera, sí que suele ser el sector de oil, es cuando, o de transporte, sobre todo de petróleo, suele pasar eso también, ¿eh? Eso tiene Sí. tiene esto, entonces. Pero bueno. Luego comento también el por qué es lo que está pasando, o por qué pero bueno, seguid, sí. Esta imagen la quería yo poner un poco así de cachondeo, porque una persona media, ¿no? Tú coges y ves el barco y dices, bueno, pues eso es una chalupa, ¿no? Esto es un barco sin más. Y yo me acuerdo cuando lo publicaste, que no sé quién es el que lleva como el community manager de Momentum, que le escribí. ¿Quién de vosotros es el que lleva la cuenta de Twitter de Momentum? Hostia, pues puede Depende ser del día. que... Claro, depende del día. Depende del día, ¿no? Bueno, da igual, da igual. Pues la historia fue eso, que yo vi esta imagen y dije, mira, la historia es que una persona normalmente dice un tanker o dice un barco, no sabe si es tanker o es de refino, de CPP o lo que sea, pero yo ¿Esto qué es? simplemente, exacto, yo con ver esta foto ya me puse ahí como 9 puntitos de tonterías que puedo ver, pues entonces dices, mira, pues por el tamaño este barco es uno de MR, por el tamaño que se le ve. El número 2, lleva una hélice delante que es un thruster que esto te va a ayudar para entrar a puerto. El 3, tiene un bulbo de proa, ¿no? El 4, Sí. te pone aquí la raya esta que se ve aquí delante, al lado del bulbo. Eso es el calado que tiene delante la proa. Que eso simplemente te está diciendo pues que tiene casi toda la superficie que sería normalmente obra viva, porque debería ir debajo del agua, pero está arriba. O sea, este barco está llegando vacío para cargar en algún puerto. Claro. Luego, a ver, es el 4, el 5, ¿dónde está? El 5. El 5, esta es para el grúa, manifold. ¿No? La grúa esta es para cuando llega a puerto, con la manguera. Si se ve aquí a la derecha, hay son 6 tuberías, ¿vale? Entonces, con esa manguerita van enganchando a cada tubería, porque cada tubería te lleva a un diferente tanque, para que puedas llevar diferentes productos, que no todos son compatibles. Vale. Entonces, con eso ya lo ves y dices, pues mira, pues son solamente de 6 subsegmentos. Y si fuera un quimiquero puro, o sea, uno de estos de barcos que te llevan sulfuro qué sé, o una cosa muy, muy, muy peligrosa, te tendría aquí hasta 20 manifolds de estos, ¿vale? 20 tuberías de segregación de tanques. Son depósitos más pequeñitos por seguridad. Sí, de máximo 3.000 metros cúbicos. Entonces tiene un montón de esto y además tienes normativas que te dicen, pues no es compatible llevar esta carga con la otra. Por ejemplo, me acuerdo que esto hicisteis vosotros un programa hace un año, cuando empecé a conoceros, que hablabais con Alex Amorós de los big oils, de cuando traían de Indonesia, que viene mucho big oil, mucho aceite de palma. Ah, sí. Sí, me acuerdo de eso. Pues con el aceite de palma, ese lo tienes que llevar en bodega a 60 grados todo el rato. O sea, tienes que, con unos serpentines, calentando la carga todo el viaje desde Indonesia hasta Europa, calentada. Porque como te falle los serpentines, se te monta una pasta. O sea, es una pasta que es imposible de lavar. Se te queda pegado. Vale. Y tú ¡Qué asco! ¿Eso nos lo comemos? Sí, eso es lo que luego te meten en las galletas, que por eso en la galleta te dicen, no lleva aceite de palma, el aceite de palma te viene en ese tanque, que eso lo he visto yo, y llegando un barco en el 3 de enero a Rotterdam, el agua del mar ahí en Rotterdam a 3-4 grados, pues se había quedado en el doble fondo pegado el aceite de palma. Imagínate. Bueno, voy a tachar el aceite de palma como producto. No quiero saber nada del aceite de palma. Ya, por eso, y ahí ya ves el aceite de palma. Venga, ya la última fricada para ir más rápido. El número 6, ahí te dice pues la banderita de donde el armador ha puesto este barco. Pues, Qatar, ¿no? Eso es Malta, eso es Malta. Eso es Malta. El número 7, el país el que está visitando, pues parece que es América, ¿no? Pues está vacío entrando a América. Muy bien. El número 8, la banderita roja esta, eso es que todavía no ha pasado sanidad. Estamos jodidos. Banderas rojas estamos mal. Banderas, exacto, que no ha venido las autoridades sanitarias y no saben si la tripulación está sana o no. Por tanto, hasta que no se ponga bandera verde, nadie se baja del barco. No pueden tocar tierra. ¿Ves? Es verdad, claro. Dentro del cuerpo estamos a 36 grados. Entonces, el aceite de palma dentro del cuerpo se hace lo mismo que en el puto depósito. Esto que pone Gretel me preocupa, ¿eh? Pues sería para ver cuál es el punto de eso, sí, del aceite de palma. Porque nada, que ¿sí? lo desmontamos en el estómago. Gracias a Dios.
Perdón Bueno, por el venga, retraso, ya está. pasamos de imagen. Ay, qué susto. Los problemas. Problemas. Al presente. Volvemos al presente, pero después de estar teniendo una charla de qué deprimente es el mercado de los containers, ¿no? Qué mal le está yendo, joder, qué feo, que no sé qué. Pues estos se están forrando, sinceramente. Se están forrando a unos niveles que no se han visto estos fletes en 20, 30 años. O sea, es increíble lo que están haciendo todos los barcos y estáis viendo vosotros los resultados que están presentando ahora pues todas las compañías, Storm, Scorpio, Hafnia, cualquiera, Stoll Tankers, cualquiera que sea de tankers, lo están petando, porque jamás ha habido un mercado tan del armador. Y dices, pero ¿por qué es tanto del armador? O sea, ¿en qué momento de repente hay tanta demanda de tankers? Pues yo lo que quería comentar aquí era Hombre, pero- una noticia que salió la semana pasada, o esta semana pasada, salió en 3 o 4 sitios, que el tema del precio del diésel que ha subido mucho en Estados Unidos. Y era un poco ver la relación que hay con este sector. Entonces, lo que pone ahí Javier Blas, que lo ponía ahí, que era el precio en el spot en Nueva York, está por encima de $200 el barril. Curiosamente, en Houston está bastante más bajo. Y entonces, pues casi todos los analistas estaban diciendo que el problema que hay en Estados Unidos con el tema del diésel, que se ha subido tanto, es porque no hay logística suficientemente buena para subir toda la refinería que hay en la zona de Golfo de Estados Unidos a la zona de Virginia o de la costa arriba de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues aquí por lo que veis, o sea, se ha disparado esto y dicen que es un tema de supply, más que nada, que es el problema. Entonces, aquí como podéis ver, pues se compara mucho el precio del gas natural también con el heating oil, que es el diésel, y también pues se ha despegado totalmente también, está subiendo ahora mismo, a pesar de que el Henry Hub esté ahora bajando también. Entonces, es un tema de que no se están quedando sin. Entonces, salió en muchos sitios de que empieza a haber un problema de falta de diésel en Estados Unidos y sobre todo en el noreste de Estados Unidos. Entonces, sí. si pasas a la siguiente slide. La siguiente es la de nuestro amigo. Ahí está. De Harris Cooperman, puse a la izquierda porque este tío es un crack, ¿vale? O sea, este sí que hay que seguirle. Es un tío súper espabilado, ya le conoceréis. Sí. Espabilado es poco, es un fiel. Sí, pero es figura. Hoy he visto que se quejaba hoy, porque Elon le está reduciendo el impacto en Twitter porque critica a Tesla, dice. Sí, ha manipulado. Dice que le ha manipulado el bot para que le promocione menos porque se mete con Tesla. Yo he visto hoy el tweet, estaba quejando. Pues sí, pues por ahí va la Elon cosa. se cobra a sus víctimas también, ¿eh? Totalmente. Y me ha gustado mucho lo que han publicado hoy también diciendo que lo de verificar lo ha hecho un poco pensando todos los bots que hay que modifican como la opinión de todo el mundo, ¿no? De repente, Sí. ¡ay, qué bien que todo el mundo con mascarillas! Y todo el mundo, sí, hay que llevar mascarillas, no sé qué. Pues imagínate todos esos que son bots de diferentes gobiernos o lo que sea, que ahora tengas que pagar $8 por cada bot. Ya no puedes hacer esas campañas de forma tan gratuita. Bueno, al menos la gente que pague tendrá preferencia y Claro. esos no serán bots. Así Sí. que, bueno. No, pues será una forma fácil como de identificar a aquel que no esté pagando, pues igual es que no sé. O sea, va a forzar, realmente va a forzar al mercado que todo el mundo acabemos pagando los $8. Bueno, esto lo que quería... Sigamos. Lo que quería decir yo aquí, pues esto es un crack que he puesto aquí, el pibón este de Puerto Rico, porque el tío este vive en Puerto Rico, ¿eh? Este no es su mujer ni nada, sino que el tío es tan listo que ha dicho, yo me voy a vivir a Puerto Rico. Vamos, ya me gustaría a mí estar viviendo en Puerto Rico antes que en Noruega, pero bueno. Y lo que me gustó, este tweet lo puso a finales de agosto, el 22 de agosto, y bueno, lo podéis leer, me gustó muchísimo, porque él ya estaba diciendo, dice, mi familia, mis padres, normalmente gastan tanto de diésel tal, ¿no? Del heating oil y tal, lo rellena solamente 2 o 3 veces el depósito al año, tal, solo lo hace así porque hay un delivery fee que hay que ir pagando. Lo explica, ¿no? Como diciendo, pero como el padre ve que cada vez es más caro, pues lo va retrasando y ya lo hará después. Y al final va a llegar el invierno y todo el mundo en América le va a dar por rellenar el depósito. O sea, este tío ya te está diciendo antes, o sea, medio verano, o sea, cuando toda España está de vacaciones, qué gusto en la playa, este ya te estaba hablando del invierno, de lo que iba a venir y es lo que ha llegado. Este tweet es muy crack, sinceramente. Este tweet me parece muy crack. Siguiente, si queréis.
Voy. Vale. Esto es muy relacionado con lo que está pasando ahora. Que al fin y al cabo el TTF ha subido tantísimo que, por ejemplo, la compañía como Carlsberg, que Tati no podría decir más, de Dinamarca, pues tomó la decisión de decir, oye, mira, la producción en vez de hacerlo con gas, lo vamos a hacer con diésel. Porque el gas está tan caro, nos sale tan caro producir, que lo hacemos a diésel. Y de repente el diésel, pues hasta en Tailandia, o sea, no solo en Europa, sino en este reporte que encontré, en Tailandia de repente lo están utilizando 16 veces más para poder suministrar energía. Entonces, claro, hay una demanda tan bestial de repente por no utilizar el gas que peta Claro, el día. pero es que estos mercados no están preparados para oscilaciones tan grandes de oferta y de demanda. O sea, Para nada. No, y luego- no pueden asumir estos cambios. No. Sí, luego, por ejemplo, sobre Dinamarca, que Chinchín, tú has comentado que hay un tope de precio de gas en Noruega, en Dinamarca no lo hay. O sea, aquí tenemos el récord de pagar la electricidad más cara de toda Europa. Y no por el gráfico que la gente se queja en España, que lo pone en esas noticias, aquí viene directamente la factura. Entonces, a mí me ha aumentado en 4 veces el precio de la electricidad. Qué burrada, ¿eh? Y se lo han pasado. Aquí sí, lo que sí que pasa en Dinamarca es que esto nos lo comemos todos. Y por eso Carlsberg, en España, por ejemplo, se han hecho ayudas a las cogeneradoras y el gobierno está pagando el incremento del precio del gas, pero en Dinamarca no se ha dado. Entonces, claro, Carlsberg se ha buscado las donde fuera. En España, pues, tenemos el sector de los azulejeros que consume muchísimo gas y se lo está pagando el gobierno. O sea que no. Sí, sí. Y eso lo veis también clarísimo, que esto lo habéis hablado en otros programas, con el tema de los fertilizantes. Claro, es que no... ¿Es todo gas? Claro, es que estas oscilaciones son sistémicas y como el problema que tenemos los humanos es que necesitaríamos que pasa una cosa hoy y vemos la consecuencia mañana. Sí. Porque si la consecuencia viene 3, 4 meses o 6 meses más tarde, pues no tiene el mismo impacto y no lo relacionamos tan bien. Entonces, el daño que estamos sufriendo ahora, dentro de 3 o 4 meses, se derivará en un montón de paro. Y solo entonces la gente, ¿sabes?, relacionará una cosa con la otra. Pero bueno, y aquí en Europa tenemos un problema con las refinerías, porque claro, las refinerías tienen que quemar, para quemar el petróleo, para refinarlo, utilizan gas. Y ahora mismo es el problema que tenemos en Europa, que no podemos, nuestras refinerías están cerradas. Estamos importando refino de otros países porque no somos competitivos. De América. ¿Eso es? Que esa es otra, que los inventarios en América están jodidos. Quería sacaros aquí un poco por datos lo que vi la semana pasada, para que lo vieseis conmigo, que era que los inventarios están muy bajos. Entonces, ha soltado la alarma la semana pasada en muchos artículos por este tema, de que el diésel está muy alto, han caído los destilados de totales, de los totales podéis ver en la derecha, bueno, y en la izquierda, prácticamente es el mismo gráfico. Es decir, estáis viendo que estamos por el mínimo de los 5 años y bastante por debajo del mínimo. Y veis la banda, cómo se ha desplomado desde principios de año y ahora mismo en octubre, pues que estamos en los mínimos. ¿Vale? Entonces, están hablando en Estados Unidos del problema de que no hay inventario. Entonces, si pasa a la siguiente... claro, es que el otro temita. Claro, están diciendo que ahora mismo hay 25 días de inventario. Y entonces, si comparas ahora con el año de 1951, que había unos 102 días de inventario, pues estamos un poco pues como muy nerviosos. Aquí a la izquierda os he puesto donde localización de las refinerías que hay en Estados Unidos. Desde el año 70 no se ha construido ninguna. Y luego, aparte, que está el problema de que casi todo está en la zona de Golfo. Y en aquella época, en los años 70, la estrategia era importar mucho crudo venezolano, que es un crudo muy pesado, y las refinerías están diseñadas para ese tipo de crudo. Entonces, ellos no pueden utilizar, ahora mismo, por ejemplo, cuando empezaron con la revolución del shale, el petróleo que viene del shale es un petróleo mucho más ligero, de mejor calidad, pero no los pueden utilizar en esas refinerías. Pueden hacer una mezcla, pero hay un límite. Entonces, están importando petróleo de México, petróleo de Canadá, y lo que pasaba antes de la guerra era que Estados Unidos importaba mucho fuel oil de Rusia y lo metían dentro de la mezcla suya en las refinerías para luego refinarlo. O
Es decir, el primer refino que haces del petróleo lo metían ellos ahí directamente a Rusia y luego lo podían sacar. Entonces, tienes el problema este de las mezclas, que no todo el petróleo es igual y no todo el petróleo lo puedes meter a la misma refinería. Y por eso también he dicho yo que, por ejemplo, China tiene también una mezcla de petróleo que no es tan... O sea, en Europa, por ejemplo, refinamos un petróleo de mejor calidad, que es el ruso, y de África, y nuestras refinerías están para ese tipo de petróleo. Entonces, el problema era que China tampoco puede comprarse toda la producción de petróleo de Rusia, porque sus refinerías no están preparadas para... Pueden mezclar, pero hay un límite. Eso es. Pero bueno, más que nada, lo que quería poner ahí era que efectivamente un poco el tema de las refinerías, esto, incluso dentro de Estados Unidos, tiene un problema de supply. Hay un pipeline que se llama ¿cómo se llama? El Colonial Pipeline, que va desde la zona de Golfo hacia la zona de Boston y de Nueva York, que manda diésel para allí. Entonces se suele también hacer un supply desde ahí. No se utilizaba en muchos años y ahora mismo está al 95% al 100% de utilización. Entonces, lo están subiendo todo ahí, pero... Me gusta el comentario de que le añadan palm oil a la mezcla. Sí, de eso me estaba riendo. Sois terribles, tío. De verdad, ¿eh? Qué falta de se vienen los memes de eso. Algún día busco las fotos que tengo de eso porque era increíble. Una cosa que quería comentar yo aquí, que fijaos, el gráfico este que he puesto aquí abajo, antes Estados Unidos era completamente importador neto, ¿vale? Completamente. Sí. Solamente las refinerías, o sea, salía el producto de Rusia, se iba a Rotterdam, que es de las mayores que tenemos de refinerías y demás, en Rotterdam y Ámsterdam y por ahí, y de ahí salía el producto directamente ya refinado hacia Estados Unidos. Porque como dice Tatín, es eso, lo que sale de los Urales o lo que sale del Brent de Noruega o del North Sea inglés no vale para una refinería americana. O sea, no te vas a llevar un VLCC con crudo al Golfo. Entonces, la historia es que de repente apareció el shale, no hacía falta para ellos tener que importar tanto de ahí. ¿Qué pasó? Que empezaron ellos a hacer sus refinados y sus cosas y empezaban a exportar, ya no importaban. Entonces, todo el movimiento que había antes de Europa, tener un montón de refinerías que proveía a los americanos, pues no ha hecho falta. Y eso pasó en el 2008, 10 y por ahí. Entonces, ha pasado 10 años que Europa se ha dedicado a destruir sus propias refinerías, porque ya no había comprador en Estados Unidos. Lo que sí que estaba pasando del trader era que se estaba mandando mucho refinado a la zona norte de Estados Unidos que no tienen tanta capacidad de refino. Entonces, hasta antes de la guerra, ellos estaban importando refino europeo. Sí. Y una cosa. Por cierto, tenemos una refinería en La Coruña, así que también saludos a La Coruña. Sí, ahí además nos llega el olor de puta madre que hace. Según cómo sopla el viento, te alegra el día, ¿eh? Cuando vas a hacer las compras, cuidado. Una cosa que os quería preguntar. Yo viendo este gráfico, este mapa, Tatín, o sea, ¿es posible un Make Venezuela Great Again? Sí. No, creo que lo comentamos en Avilés, que dije que no, a ver, lo destrozaron todo. Es decir, hace falta un proyecto de 5 años de inversión allí en CAPEX para volver a recuperar lo que era Venezuela. Entonces, los americanos en los años 70 se metieron, lo hicieron mucho, pero todo eso se ha destrozado. Entonces, o sea, tienes que tener primero un tema geopolítico estable para que los americanos vuelvan o quien sea vuelva y efectivamente make Venezuela great again. Venezuela, si os fijáis, estamos en un momento del petróleo absolutamente enloquecido, porque lo normal sería que tienes un montón de petróleo en Venezuela que está al lado de Houston. Eso es. Lo llevas, claro, la flota de tanques que necesitas es una, pero es que encima la sumas que Rusia, en lugar de mandar el petróleo por el Báltico a los alemanes o hasta el mar, hasta el Atlántico en la costa atlántica de Alemania y Holanda y Reino Unido, también supongo que debería consumir bastante, es que ahora tiene que mandarlo hasta la India. Ciprés, te has adelantado un poco la conclusión que quería llegar yo. Estás fino hoy, Ciprés. Estamos finos, sabe por dónde va. ¿Ha visto él ya las presentaciones o no sabía? No. O está haciendo trampa. Nunca se sabe. No, yo no he visto nada. Es su proceso mental y efectivamente, es decir,
todo con lógica, lo que tú haces Sí. es el trade del diésel o de los refinados tiene que ser un trade regional. Lo tienes que, o sea, coges el petróleo donde sea y lo mueves a nivel regional. Entonces, lo Claro. que tú dices, efectivamente, se movía mucho en la zona de Golfo. En Europa era todo el tema de Báltico, que movíamos de Rusia, etcétera, etcétera. Y ahora con todo esto se está dislocando y lo que todo era a nivel regional, que era muy, muy eficiente, vamos a tener una ineficiencia bestial que vamos a estar pasando de continente a continente para pasar diésel, que ahora lo pasamos a nivel local. Sí. Entonces, sí. Yo quería decir una cosa. Lo de si es bueno o malo el petróleo, eso se mide lo de los grados API, que es lo que te dicen cuando es un sweet, que si es dulce o no es dulce el petróleo. Y el problema que tiene, porque Venezuela son las mayores reservas del mundo, o sea, tiene una burrada de petróleo Venezuela, pero el petróleo venezolano tiene muchísimo contenido en sulfuro, es como un 6%. Entonces, ese tipo de petróleo es lo que ahora mismo precisamente no se quiere. Si para eso hemos puesto un 0,5 de máximo en los barcos. Entonces, para poder refinar eso, sale muy caro. Es mucho mejor cogerte un Brent o una cosa que tiene muchísimo menos contenido de sulfuro y utilizas eso. Oh, claro, Sí. lo coges si lo hay. Como- Eso es que es eso. Lo coges Si si lo coges, hay. si lo hay, es que es eso. Había una cosa curiosa que vi en lo de las reservas estratégicas de Estados Unidos, que el petróleo canadiense también es pesado y tiene 0 de petróleo canadiense las reservas. Tienen mezcla de petróleos que compran de otros países, de México, el suyo propio de shale o lo que sea, pero era curioso y yo creo que era porque ellos utilizan el canadiense. O sea, el SMR, esas reservas las tiene Estados Unidos para negociar con ellas, no lo van a utilizar. Y entonces no utilizan el canadiense, que ellos sí lo tienen de autoconsumo. Entonces, Claro. también una cosa curiosa. ¿Paso? Pasa Sí. así. Entonces, aquí era lo que estábamos hablando de que no hay diésel, ¿vale? Y entonces estaban a los artículos que decían, pues si veis la raya azul, que decían que solo tenemos 25 días de inventario ahora mismo, cuando antiguamente, es decir, el año pasado, estaban sobre los 30 días. Entonces tampoco es tan urgente o tampoco es tal el nivel de urgencia. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Si veis el gráfico a la derecha, la producción de Estados Unidos de destilados ha aumentado respecto al año pasado. Es decir, los inventarios han caído, pero están produciendo más que el año anterior. Entonces, Claro. aquí hay algo que no casa, ¿no? Porque, claro, entonces es lo que decían, dicen, la zona de Golfo está produciendo más, pero no tenemos suficiente diésel en la zona de Nueva York. Entonces, aquí estamos pasando con un tema de logística, porque no puede ser, o sea, lo hemos arreglado. Es decir, diésel tenemos en Estados Unidos, es un tema de poder moverlo, ¿no? Entonces, si pasas a la siguiente. Uy. Claro, este tema Claro. da para un Entonces, ¿qué programa, pasa? este tema. Esto es un programa. Esto es un me programa leí- entero. Me leí 2 artículos la semana pasada que decían que todo el problema del diésel de Estados Unidos era por culpa del Jones Act. Sí. El Jones Act, para comentarlos o explicarlos, es que es una ley es la ley del Jones del año 1920, que el cabotaje en Estados Unidos está prohibido a los barcos extranjeros. Tiene que ser un barco con bandera americana. Sí, que tiene que estar fabricado en América. Es decir, si para mover una mercancía de Houston a Nueva York, pues tiene que ser un barco americano. Esto tampoco es nada extraño porque en Europa hacemos lo mismo. También tenemos lo mismo, sí. Efectivamente, en Europa el cabotaje tiene que ser barcos europeos. No se deja hacer un barco extranjero hacer ese tipo de mercancía. Entonces, no es nada raro. Pero yo leí la semana pasada que por culpa de que los barcos del Jones Act, los americanos, son más caros que los extranjeros, pues estaban pagando 8 céntimos de más por como la medida que tenían ellos ahí en el surtidor, el galón. El galón. Es decir, 8 céntimos de más por galón por culpa de que no utilizaban barcos extranjeros. Y entonces, era un poco... Leí 2 artículos de 2 economistas diferentes y era un poco la conclusión de que Estados Unidos tenía que liberalizar este sector porque No lo va a hacer. el diésel era muy caro. No lo Y me va a quedé hacer. que sí como... No sé. Eso no se va a hacer de ninguna manera. No se va a hacer, pero claro, un poco a nivel de corto plazo decía, no, es por culpa de esto. No. Y no, mi conclusión es que no es por culpa del Jones Act, se está moviendo diésel y se está moviendo por el Colonial Pipeline, o sea, es decir, que eso sí que se está haciendo y está bien, y además es más eficiente que por barco, es por el Colonial Pipeline. Tarda unas 3 semanas en mover ese diésel desde Houston hasta Nueva York, pero no va por eso. Entonces la siguiente es, si la pasas, la slide.
Lo que está pasando es que están incrementando las exportaciones. Entonces, ¿qué pasa? Los robaperas, efectivamente, que es esto de Raúl. Ese he sido yo. Muy bien, Puchincia. Pues, ¿qué pasa? Que el tráfico hacia Europa no sale de Houston, porque no es eficiente. Es decir, si tú quieres vender diésel o destilados a Europa, lo mandas por Nueva York, que son menos millas náuticas. Entonces, Claro. ¿qué hacen? Que en los traders de fuel oil o lo que sea de diésel que hay en Nueva York, tienen su mercado local que les pagan X y luego tienen el mercado de Europa que paga más. Entonces lo están exportando todo. Entonces, pues es lo que está pasando. Es decir, que no hay diésel, sobre todo en la zona de Nueva York, pero porque nos lo están vendiendo a los porque europeos. competitivamente lo compra un europeo más caro, eso es. Eso es. Pero Entonces es que Europa le está robando al gas a los chinos, pagando una fortuna. Le está robando el diésel a los americanos, pagando una fortuna. Y Europa al final, pero si somos unos miserias. O sea, Pues aquí al final nos va a caer la de Dios. Aquí tenemos lo que he comentado. Si el petróleo, es decir, si no podemos refinar en Europa por culpa por el precio del gas natural que tenemos, es que es una locura, claro. Entonces, se lo compras directamente el diésel a precio X a los americanos y te sale mejor. Entonces, esto para mí es lo que realmente está pasando en el sector de tanques de producto ahora mismo. Sí, pero... Perdona que te he interrumpido. Sigue, Tatín. No, que lo que decía, barcos que estaban ahora moviéndose, efectivamente, la demanda de Europa iban de Rusia a Alemania y a Rotterdam. Ahora mismo estamos hablando de que lo normal ya es pasar el Atlántico y claro, el número de millas de día, es decir, la cantidad de flota se reduce porque ahora tú antes, por ejemplo, movías de Primorsk hasta Cuxhaven en Alemania, en barcos pequeñitos, y movías mucha más mercancía por día, porque claro, los tipos de tránsito eran 4 o 5 días, a tener que pasar el Atlántico ahora mismo con barcos medio pequeños o medio grandes. Entonces, hace falta más barcos. Claro, la flota es menos óptima, puede mover la misma flota menos capacidad al mes o al día. Esto es un mercado, perdón, sí. Iba a decir. Un sector que tenía ya a nivel fundamental un problema de oferta. O sea, los que esperaban el superciclo de tankers era por algo también. Sí, porque no hay order book, no van a llegar barcos nuevos, o sea, eso no hay. Pero todo este problema que tenemos en Europa es un problema autoelegido nosotros. O sea, nos estamos sancionando totalmente. O sea, porque nos hemos sancionado de decir no compramos más gas ruso, por eso tenemos el problema con el gas, no vamos a traer tampoco CPP ruso, porque esto es un poco el movimiento que hace Maersk de decir no me pongo scrubbers porque soy muy ecologista, es el movimiento que han hecho todas las grandes compañías de tankers. Ninguna compañía de tankers quiere que en sus resultados o lo que sea se vea que está relacionado con el tráfico de Rusia. Entonces... hoy ha publicado... más le vale, porque le puede caer una sanción bonita, un día de estos. ¿Que le puede caer una sanción? Sí, porque se están repartiendo... en el marco legal actual europeo, tú sabes que ni la Unión Europea ni Estados Unidos quieren que hagas tratos con Rusia y no sabes cuándo te pueden meter una sanción retroactiva o activa o como les dé la gana. Entonces, yo entiendo que vayan a las empresas. Yo lo haría. Pero este es el mercado de los griegos. O sea, los griegos, o ET mismo, o que Anis se está metiendo en Rusia. Sí, a fuego. A fuego. Y Scorpio. Y te lo permiten. Es que no hay ningún problema. A día de hoy no hay ningún problema. Es a partir del 5 de diciembre que empieza con el crudo, que no te afecta al sector que estamos hablando ahora, el CPP. El CPP es el 5 de febrero. Entonces, hasta entonces, tú puedes hacer lo que te dé la gana con los rusos. Sí, pero lo que pasó fue que las grandes, a Shell, me acuerdo que fue un escándalo porque Shell estaba importando VLCCs a Holanda y Shell decía, oye, que tenemos que garantizar el suministro, ¿sabes? Que claro, es como... Sí. No, pero es que eso, ahora el movimiento, yo me acuerdo de publicar en abril del año pasado, y digo en abril de ahora, que tú veías que ya directamente todos estos grandes armadores dejaban de ir y se estaban metiendo todos estos griegos que lo que hacen es, pues que te cojo un poquito en la terminal de Primorsk o de Luga o de no sé qué, te lo llevo a algún país del Báltico, te hago lo del Baltic Blend y de ahí me voy a otro lado. Entonces, eso que antes decía Tatín,
un buen mix. Antes de Tatooine te tardaban pues 5 días la navegación de este al otro lado, pues ahora te tarda 8. He hecho Entonces, paso slide. Bueno, la flota... Entonces, esta es la slide de Ciprés, que lo ha visto. Mm. Entonces, Yo no lo había visto, ¿eh? No me difaméis, ¿eh? si No ves difamáis. la línea de puntos, es los Mm. tráficos que han desaparecido. Entonces, antes había muchísimo tráfico de destilados de Estados Unidos a Latinoamérica y básicamente Brasil, que importa muchísimo. Mm. Entonces, esto estamos hablando de miles de barriles diarios, entonces son 310.000 barriles que estaban exportando a Estados Unidos que ahora se van a Europa. Entonces, como veis, Estados Unidos está haciendo lo que estaba exportando antes a Latinoamérica, lo exporta a Europa, más lo que ha incrementado de producción diaria, todo eso a Europa. Y Europa, que estábamos importando 490.000 barriles, que era también un tráfico súper eficiente, porque venía del Báltico directamente a Rusia, a Alemania y a Rotterdam, pues ahora directamente nos está pasando por el Atlántico. Y ahora si veis lo que tiene que hacer Brasil para importar diésel, que tiene que comprar de Rusia 260.000 barriles, 50.000 que vienen del Golfo Pérsico, con mezcla de la India. Y luego, pues el tema de que Rusia ahora mismo pues está exportando a Turquía y vete tú a saber hacia luego dónde lo reexportan ellos. Uy, lo que Y quieren luego, los turcos, cualquier cosa. Los turcos hacen cualquier efectivamente. cosa. Entonces, ahora mismo están con esos 250.000 barriles que pasan por el pipeline que tendrán que buscar otro sitio, que lo que dice Chinchín, que en febrero cambiará. Pero ahora mismo, esto es lo que hay ahora mismo. La demanda que hay de barcos ahora mismo de productos es bestial por la cantidad de millas que hay que hacer ahora mismo, además. Luego también tenemos en Europa que tenemos también que estamos importando 100.000 barriles del Golfo Pérsico, igualmente. Entonces... Pero es que, claro, por ejemplo, ¿no? Tú cuando a veces he visto que Estados Unidos y la Unión Europea piden a terceros países que cumplan con las sanciones y demás, pero claro, Brasil, por ejemplo, dice, no, ¿cómo voy yo ahora a ponerle un cap o sancionar petróleo ruso de alguna forma si vosotros me estáis robando el petróleo que venía de Estados Unidos para mí? O sea, es que no hay... Este flujo de petróleo y de gas natural y de todo, cortarlo o desviarlo es complicadísimo. O sea, no puedes dejar países en un momento dado sin suministro. Y no hay un sustituto para toda la producción rusa. Entonces, esto es una situación absolutamente de locos. Esto es una foto de ahora mismo. O sea, lo que yo he puesto en el cuadro de abajo es lo que se viene cuando hagan el banning. Es decir, claro. Ahora mismo tenemos 250.000 barriles que van a Europa de Rusia por el pipeline, etcétera, que eso se va a ir. Y entonces tendrá que traer Europa. No, es que lo hemos estado comentando esto previamente porque la noticia es... Sí. Dale. Dilo. Comenta. No, pues eso, que Hungría y demás, el pipeline principal ese ahí no hay sanciones. Ese va a seguir funcionando. No, exacto. Si No, España, claro, digo, si España, sí, es que nos ahogamos. O sea, si ya no llega a eso, se va al garete totalmente. Eso no está sancionado. El pipeline principal, pero a mí lo que me rayó un montón hace 2 semanas o así, que dijeron que habían saboteado el otro pipeline de Polonia. Salió una noticia que la habían ahí. O sea, como le pase lo mismo que ha pasado al Nord Stream o lo que sea, que de repente la turbina no funciona o lo que sea a los rusos, liada. Pero un momento, estamos hablando de gas, yo estaba hablando del pipeline de No, este es de petróleo. óleo. Este es oleoducto. El que estoy hablando también es oleoducto. Sí. El oleoducto ese no está sancionado. Dicen en la letra pequeña que si es para consumo propio del país, no lo van a banear, el oil ruso. Vale, o sea que no lo van a banear. Sí, es un el poco que van a banear letra es pequeña. Ahí tengo el documento. El de barcos, es todo lo que es seaborne, todo lo que viene por barcos, claro. Eso lo van a... La sanción del 5 de diciembre es eso. La que viene por pipeline de oleoducto, no. Esa sigue funcionando porque tienes países que son dependientes. Hungría, Macedonia, todo por ahí, o les llega por ahí, que no tienen salida al mar o lo que sea, o es que no tienen otra opción. O sea, es que tiene que seguir por ahí. Y bueno, que al final, pues toda esta ineficiencia creada por el conflicto, sumado al bajo order book, pues estos son los rates. Esto está actualizado, es de ahora. Es una locura lo que se está viviendo y puede que sigan subiendo. La gráfica esta que se ve aquí, esto, si no me equivoco, esto fue el pico
cuando empezaron a almacenar en los barcos el oil, cuando se fue a negativo. Sí, Ujú. Al principio del COVID. Sí. al principio. Pero vamos, lo que ha dicho Scorpio es que el Q4 va a ser espectacular. Sí, sí. Hombre, Bueno, son pero claro, es que brutales. el CEO de Scorpio hay que entenderle también. Hay que Sí, cogerlo con conocerle. pinzas. Sí, El cogerlo tío, con sí, el tío pinzas. es super bullish, tío, que se preparen, que en Q4 el NAP va a ser no sé cuánto, que ni se ocurra a la gente ponerse corta, no sé, en fin, es un personaje, Es un personaje sí. y las recompras que ha hecho a lo bestia cuando estaba cayendo a Vale. 40, 39, El tío cuando se pone va a fuego, a eso fuego. como es. Y A también fuego. Ciprés, este tío se dedicaba a comprar calls Sí, de la Ostras. empresa para, en fin, es un personaje. es un crack. De todas formas, una cosa que quería contaros es, este informe de fletes es de Eclipse, ¿vale? Y cuando te dicen esta información de spot, en verdad lo que te están haciendo es como una mezcla Ah, de, claro. de todos los spots disponibles. O sea, que estos están creando un índice de Eclipse. Este es el índice de Eclipse, no es el índice spot el cual los barcos funcionan. Por eso cuando tú te llegan los resultados de una compañía, pues no van alineados con esto. Claro, porque lo que igual, hacen es sacar una media de sí, de las rutas más habituales, ¿no? Porque claro, si tú lo tienes puesto en la ruta en la que más se gana, pues. exacto, eso es, ahí es donde está el juego. Entonces, estos valores realmente no es una referencia válida, porque yo por lo menos no sé cómo funciona. Me imagino que habrán cogido de BIMCO, lo que sea, que tiene como 10 tipos de rutas que te definen lo típico de el típico AG de Arabian Gulf a China, pues 270.000, tal, de West Africa no sé qué, tanto. Y tienes esas otras páginas, las de Fairlist y demás, que te dice al estilo de forma más Claro, te detallada. dicen exactamente. Pero claro, Eso lo que es. pasa es que muchas veces cuando lo tienes indexado al índice ese, que es lo que pasa mucho en Drive, lo indexas al índice de la media, ya está, ya lo que salga, pues eso cobra. Sí, pero es de BIMCO, no es este. Ah, vale. Al TC1, al TC2, Sí. luego te puedo pasar si eso, son otros. Luego lo vemos, pero vamos, ya te digo, el asunto es que, pues eso, están muy altos y el asunto es que Sí, esto es no tiene salvaje. pinta de que esto vaya a ir a menos. Para nada. De hecho, también he sacado aquí unas light rápidas del order book y es que es durísimo. Es que mira lo que va a crecer la flota. Es que esto y nada es lo mismo. Sí. Así que, No, y pues, sobre todo que ha cambiado totalmente los tráficos. Entonces, la flota que teníamos a nivel mundial no estaba preparada para esto. Entonces, sí, pero se ni puede la mantener. flota, ni la nada. Así que Nada. esto no. No. Y además el mercado de segunda mano, que está bastante divertida la cosa, ¿eh? Que barcos muy viejos los están comprando por unos valores salvajes, con eso de meterlo a lo que es el dark pool o estas cosas de Lo metes a la piratería. a Y la que piratería. tiene muy difícil solución, porque, a ver, tú ahora te pondrás a invertir en base a este marco geopolítico que nadie te garantiza que Nada, en 6 meses haya cambiado. por eso. Es especulativo al máximo. Pero lo único que uno tiene que pensar es decir, ¿crees que Europa va a ponerse de rodillas con Rusia? ¿Quién va a ganar aquí? Pero imagínate que no hubiese habido sanciones. El petróleo estaría mucho más bajo y tú a nivel de Totalmente. meterle más producción y tal, podías causarle más daño económico que haciendo lo que han hecho. Sí, Queriendo causar daño, era mejor ir a tratar de bajar el precio del sí, petróleo, reduciendo, por ejemplo, el consumo en Europa, yo qué sé, aumentando los impuestos a la gasolina, yo qué sé, eso mil es. cosas, Sí. mil cosas, ¿eh? Esto yo no sé, yo no comprendo cómo, o sea, por eso hay movimientos en Alemania y demás, porque acordaos, Alemania era parte rusa, era la DDR hasta el año 89 que cayó el muro de Berlín. Sí. Toda esa zona están haciendo un montón de protestas y demás contra los movimientos del gobierno, porque sigue habiendo mucha gente que piensa de otra manera y no quieren vivir con ese tipo de inflación porque se está cargando la economía, tanto de las personas como de las fábricas. Sí, pero sobre todo porque claro, es que tú lo asocias a esto es una decisión política que me está a mí dando problemas y, ¿sabes? Los Claro, políticos están para lo contrario, no para... claro. y si le quieres causar daño a Rusia, pues haz un trabajo mejor, ¿sabes? Cáusale daño, pero a mí no me toques los huevos. Es que es eso. O sea, y además, yo no sé, cuando voy leyendo aquí las noticias, aquí los que están ganando realmente son los americanos, que nos venden tanto el diésel como el gas. Bueno, sí. Eso es damos siempre la misma vuelta, pero sí. Sí, Sí. y los alemanes, sin embargo, son los que están más hundidos, Hombre, los porque eran los más alemanes. dependientes.
Sí, bueno, pues veremos, aún puede haber, ya te digo, a nivel político podemos ver muchos cambios aún. O sea, Exacto. lo que ha pasado con el Nord Stream 2, si hacen un buen trabajo los chinos y los rusos y otra gente que esté en contra de Estados Unidos, financiando propaganda y comprando voluntades, Total. es un argumento para romper relaciones diplomáticas con, o sea, desde Europa mandar a Sí. Estados Unidos a la mierda, porque es una Eso agresión es. directa a la seguridad energética alemana Sí, y, bueno, está muy claro que han sido ellos. Entonces, sí. Y es una forma de romper la Unión Europea. sí, y que yo sé que en estos momentos ya suena mucho a una locura, pero es que Moscú lo que no quiere romper con Europa. Ya, No quiere. Moscú lo que quiere es tener una Europa bajo su paraguas. eso es. No destruirla, ni enfrentarse, ni montar una enésima guerra. No es ese su objetivo. No es Entonces, eso. sobre ese prisma, ellos están haciendo sus trapicheos. Ahí que cada uno va a reparar su casa. Claro, es que Sí. es complicado. Pero bueno, por volver un poco, ya no sé dónde dejarlo hoy, pero... Sí, no, aquí efectivamente, como podéis ver en el sector, creo que la gran pregunta de todo el mundo es porque yo estoy metido en Thorn y en Hafnia. De Scorpio salí a mitad de año, porque me pareció mucho. Y claro, yo no recomendaría entrar ahora porque no sabemos lo que va a pasar. Pero yo estoy ahora, quiero vender, pero no lo sé. Es que a mí en Thorn, yo llevaba Thorn... Te tiembla el pulso, ¿eh? No, pero esto, entender mi dilema. Si mañana esto se va al guano, te quedas con la cara de... Entonces, absoluta. hay muchos que Claro, dicen, voy a pasar el live porque, claro, hemos dicho lo que está pasando, pero hay un riesgo a tener en cuenta. Efectivamente. Entonces, que salga Biden, que el otro día dijo pues que quería meterle mano a las empresas, el windfall tax a las del petróleo, pues ahora mismo, si empieza a ver que no hay diésel en Estados Unidos, que diga, pues fuera, no se exporta nada porque lo necesitamos para Estados Unidos. Entonces, Alguien va a salir perdiendo, seguro. No Claro, sabemos quién va a ser en la ruleta. Sí, pero vamos a ver, pero ahora ponemos a la situación del señor Scholz cuando vuelva a Berlín desde China y vea que por un lado le han cortado la tubería de gas y que por el otro le dejan de mandar diésel, o sea, ni pagando. Es en plan, claro, pero esto es un ataque, esto es una guerra. Sí, exacto. Aquí Biden sabe que si hace esto, Europa no tiene otra opción que llamar a Putin y decirle, oye, dame lo que tengas. Y entonces yo creo que también el baneo que hay aquí en Europa es también por Estados Unidos. Y dice, mira, o me lo das, o me das la gasolina y el petróleo, o qué hago. Sí. Entonces, no se ha hablado mucho, pero en el momento que salga esta noticia, se va al sector a, pues eso, ya sabe dónde. Pero es que no puede salir, porque si nos dejan sin gas y sin esto, se hunde Europa, o sea, nos quedamos sin nada. Y en ese momento no le quedaría otra opción a Europa más que decir, oye, Putin, vamos a ser otra vez amigos, dame. Sálveme, señor Putin, ¿no? Sí. Ya, pero es que si eso... A ver, a mí me gusta... O sea, ese sería a nivel antropológico, me gustaría mucho ver cómo la población reaccionaría ahora, ¿sabes? De un día para otro. Tan drástico de decir, sí. En plan, Putin es el demonio, a Putin es nuestro amigo de toda la vida, ¿sabes? Sí. En plan, siempre ha sido amigo de Europa, él visitando ahí embajada. No, ya, aparte además que las dos bandas, que es energías fósiles que echan CO2 y además de Rusia, o sea... Sí, claro. Estos celos a los que se han pegado en el Museo del Prado. Sí. Claro, si eso pasa, o sea, si Biden nos pone el baneo y tenemos que volver a ser amigos de Moscú, yo imagino que habrá gente que le estallará la cabeza. En plan, totalmente. Es lo que te digo, Ciprés. Este sector va encadenado, esposado a, una vez más, decisiones políticas, porque esta situación no la ha llevado lo que la ha llevado. Sí. Eso es. Pues entonces yo me salía entonces, sí. Claro, como analista dices, recojo, o yo me he dicho que espera resultados de Thorn y de Hafnia y ya decido. Y como empiezan esta semana, como van a ser buenos, pues ya está. No van a ser, la manida frase del el último duro que se lo lleve otro. Eso. Claro, pero escúchame, esto puede hacer un 100% más rápido. Bueno, rápido. Sí. En trimestre y pico. Esto puede ser los containers, sinceramente. No, pero es que esto, el dinero que está generando esta gente, sí. el dinero que está generando este sector ahora mismo, está barato. Es que las cotizaciones las ves y dices que es que todavía le queda bastante. por lo que yo veo del Q4 y el 1, pero efectivamente te rompe el kiosco una noticia. Claro. Es que, a ver, yo también lo digo porque yo estoy viendo
que hay presión desde Estados Unidos y tal a Ucrania para que miren o sea, que empiece a haber presión política para que lleguen a algún tipo de acuerdo los ucranianos con los rusos. No Sí, sé qué pero acuerdo porque se puede llegar cuando tienes un cuarto del país ocupado, o sea, no sé qué tipo de acuerdo van a llegar, pero yo he leído eso, o sea, que en ese Sí, pero sentido porque empieza a haber ahora, un poco de porque ahora resquemor. se está metiendo mucho los iraníes. Y es lo que ya eso le da miedo a Estados Unidos, que se meta también Irán dentro Aquí se está de la metiendo guerra. todo el mundo, tío. Aquí se está montando un pifostio de cojones, ¿eh? Porque los Cuidado. iraníes llevando los drones estos y demás, ahora cogió Zelensky el otro día y dice, vamos a atacar las fábricas de producción de Irán de los drones, ya que nos está tirando tanto, vamos a... Y como se metan los iraníes en la guerra, Bueno, es que no sé. Espera. lo Mira, no vamos a Pues, contemplar escenarios. No vamos a para- contemplar Aceptamos. Y No, ya. para terminar, yo creo de No todo quiero. esto también hay un hilo en Discord de Morán en el tema de refinerías, porque se está Ya ves. exactamente esto. Y yo también lo hemos discutido tal con Vertex, que presentan resultados que son también curiosos. Y también Morán hizo un análisis. O sea, está muy interesante porque si todo esto sale normal, esa empresa vuela. Esa Pero va a empresa volar. vuela, pero tiene un problema, que es que es un negocio recién comprado, el management, De lo peor. de lo más incompetente que he visto yo este año. Sí. Y mira que he visto cosas incompetentes, Ciprés, ¿eh? Es que me estoy partiendo la caja. Solo de pensar lo competentes que han de ser para que digas. Entonces, ya. No, pero estoy con Raúl. Yo he dicho, la próxima vez que hagan un anuncio de resultados, que les pongan cinta americana en la boca a esta gente. O sea, si no hacen eso, la acción sube. O sea, porque podría doblar perfectamente, pero es un Sí. poco Lambo Puente. Bueno, Lambo Puente. Es que, claro, cuando no se espera nada bueno de ellos, lo mismo hacen algo decente, en plan, nada espectacular. Solo que no hagan hedge y no hablen mucho en la call. Que tenéis que pensar que, a ver, que interesante. Raúl es un chatarrero, ¿sabes? O sea, se mueve por Hostia, los ya, peores fondos es que de tú no los sabes la que mercados. liaron, Ciprés. En lo que tendría que haber sido el mejor trimestre de su historia, es coño, que acabaron en pérdidas, si no me acabo. En fin, Sí, hicieron pérdidas. cosas muy heavy. Muy heavy. Ciprés, compran una refinería en este momento, en Estados Unidos. Y de repente te enteras que han firmado unos hedges que vamos, que ni en la época del COVID, y encima perdiendo dinero. Y dices, si es que esto lo hacen al precio que está ahora mismo, el precio del diésel que está a 90, lo que sea. O sea, la capitalización de esta empresa se la saca en un quarter de beneficios. El de la figura de turno que colocó el hedge ese. Sí. Madre mía. Se está sacando las manos. Vaya bono se habrá llevado. Ya ves. Pero bueno, vamos a acelerar un poco y ya acabamos con el crudo, porque, con los tankers de hoy. Van a ser las 10, chavales. Falta mucho, pero lo otro nos traemos a Chinchilino. Vamos rápido. Va rápido. Venga. Tankers sucios. Sí, esto es solo el crudo, nada de derivados. Es petróleo puro y duro. Y esto es, pues, un poco, hablando del tema de la guerra, efectivamente, el baneo que hay ahora del 5 de diciembre, ahora mismo Rusia se está preparando para lo que va a venir. Entonces, ahora mismo, en el gráfico este de Bloomberg de la derecha, os podéis también meter en Marine Traffic, el número ahí pone toneladas, pero a la derecha de Singapur hay muchísimos barcos no identificados que están esperando ya órdenes. Ahora mismo, el tema de las sanciones. Entonces, se están poniendo allí en esa zona como storage y están esperando en cuanto se dé el baneo ruso lo que puede pasar o no puede pasar, que es un poco la historia que os comentó mi padre también en Avilés, del año 79. De dejar los barcos en... Ya. Sí, son barcos cargados que ya los han hecho con la bajada de ahora, que están esperando que se puede, pues eso, que se pueda poner el petróleo a lo que sea. Y de hecho hay barcos están especulando al contado con petróleo en tankers. O sea, eso es tener los cojones. Esto ha sido el famoso Prestige, que otra vez saludos a La Coruña. Ese barco iba a órdenes. Hoy estás a tope. Hoy estoy a fuego con La Coruña. Sí. Ese barco iba a órdenes a Gibraltar. No habían vendido la carga y estaban esperando a quién se lo colocaban. Y en este caso, Gibraltar es un punto donde se quedan allí los barcos a órdenes y Singapur es otro punto. Sí. Y entonces se está poniendo mucha flota escondida y no escondida en esa zona, esperando a lo que pase. Ostras, bueno. Entonces, y ya ha habido una colisión y hay un follón ahí bien gordo porque se están quejando, diciendo que no puede ser que al lado del puerto más grande del mundo haya tanto barco parado, fondeado, con carga. Sí. Entonces, si vas a la siguiente, vamos a ir moviéndonos. Se vienen cositas, sí.
Entonces, efectivamente, va a ser el cambio de trading partners que tiene ahora mismo Rusia, que movemos todo lo que se movía el año pasado en Q3 de Europa a lo que está moviendo este año, y vemos cómo aumenta mucho más a Turquía, tiene que aumentar China y dónde se va a mover toda esta carga ahora mismo en el futuro. Entonces, lo que está pasando ahora mismo es que este año, en el año 2022, tankers que se han vendido a dueños que no sabemos cuáles son, tenéis en la raya negra, todos los que se han vendido a nivel oscuro, que nadie ha querido dar su identidad. Entonces, tenemos aquí todos los sectores, VLCC, Suezmax, pero también tenemos de producto, handy, etcétera. Que lógicamente, pues están. ¿El undisclosed buyers quién es? ¿La raya, la parte negra? ¿O la parte... Sí, la Lo negra grande. son los undisclosed buyers. Que este año has visto que casi todas las transacciones es a undisclosed buyers. ¿Qué ha Sí, pasado en sí, el o sea, sector? Pues y se es estaban que es una lo que... pasta. Claro, es que aquí hay Los varios Aframax, países... Ice Class, vamos, se los están comiendo Ajá. todos el mercado. Claro, Ciprés, porque piensa que para pasar por esa zona, por la zona norte de Rusia, necesitas el Ice Class, que es el que puede ir claro. por las zonas heladas. El de Esto es Pangea, el de tan Pangea. turbio barra interesante que... Los de Pangea, ¿no? Esos no tenían barcos para ir por ahí. Sí, Pangea tenía de eso, exactamente, buena memoria. Pues claro, yo creo que vamos a un 2023 con Turquía top exportador mundial de petróleo, no se sabe de dónde. ¿Sabes? O sea, no tienen ni un pozo, pero el año 2023 va a ser la explosión de Turquía como gran exportador Que de yo hoy entiendo que mundial. además, Ciprés, y bueno, lanzo pregunta a No, todos, son esto que bizantinos. nos queda aquí de Europa, esto se irá a cero, teóricamente. Sí, pero no te preocupes que saldrá todo de Turquía. O sea, No, esto... es que una cosa que me he leído ahora de la regulación del Son price bizantinos, o sea, les suena la polla. ¿Quién Hay va- un euro para ganar en un trade, pues se gana y ya está. No. Es cultura, es la cultura, son 3.000 años de eso. ¿No? Eso, pero- por eso te están montando un montón de offshore y demás en Chipre. Pues la parte de turca de Chipre, Pues, joder, me has encontrado un fondo aquí, ¡buah, mira cuánto petróleo! Pues ala. Tremendo No, pero- pozo que ahora hemos encontrado al lado de Ankara, un pozaco que no veas. No, Y pero a ver, venga. con el tema del petróleo tenemos dos cosas ahora mismo. Una cosa es el baneo de Europa, pero la otra es el G7 que ha hecho el price cap ese que quieren hacer de límite al petróleo ruso y el tema de los seguros. Entonces, en el primer caso, he leído ahora que el G7 estaría de acuerdo si, por ejemplo, Rusia le vende el petróleo a Turquía al descuento que dice el G7, es decir, se lo vende a, yo qué sé, $60 o $45 el barril, Sí. y si luego Turquía se lo vende a otro por 115, pues estaría bien. Ellos lo ven que está bien. Es decir, que mientras tú a Rusia le pagues poco, luego si ese petróleo se va a Estados Unidos o donde sea, pues no está mal porque ha sido un segundo el que se lucra. Ya, pero que da igual porque, ya te digo, que han encontrado un pozo En al lado de Ankara. Ankara que casualmente tiene una composición muy parecida al Ural y está saliendo petróleo sin parar de ahí. O sea, que no... Ya te digo que no hay, por ese, en ese sentido... Para esta discusión estaría bien, Aleix, que nos dijese un poco, pero él ya lo ha comentado, que Egipto también puede funcionar para esto. Yo creo que Arabia Saudí también, o sea, lo va a comprar directamente y exportarlo. Así que van a venir muchos socios comerciales. Y creo que Japón ha sido el único del G7 que ha dicho que ellos tenían un pipeline pensado con Rusia que no lo van a cancelar. Que lo sienten mucho que no. Así que... Aquí va a haber muchas voces discordantes. A lo que dice el Capi, este es el juego de las sillas. ¿Se empieza a escuchar mal esto o soy yo? No. Yo estoy bien. Pues vale, escucho mejor bien. era yo. Escucho bien, sí. Bueno, esto es súper interesante. O sea, esto es de verdad que va a ser un año para la energía y el petróleo va a ser, esto es un espectáculo. O sea, las vamos a ver de todos los colores. Esto... Totalmente. Dale la siguiente, Raúl, a ver si no... Hombre, el hindú. Mira, esto os lo puse en el canal el otro día. Hablando de eso, del G7 y demás, la CNN que le hacía una entrevista a este ministro del petróleo. Vaya tío más crack, qué directo, qué duro. ¿Lo habéis visto? Sí, sí, la he visto. Qué forma de destruir a la pobre periodista. Ah, que sí, Dios mío, Bueno, pero es que la pobre periodista vive en el mundo donde vivimos la mayoría de occidentales que no tienen una coherencia con la realidad y el indio dice, pero ¿qué me estás
Exacto, diciendo. O sea, ¿qué me exacto. estás contando? ¿Tú ¿En qué qué me mundo cuentas a mí vives? del CAP y demás? A mí no me CAP de leches. O sea, yo Sí, pienso por el bienestar de mi país y yo tomaré las decisiones que se quieran tomar y aceptaré el CAP en el caso de que tenga algunas condiciones que sean positivas para mi país. Y así, a mí no me cuentes historias. Y dice que si cogemos mucho de Rusia. Dice, pero si nosotros cogemos ni una mitad de lo que cogen de lo esto que de estáis Europa. cogiendo vosotros. Sí, exacto. O Mm, sea, sí, vamos, bofetón durísimo. tras bofetón. Era durísima la entrevista. Le bajó al periodista en un segundo. La periodista se quiere ir para casa. Sí. Pero bueno, es que es lo que decimos, o sea, estás pidiendo a la India unas cosas que no van en línea con los intereses de la India y la India te dice, pues mira, chico, es tu guerra, es tu problema, a mí no me cuentes historias, yo... pero además que la India realmente ya está comprando con CAP, o sea, ya están comprando con descuento. Sí. Sí. Así que, bueno, Mm. ¿qué le vas a pedir? Nada, o sea, estos se están hinchando. Salió muy bien en el programa que salía Javier Blas de lo de Salvados hace 2 o 3 semanas, cómo están llevando un montón de cargas rusas a India e India nos lo manda de vuelta a Europa. Así que Sí. divertidísimo. Bueno, es más eficiente Turquía. Así que yo estoy con Cipres, que el yacimiento de Turquía será mejor para nosotros. El yacimiento Sí, de sí. Turquía va a ser mucho mejor. Sí. Confiantes en Erdogan y sus yacimientos, ¿eh? Grande Erdogan, sí, señor. Sí, es un prohombre, un humanista ahora. Vale. El titular he visto que está mal puesto, pero básicamente lo que quería poner aquí era que, volviendo otra vez al tema de los tankers, que más o menos en el gráfico de la izquierda, la cantidad de tanques adicionales para poder mover las exportaciones rusas van a hacer falta 18 VLCCs adicionales, 65 Suezmax más y 157 Aframax, que no hay ahora mismo en el mercado. Así que en total, pues se estima que por el tema del aumento de millas, y esto es el gráfico de la derecha, es que hay un 8% de demanda adicional que va a ser necesario ahora mismo. Entonces, yo creo que a nivel de, a lo mejor en los product tankers, que es más peligroso, esto sí que es una tesis que veo muchísimo más clara, el tema de los tanques de crudo, directamente. Porque efectivamente aquí veis la cantidad de flota adicional, el salvaje que hace falta ahora mismo y la que va a desaparecer de bandera oculta, que también, claro, va a comer capacidad en el mercado abierto. Entonces, pues bueno, volviendo a lo mejor a lo que puso Raúl de Okeanis, que la tiene en su primera posición, él la tenía de antes de Ucrania, de la guerra de Ucrania, pues esa naviera pinta muy bien. O sea, Además, los barcos nuevos, Sí. relativamente nuevos. Sí. Barcos nuevos, lo bueno que tiene ese sector es que además pues no tienes el windfall tax ni nada de estas tonterías, así que si ganan dinero no te lo quitan, así que sí que... Es el management. Y una cosa buena del sector es que aunque dentro de 3 meses o 6 meses se arreglase la situación con Rusia, yo entiendo que durante una buena temporada Europa va a tratar de proveerse de más sitios, aunque no sea lo más eficiente económicamente, por miedo a encontrarse en una situación como la que acaba de pasar. O sea que durante una temporada... Europa y todo el mundo, porque todo el mundo está con inventarios muy bajos. O sea que... Bueno, claro, es que es que no estamos para elegir, que es el problema que tenemos ahora mismo, que no podemos elegir. O sea, que no... Make Venezuela great again, yo lo estoy diciendo. O sea... esto va de crápula en crápula, si os fijáis. No, pero Erdogan, Maduro, o sea, es todo... Pero estamos en manos, el mundo en manos de los más crápulas, ¿eh? O sea, sí. En ese aspecto, lo comentamos, para mí es Argentina, que veo más factible, lo de Vaca Muerta. ¿Argentina? Sí. Podría ser. Argentina... El problema de Argentina es que lo que tiene en Vaca Muerta es shale oil y hay que meter mucho dinero encima. Y si tú a mí me pides 3.000 millones que metan en Argentina, pues yo con todo el respeto y saludos a Argentina, no lo metería. Claro. Que tienen que poner ahí... IPF salió regular, ¿no? Sí, claro. Sí. De poner de garantía, han de poner ahí el alma del presidente, ¿sabes? O sea, claro,
De todas maneras, me parece todo un movimiento un poco cínico, ¿no? De tener que hacer tanta inversión en Sale cuando en Europa tendríamos para sacar con Sale y no lo queremos hacer. Ya, pero- Ya. el doble rasero pero- europeo. Sí, O totalmente. sea, yo creo que para invertir en Argentina tendríamos que irnos a las estrategias antiguas, en plan, yo invierto aquí 10 millones, pero tu primogénito me lo llevo a la sede de Repsol a Madrid, ¿sabes? Sí. Sí. Estas No, cosas, pero, claro, Hostia. antes las cosas iban así y la gente se entendía, pero Ay, si no... pero sí, los famosos 10.000 millones que tenemos aquí en España del metanol, mételos en serie en España. Y te evitas el problema del gas en España para 100 pero años. ¿te imaginas Eso es. Iba a decirte Pedro Sánchez, pero da igual. Me da igual qué espectro político sea. Defendiendo que hay que usar el método de fracking o buah, yo Bueno, no me es imagino. que... Ahora no se puede. No, pero Raúl, es que en Europa ya lo han hecho, que ha sido atrás. Ya lo he intentado y mira lo que ha pasado. Eso es verdad. Así Ha durado que- muy poco, lamentablemente. Así que nada. Raúl, acuérdate de lo que está pasando con el carbón y lo que pensábamos en el año 2020. O sea, es que Sí, al pero- final, Ya. toda Ya. esta gente, Raúl, todas estas asociaciones, periodistas, toda esta gente los baneas de una hostia. Quiero decir, tú puedes anular por completo su capacidad Pero lo que están de usando con el afectar a la carbón, sociedad. Ciprés, es como la boquita pequeña. En plan, lo que hay de plantas de Ya, carbón ya. las están usando al máximo que se puede, Sí. pero no se está construyendo ninguna más. Aquí lo que estaríamos hablando es de desplegar CAPEX en algo que se habla de él como si fuese El el demonio. doble rasero, de que lo importamos Sí. sin problemas de América, pero no lo queremos hacer aquí. No Sí. sé, yo te digo, creo que tienen un control de la información tan grande que si se quisiera hacer, se podría hacer y no pasaría nada. O sea, es decir, A ver, haría falta una buena campaña de desinformación. claro, no, y de simplemente de no dejar que la opinión que no te interesa salga en los medios como hacen con otras cosas. Simplemente es eso, ¿eh? No es nada Bueno, nuevo. Que bueno, pero es tener ya un movimiento social de la gente decir, oye, que estoy pasando frío, que no me puedo duchar, que no tengo Claro, comida, claro. que no sé qué, que oye, que necesito una solución. Ponme fracking. Ponme lo lo que veo haga complicado, falta, porque, por ejemplo, lo de no mirar a que en España estemos importando el LNG ruso, pues se puede entender. No lo miras y ya está. No lo miras, no existe. Pero esto es meter dinero activamente Sí. en algo, ¿sabes? Sí, Ya. sí. Y Bueno, a ver, sí. yo no creo que pase porque ya te digo, es que a ver, hay una política de evitar que España haga nada positivo a nivel energético. España es el país más con el culo en pompa del planeta, o sea, es brutal, no tenemos, vamos, líderes eso, en ni renovables, mísero joder, carbón, Ciprés. o sea, Líderes en hidrógeno verde, que no existe, pero ahí estamos. líderes en nada, o sea, líderes ni en solar, o sea, ni siquiera en energía solar, o sea, Alemania increíble. tiene que nos Y gana, bueno, o Es sea, increíble. nada. Que Sí, volviendo entonces, a seguimos a los barcos. Ciprés, mira Sí, los sí. rates. Estos son, los Aframax sobre todo. Despegando. Es que además se decía el sector que estaba muy arriba por el tema de las reservas estratégicas de Estados Unidos que estaban sacando. Pero claro, ahora mismo han bajado las reservas estratégicas y vemos que suben los fletes todavía. Entonces, no solo... Y los VLCCs que estaban ahí durmiendo parece que ya despiertan. Sí. Así que... El Bueno. problema que yo veo a nivel técnico, y Chinchi, te puedes también Sí, confirmar, sí. para mí es el tema de los seguros. Porque es que cierto. el problema está que claro, tú imagínate que, pues yo qué sé, de China a Rusia, dices, bueno, pues te cargas de un seguro ruso o chino. Pero es que el Sí. problema está que todas las aseguradoras tienen su reaseguradora, que todas son las P&A, que es Lloyds, Sí. y las dos más que hay que son europeas. Es que Exacto. Sí. no hay salida, ahí no se puede sacar. Es por eso que las grandes nos están metiendo y las otras que pueden hacer pues sus pirateadas pues se están metiendo. Claro, y entonces el tema está que a nivel de internacional de mercancías, pues esto es como cuando llevas un coche sin seguro, que no te dejan circular. Entonces, si no tienes... Pero es que sí que lo tienes, sí que tienes seguro, solo que no es un seguro mediante lo europeo. O sea, Eso es, un P&A que te dicen, ¿no? ¿Cuál es tu aseguradora? Que no me fío de la tuya. Entonces, eso es. A mí lo que me preocupa es cómo van a sacar el crudo del Báltico, porque Va a salir, eso no se para, eso va a seguir funcionando a tope. ¿Sí? Para eso tienes, sí, eso no se para. Pues nada, no, pues ahí, pues el tema era eso, bueno, pues esos Aframax que no se pueden mover, los VLCC no pueden entrar por ahí, pues saber dónde hacer los cambios también a nivel logístico de la parte de los Urales. Sí, eso simplemente todos los que estáis, lo que has puesto antes la gráfica esa de los sold to undisclosed buyer, pues es eso.
Van a ser todos esos los que te hacen el tránsito desde el Ural hasta pasar el estrecho ahí de Copenhague y todo esto. Y ala, ship to ship y para afuera. Y ahí ya se hará el cambio, la mezcla, habrá una normativa, porque ahora había una El buen normativa, algo mix. así. Eso es. Será porcentajes de mix. Hay siempre alguna manera de hacer algo. Entonces, pues Sí. ya se lo buscarán los traders cómo hacerlo. Pero Claro, es que tenemos motores justos, que no. Aquí el motor de tu coche no le gusta. El diésel ruso no le gusta. El tema es la exportación turca, ya os digo. A mí Exacto. Rusia ya no es nadie ya. Y pues bueno, también volando. Bueno, Okeanis sí que lleva un rendimiento de la hostia. Sí, Okeanis no la podía poner aquí, pero y luego tenemos International Seaways que tiene Claro, y mix de NSW, producto, mitiquísima. mix de producto y de tankers. Pero vamos, un pure player como Okeanis, que solamente tankers sucios, pues, pero bueno, luego tenemos Frontline y Aeronav también, que se han marcado un doble y se espera que sigan mejorando esta gente. Sí. Pues Así muy que, bien. Ay, hasta aquí La los verdad que tanques. Hasta aquí, ¿no? hasta aquí los Nos tankers. queda ¿Qué el queda NG más? y Car Carrier, pero yo no sé si dejarlo aquí. Lo que vosotros queráis. Si queréis ¿Qué lo hora hacemos es? otro día, que ya son las 10. Son las 10. Que, mira, Sí. hagamos eso otro día con energías. Sí. Venga. Porque Bien, claro, así vuelve vente, Chinchillian. Me Eso gusta. vente es. chinchilín, vente Eso, hombre y la hacemos hablamos. otro hombre. día. Eso es. Sí, yo creo que sí. Son las 10. O sea, Sí, piensa ya que es hora. puede haber alguien. No, a ver, A que ver, puede haber la alguien. culpa 3 horas todo y el mundo media. sabe que es de la no tan breve actualidad financiera de una hora. ¡Oh! ¡Oh! Por favor. Una pregunta. ¿Hay alguien que lleve aquí desde las 6:30 con nosotros? O sea, Pues por lo menos nosotros llevamos. nosotros sí. Pero hay alguien ahí en el chat que estuviese aquí a las 6:30. Que levante la mano, ¿no? 3 Y horas nos haya y media. acompañado. Sí. No, creo que hemos hecho más, hemos superado eso, pero 3:38 Saludos es bastante. cordiales a la novia o la mujer, entonces. Sí. Que las hemos mandado por ahí. No, y además, cuidado que tenemos la idea, la política de hacer programas más cortos, ¿eh? O sea, tenemos Sí, la idea de la hacer programas idea, más cortos. la intención. Pero vamos. A ver, yo os digo una cosa, ¿eh? O sea, el contenido que hemos puesto aquí hoy me ha parecido una auténtica barbaridad y yo me lo he pasado de puta madre. Sí. ¿Eh? O sea, las cosas como son. Creo que es un sector súper interesante, es un sector que está ahora en el epicentro de todo el lío que estamos viviendo, ¿no? Entonces Sí. es muy interesante ver cómo está afectando las distintas ramas. Yo creo que ha sido un programazo, la verdad. Sí. Muchísimas gracias a los dos, y a Raúl, que también aquí al final habéis estado los tres aquí picando piedra, montando esto, ¿no? Aquí, sí, ha sido un trabajo conjunto. Trabajo Sí. conjunto. Pues, Sí, no, joder. yo tenía miedo porque se iban sumando las slots y digo, madre mía. Claro, esto yo va a le ser- dije a Tati, creo que va a ser mucho. Pero digo, bueno, Sí. Yo cuando se lo mandé a Raúl, digo, Raúl, de repente tengo el doble de peso en el... sí. Y Mira, yo, mira, ahí bueno, está, ¿eh? Decodificador, José Torredondo, señor X, muchísimas gracias, chavales, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este viaje en barco que nos hemos cascado aquí de 3:30, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. una Yo me lo he pasado en pregunta grande. sobre Eurodry, que es la hermana de SEA, pero SEA es de containers y Eurodry tiene barquitos de dry bulk, también está baratísima, pero tiene el mismo problema que la hermana, es pequeña y líquida. Etcétera. Pero Raúl, SEA, tú lo pusiste, ¿no? Han comprado tankers, ¿no? No, eso es USEA. USEA, vale. Sí, USEA es una situación interesante. Yo ahí estoy largo. De las pocas que creo que no voy a vender cuando... Bueno, a ver, depende. Si sube mucho la venderé. Pero Sí, en principio, joder, es que Es Tú muy hay no cosas por ahí... eres de relaciones largas, tú eres un picaflor. No, bastante. con los tankers no. Con los tankers. Es bastante Es que picaflor. yo, tío, es que veo muchas cosas que no se pueden controlar. Y, joder, es que Torm, tío, es que a Torm más que la he doblado ya, por ejemplo. Sí. Sí. Estamos igual ahí. Sí. Duro. Y al final, claro, es que hemos ido con las buenas. Porque Torm es probablemente de las que más calidad hay del management y tal y cual. Sí. USEA es otro rollo, es de la mano de la piratería y a tener fe en Dios y Y a saber lo que hacen, exacto. Sí.
De momento lo están haciendo bien, joder. Por eso, de momento increíble, increíble. Se han recomprado un 30 y pico % en 2 o 3 meses de la empresa, joder. Pero no te pueden de repente decir, como ya tenemos el 50%, te la compramos por tanto, y ahí te quedas, te hacen como han hecho con las FSRUs del NG. Sí, pero no te van a pagar menos. A lo mejor si te hacen una oferta, yo qué sé, a 3,30, por ejemplo, Ya, pues te llevas, no sé, que te llevarías un 40% de rentabilidad en un día. sí. Joder. Pero bueno, pues eso. Bueno. Volveremos. Sí, hay que acabar esto. Y eso, la semana que viene, sesión intensa de resultados. No sé si alguno supongo que el resultado de alguna lo pondré yo en Twitter, así. Danaos, por ejemplo, que quiero ver si recompra o no. Y Torn también quiero ver, a ver el dividendo que suelta. Cositas. Hombre, Raúl, el Pople espera el vídeo de Raúl con los resultados, ¿eh? Sí, el de navíos también. Bueno, todavía no se sabe fecha de navíos, ¿eh? El Pople está a espera, ¿eh? Así que nada. Nos vamos. Chao, buenas noches.